tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a esta que es la 19ª edición de la Exposición de Videojuegos Argentina. Este año nos encuentra de nuevo en la virtualidad, pero esperemos que el año que viene, la edición número 20, nos encuentre de vuelta presenciales. Quisiera arrancar presentándome, algunos ya me conocen, mi nombre es Mariano Beit, soy actualmente el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, también llamada ADVA. Voy a comentarles un poquito de qué se trata este evento para los que no lo conocen, que está estructurado con distintos tipos de actividades que se llevan adelante en paralelo. Primero que nada les quiero comentar que el día de ayer cerró la convocatoria del Portfolio Day, siendo esta una convocatoria donde la gente podía enviar su currículum vitae para que sea curado y distribuido dentro de nuestros socios, intentando así incentivar lo que es la inserción laboral de los recursos humanos que durante todo el año trabajamos tanto en profesionalizar y en cultivar. Igualmente, dejarles en claro que si bien esta convocatoria cerró el día de ayer, durante todo el año estamos disponibles para recibirlos y poder ayudarlos también en la inserción laboral. Además de esto, queremos comentarles que se está llevando a cabo en este momento el tercer día de nuestras rondas de negocio que se están llevando adelante en la plataforma Paine. Por lo que me vienen contando, está siendo un éxito. La verdad es que el feedback que estamos teniendo es positivo y tenemos empresas muy grandes que están participando, como Apple, como Google, como Facebook, además de unos cientos y algo de desarrolladores que se sumaron y se animaron a participar este año. Durante el día de hoy y durante el día de mañana, en este mismo stream donde nos están viendo, van a poder presenciar charlas, paneles y talleres que se van a estar transmitiendo. Al mismo tiempo van a estar conociendo a nuestros anfitriones que más adelante les voy a presentar, que les van a estar amenizando y acompañando un poco lo que se lleva adelante. Último, pero no por eso menos importante, vamos a tener también lo que es la EVA Play, que ya está en este momento online. Pueden acceder a través de play.expoeva.com y jugar los juegos que están en exposición en este momento. Y en ese mismo sitio pueden participar de la votación de lo que es los premios EVA, que se van a estar entregando el día de mañana al final de la transmisión. Quisiera comentarles también que tenemos el orgullo de este año. Nordic Games decidió tenernos a nosotros en cuenta, utilizar el espacio de la EVA para llevar la ronda de la quinta competencia de pitch para poder participar de este evento en Suiza. Van a poder ver esta competencia el día de mañana en el stream. Y bueno, hay 3 participantes que les deseamos a los 3 mucha suerte y veremos cuál es el resultado de esta competencia de pitches. Además de eso, quiero comentarles algo que es nuevo este año, un esfuerzo muy grande de parte de la comisión directiva de la asociación. Particularmente quiero dejarle el agradecimiento de ponérselo al hombro a Ezequiel Jain, lo que es el Festival Latinoamericano de Videojuegos en Steam, que ya pueden acceder en este momento dentro de Steam, está habilitado desde el 1 y va a estar hasta el día 8, si no me equivoco, disponible con cientos de juegos latinoamericanos, divididos por países, divididos por categorías, que van a estar en oferta, que van a estar en promoción. Así que les recomiendo, si quieren realmente apoyar la industria, conocer un poco más de juegos que a veces no nos animamos a tocar porque no los vemos en el mainstream, esta es una muy buena oportunidad para llenar esa biblioteca de Steam de juegos locales, juegos de calidad, juegos muy interesantes. En el marco de las rondas de negocio y del evento en general, queremos dejarle un gran agradecimiento a las instituciones que año tras año nos acompañan y nos permiten llevar adelante también este evento tan loco que llamamos EVA año a año. Queremos dejar un agradecimiento particular a lo que es Cancillería, lo que es la AICI, la Agencia de Comercio Exterior de la Nación, a lo que es el Ministerio de Cultura y al Ministerio de Desarrollo Productivo particularmente. Dentro de las agencias provinciales queremos dejarle un
un fuerte agradecimiento a InvestBA, a Provincia de Santa Fe y a ProCórdoba, que este año particularmente sponsorea las rondas de negocio. Al mismo tiempo, muchas gracias al CFI por acompañarnos y por querer este año trabajar con nosotros. Yo me voy a ir despidiendo por el momento. Los voy a dejar con unos spots institucionales de entidades que nos apoyan y luego de eso van a ser recibidos por nuestros queridos anfitriones de este año, Hernán López y la preciosa Florencia Fole. Muchas gracias, que disfruten el evento. We are Argentina. We are diversity, productive abundance, and quality. We are inborn talent. We are the main software exporter in Latin America, and we know about video games. We have over 130 video game studios and export 77% of our production. This implies that over 85% of the Argentine game studios are centered on business models export services. The world appreciates our creative capacity, and our video game sales destinations speak for themselves. 43% of the games are sold to the USA and Canada, followed by a 23% in the domestic market and a 20% in Europe. In Argentina, the video game industry is federal. Almost 65% of the production takes place away from the city of Buenos Aires. These studios are located in the provinces of Mendoza, Córdoba, and Santa Fe. We have over 1,900 active professionals. Regarding the types of video games developed, 45% are casual and 34% educational. In Argentina, we produce over 55 video games a year, with at least 5 large-scale projects. We are a software development reference in the region. This is who we are, and much more. We are the origin of the products the world wants, and the investment destination for those with a vision. Welcome to the corner of the world where opportunities grow. Transformando Santa Fe es el futuro de la ciencia y la tecnología. Inversión. Talento humano. Pasión. Tecnología. Convicción. E innovación. Sostenemos y con orgullo que somos el corazón productivo de la Argentina. Creamos Santa Fe 500, un fondo de inversión para proyectos científicos tecnológicos. Más crecimiento, más talento humano, más colaboración, más ciencia, más tecnología. Santa Fe Provincia. A una nueva edición de EVA, la exposición de videojuegos Argentina 2021, la 19ª. Vamos a estar presentando esto. Mi nombre es Hernán López. Yo soy Florencia Fole. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están sumando al stream. Y como les dijo Hernán y como ya les contó Mariano, nosotros vamos a ser sus hosts en estos 2 días de transmisión. Se vienen un montón de cosas en esta nueva edición de la EVA. Sí. Se vienen charlas. Paneles. Paneles. Muy bien.
juegos. Juegos, sí, que los pueden estar jugando a través ¿Dónde? ¿Dónde? Contanos. En expoeva.com, ahí se meten y vienen estos juegos que están acá atrás en estas pantallas locas, los van a poder jugar en expoeva.com. Y se vienen los premios con esa votación también. Bueno, entre otros grandes ternas. Ustedes votan por la elección del público, pero hay toda clase de premios. Sí, métanse en expoeva.com y van a poder encontrar toda la información de todos los juegos que están ternados e inclusive votar. Así que síganos en redes, vean esto y el Discord también. Y todo esto, todas estas pantallas que se ven, no serían posibles sin nuestros queridos sponsors. Exactamente, nuestros sponsors. Muchas gracias a Exola, sponsor Platinum del evento, que nos acompaña y está ahí. Muchísimas gracias, Exola, por acompañarnos. Y también tenemos a los sponsors Gold. Bien. Que ¿quiénes son? Tenemos, como ya nos contó Mariano, la provincia de Santa Fe, que nos apoya en edición tras edición. Muchísimas gracias. Contamos con el acompañamiento de Nimble Giant y de Unreal Engine, que si ya chequearon la programación, van a poder ver que hay una charla de ellos, así que estén ahí atentos y atentas, por favor. Así también tenemos a los sponsors Silver o Plata. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Facebook Gaming, Pixel, GameStation, Google Games y Pro Córdoba y Cocos, que para los que no saben, salió de la localidad de los Cocos, lo tenía que decir, y se dijo. Datos de colores que vamos a dar a lo largo de la EVA, que no le importan a nadie. Bueno, también tenemos que agradecer a nuestros queridísimos partners que también están apoyándonos en diferentes acciones, como por ejemplo Image Campus, el Observatorio de la Industria de Videojuegos, el Observatorio Argentino de la Industria de Videojuegos, la Federación Latinoamericana de Desarrolladores de Videojuegos, como dijo también Mariano, la ICI, la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional. Contamos con el apoyo del Centro Cultural de la Ciencia, Trina Host, que los queremos un montón, les mandamos un abrazo, Epic Lama, Ceci Argentina y Terra Localizations, que nos está dando un apoyo con el subtitulado de las charlas en inglés. Muchísimas gracias a todos. También nos apoya el Consejo Federal de Inversión, InvestBA, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y Cultura Argentina, el Ministerio de Cultura Argentina, el Polo Audiovisual de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y Santa Fe Provincia. Muchísimas gracias a todos, que sin ustedes no sería posible esta nueva edición de la EVA. Vamos ¿Te parece que vamos a la primera charla que da comienzo a la EVA 2021? Es el panel sobre publishers y su experiencia en Latinoamérica y haciendo negocios con estudios Latinoamérica. ¡Vamos a eso! ¡Vamos! Hi, welcome to this incredible panel. My name is Florencia Fole. I'm going to be moderating this wonderful people that I have with me today. We have here Bobby from Curb Digital. We have Kathleen from Raw Fury, Vlad, one of the co-founders from Neon Doctrine, and Shane from Modest Games. So I'll let you introduce yourselves. Vlad, would you like to start? Yeah, sure thing. Thanks for having me. So, like Flor mentioned, I'm from Neon Doctrine. Previously another indie, but we rebranded about a half a year ago. It seems like a few months, but yeah. We initially started in China, so it's me and two other guys founded the company, bringing Chinese games to the West and Western games to Chinese market. And a few later, we expanded, and now we moved some of us to Taipei. So now we just handle worldwide releases of various indie games from all around the world for the West and, of course, for China. So that's the short story version of it. So I'm not going to hog the time. I can just go to Kathleen, because she's like right next to me over there. Yes, thank you. Well, yeah, thank you for having me as well, Flor. It's really amazing to be here. I wish we would really be live in Buenos Aires, but you know, next year for sure. So yeah, this year I'm here for the Raw Fury brand and sidekicking for Vic while he's absent. And so previously I'm in the video gaming industry for a couple of years, let's say. Well, about 20 or so. But even if I say it, it's so scary. So we'll just say a couple of years and not putting numbers on it. I've been working for publishers like Plugin Digital, for engines like Unity, for middleware like Genva Technology, etc. And now having this amazing mission that Vic
gave me, and that is actually establishing and extending the already existing brand, Raw Fury brand, within Latin America. And I think I can hand it over to Shane. He's underneath me. Sounds good. Cool. Yeah, thank you. Thank you for inviting me to this panel. Excited to be here with everyone as well. So I'm Shane Bierwith. I work for both Maximum Games and Modus. So Maximum Games is our parent company. We are one of the largest physical publishers and distributors in the world. So we do a lot of physical for, let's see, Focus Home Interactive, Nacon, Funcom. We're doing all of the Among Us Collector's Editions right now, Five Nights at Freddy's, Bendy and the Ink Machine. So really kind of capturing the indie to AA market for physical. Modus Games is our full publishing division that I run. And that is where we partner with independent developers around the world to provide them basically, publishing services. So we have a really great lineup of games. We just launched Chris Tales, which is actually a LATAM developer out of Colombia. And we also have a development studio in Brazil that we acquired a few years back. And that studio creates original IP, but also helps with co-development and porting. So lots of experience working with LATAM developers, and yeah, happy to talk more about that. Yeah, excited to hear about that. Absolutely. So I'll hand it off to Bobby. Hi, can everyone hear me okay? It's all right? Yep. So I'm Bobby. Nice to meet you all. Thank you for having me here today. So I work for Curve Digital. Curve Digital is a UK-based publisher. It's an independent publisher, private equity owned, and it's probably most well known for Human Fall Flat, which Curve released about 5 years ago. That game's done over 30,400,000 units now. And it's got, recently we just released The Ascent on Steam, and also Lawnmower Simulator. And in my background, I have I Am Fish, which is developed by Bossa, which is another UK-based studio, and that's coming out soon too. So we're like we do seem to publish really cool indie games. There's a good collection of games that Curve publishes. So yeah, what I do at Curve is I'm the guy who goes out finding really cool studios to work with, to find the next exciting game to get behind, secure the investment for, and look to get it published globally with the intent to form like a really cool brand, right? Like create a really nice brand, a new franchise that we can build a really engaged community around. So yeah, super excited to be here. Thank you very much. Thanks everyone for joining us today. So yeah, of course, what brings us today is EVA. And EVA is organized by the Argentina's Game Developers Association. So we're all about Argentinian games and Latin American games. So here I wanted to know more about your experience and your studios and your company's experience as collaborators and partners with Latin American studios. So would you like to start with that, Kat? Yeah, so here at Raw Fury, we are already working with 4 Latin American-based studios. Some of the games are already released. There's one upcoming I cannot tell much about because it has not been announced yet. So the ones that are already released are 2 Brazilian studios. Dandara is actually a game that has been released back in 2018 already. It's a real cool 2D puzzle, very fast-paced game, which is awesome to play. I like it a lot. And then there is another one, another Brazilian game as well. It has been released actually recently, December 2020, and that is Perispera, also a Brazilian studio. It's a universe city builder, but in the universe. It's really very cool. The graphics are amazing, and yeah, looking forward to the results and getting them a bit in the spotlight.
Yeah, me too. Thanks, Kat. And what about Bobby? Hi, so I've just joined Curve about 4 weeks ago. So my knowledge of the history of Curve network, thank you very much. The knowledge of my history of Curve is shallow, and I'm not entirely sure if Curve has signed a game from a developer in the LATAM territory in its history. I'm just not sure. I know prior to Curve, I was at Sega and we had lots of licensing deals with various companies from the LATAM territories, because we through the Mega Drive period and whatnot and beyond, we always did. But right now, for example, there's a team that I'm talking to, we're quite far in discussions with in terms of evaluating their game, and they're based in Brazil. And I've been to the Brazilian Indie Game Festival a couple of times, and I went to Buenos Aires to visit a few studios before. So I'm really keen on working with a team from the LATAM territory, that's for sure. But yeah, I don't know. I just don't know if Curve has signed a game from a developer based in the LATAM territory. Well, maybe you're here to change that, right? Yeah, I'm definitely going to change that for sure. Excellent. And what about you, Shane? Yeah, so we've got quite a bit of experience with LATAM devs. So I think the first game that we published out of LATAM was called Ninjin. It's kind of like a really cool 2D side-scrolling bullet hell game, really fun. And that was from a development studio called Pocket Trap out of Brazil. After that, we started working on a game called Override from the Balance Inc., and they're also out of Brazil. And we liked them so much and had such a great working relationship that we bought them. We acquired them, and we rolled them up to become Moda Studios Brazil. So they are now operating as Moda Studios Brazil, and we have basically helped to build up their team and their infrastructure. So, they were a relatively small team, and now I think they're close to, I think maybe 20 people. We've got we have kind of like a co-development arm that helps to co-develop with third-party games that we publish, helping to kind of fill development resources, whether it's engineering or, multiplayer networking or animations, whatever. And then we also set up a porting division to help to port to a variety of consoles, and including Stadia. They're really great at porting. And they also develop their own IP. So we've done Override 1, Override 2, and they're working on some new unannounced original IP right now. So definitely have roots in the ground over in Brazil. And then Chris Tales is a game that we just launched exactly 1 month ago today, July 20th. So that is a development studio out of Colombia, which is a really big deal. There haven't been a lot of Colombian developers that have kind of gotten the notoriety that the Chris Tales devs have gotten. So it's kind of sparked a lot of interest in that territory for developers. So that's been really cool to see. And then the last game, I went out of chronological order, but Rock of Ages was another game that we published. Rock of Ages 3 by the Ace team in Chile. Excellent. Yeah, we're very excited about Chris Tales and their friends from ADVA and from their Argentinian community. So we're very excited to see them grow. And well, what about you, Vlad? Well, we do have a game from Brazil, Hazel Sky from Coffee Addict Studio. So that was supposed to come out actually about a year ago, but COVID screwed everybody. So a few developers actually got sick, so we delayed it. So it should be coming out next year. It's almost done now. It's pretty much polishing and finishing up the ports and getting that mindfucky story sorted, because my God, we just saw the ending like a few days ago, and it was not what you'd expect. We also
are in talks with a few other developers from South America. I think they're like Chile and Argentina are a few, but still nothing solid. And can't say names because we didn't sign anything yet. But yeah, we're working with quite a few people. Like when it comes to South America, it really is a growing market. It's actually very similar to what China was like 7 years ago, when the console ban was just lifted, and now you have Microsoft and Nintendo and Sony pushing into the region and getting the availability of dev kits. So you have a lot of local studio popping up and growing and getting more expertise. So there's really a big pot soup talent in the area. So there's a lot of cool games, but yeah, can't sign them all. But that's why we have so many publishers. Yeah, well, we're lucky that so many publishers are being more and more interested in this region. So yeah, hopefully we'll see more games published out there from Latin America soon. Well, Shane, you gave us a hint here and there of some of the benefits that you've had from your experience working with Latin American studios, but would you like to share more on that? Yeah, absolutely. I mean, so like Vlad was saying, I think that LATAM really is an emerging market. There's just lots of emerging talent in the area. So that's definitely one benefit, is that in a lot of these kind of central areas like Sao Paulo, for example, it's just like a hotbed of development talent, which is really cool to see. Also, just they're highly creative. I mean, you can kind of see that from territories around the world. Every kind of country has its own flavor, and there is definitely a flavor in the different territories in LATAM. Also, they're very passionate. I mean, you could say that about pretty much every video game developer, but there's something about the Latin American devs. They have like a special like level of passion that I haven't seen in a lot of other development studios. And they're just also so friendly and so pleasant to work with, which is always a pleasure. Like, I mean, we love all of our developers, obviously, but it's like, for some reason, all of the developers in LATAM, they just always have a smile on their face. It's just always like, a pleasure to jump on a call with them, and they're always a lot of fun to work with. And then, of course, from a business perspective, like, a P&L management perspective, compared to the US and many parts of like Western Europe, development costs are quite a bit cheaper. So, that's always a benefit when you're making a game and running a business. Absolutely. And well, Kat, do you want to pick up on that? Yeah, I mean, I agree with you, Shane, with 300%. I mean, back in the day, when first time that I went to Gamescom, something that also has changed in that event space is that back in the day there were not many Latin American studios present, and now if you see their booths, wow! I mean, it's amazing, and it's growing by the year. Well, when we were able to travel at all, but even though they also organize great events, and even though it's very far from us from Europe to go there, I can still remember one of the first times that I went to big festival. We were so well received, and they were actually very thankful that we came over that whole way down to learn how to work with them and to learn how to get their games out there. And that is also a fact with EVA. The first time that I went, I had literally a translator with me because I don't speak Spanish, and they didn't speak English at all. So it was really strange, but that also has changed. I mean, the way of working with them, they are way more open. They are it's and as you say, Shane, they are so friendly and you're so well received. And whenever you get to create that connection with them, it remains. It's not like, okay, I'm taking your IP, here's the check, bye. No, it's really a close family relationship that you
that you make from the start, from A to Z, and it still remains a partnership and not really okay, dev publisher deal. Actually, it's not. They don't see like a deal, and that is what's so great about it, in my opinion. And yeah, I mean, and I really want, I really want to dig that further, because I know that there's so much talent out there, and we see a bit the same thing happening now in Africa as well. So that is also a territory that can be explored perhaps a bit later on, but it is something that is in the same trend as like Latin America 5-6 years ago when I first started going there. It is an amazing area with its pros and cons, but definitely something that need to be focused on from our Western set mindset, actually. So yeah, I don't know what you think about it, Vlad, but that is how I feel about it, and I totally agree with Shane on all points. Yeah, like Shane said, man, the overhead costs are 10-15 times less compared to games that come to us from like North America and Europe, like the budget. So because we're not a massive studio, right? So our budgets are limited when we're signing games. So the amount that we can provide to the developers can go a lot longer way compared to European American studios. So that's really good for us and for the developers as well. It means we can provide more support. And another thing is like you mentioned, they're very passionate and they're very easy to work with. And a big point is they always want to showcase the culture of your own region, either from Mexico or the Mayans, the Aztec culture. And it's great because honestly, in my opinion, we had enough of medieval Dark Souls, old European 15th, 16th century villages. Like I'd rather see something different, something new, culturally diverse. And it's good because when it comes to South America, they do try to put the aspect of your culture, of your history into their games. And that's really, really awesome. Because one thing I have to struggle with a lot when it comes to working with Southeast Asian or games in China, they all want to imitate the West. So like all the games, they just copy over what's being made in Europe and America. I'm like, guys, don't do that. Just do something with your culture. There's so much cool stuff. So when it comes to studios from Latin America, we don't get that issue because they're always very proud. They always want to showcase their heritage, and it always end up being so colorful and vibrant, and that's really cool to work with. I'll let Bobby say something as well. Thank you, Vlad. So while I haven't directly worked with studios from the Latin territory, I've spoken to a lot of them, and what I found is that I think, Vlad, you bring up a good point about culture, right? Like even within Brazil, if you speak to a developer from Porto Alegre or from Sao Paulo, like they clearly have their own cultures even within the same country. And then there's, we keep saying Latin, but there's so many countries, so many cultures, right? And it's not only the heritage that they have themselves, but it's the influences that they've received because of where the Latin is and like where it is in the world. It seems like maybe it's the TV shows that they were brought up with. So I can see influences of like manga and anime and some of their game concepts, and I can obviously see influences from Hollywood, and then there's obviously all the kind of medieval and whatnot from Europe that they're influenced by. So it's like this real kind of interesting mishmash of stuff that seems to come out from the kind of game concepts that I see from developers from the Latin territory. That makes it really interesting. And to be like less emotional about it, but more, just really cutthroat. People have mentioned it, but the man-month rate is lower. And also logistically, it's not like working with a developer from Brazil. It's like working with a developer from the West Coast. I'm based in the UK, right? For me to work with a developer in the West Coast, it's like 8-hour time zone difference. It's logistically, it's quite difficult. We have less overlap during a normal working hours. Whereas, if they're based in Brazil, it's not too bad. If they're based in Argentina, it's not too bad, right? It's only a few hours difference. So I think that really helps as well. So yeah, I think there's the interesting kind of
concepts that come up that are really cool, and like the ongoing working relationship, I can see it working really, really well too. Well, thanks for sharing your thoughts on this. I'm really excited to what's coming for Latin America in the next years. So on that note, I would like to know if you have any games in the pipeline for 2022 that are from Latin American studios. Vlad, would you like to start with that one? We'll just circle back. Yeah, so we're gonna have Hazel Sky coming out next year from Coffee Addict Studios. And the other games we're talking to, we still haven't signed any hard contracts, so I can't even say anything about that. But that's the one that's should be coming out on all the consoles except mobile and PC, Steam, PlayStation, Xbox, Switch, all of that stuff. Yeah, that's just one for now. And what about you, Shane? I mean, I know that you just released Crease Tales, but maybe you have something more you can share with us. So yeah, I do, but I can't say. So we have 3 games that are currently in development from LATAM devs in our pipeline that I can't talk about, but and then also obviously Modus Studios Brazil is working on original IP. And when will be those announced? That's the $1,000,000 question, right? I wish I knew. Soon. It's as video game marketing and development goes, it's always pretty fluid. So we're waiting for the right time and the right opportunity, but it'll be in 2022 for sure. Excellent. Well, we'll be all waiting to hear from those new games. And what about you, Kat? So yeah, I same here. We have again one in the pipe. Actually, so it's not been announced yet, but if you're attending Gamescom, Rawview is showcasing the game there. So until then, I cannot really talk about it, but it will be announced so next week, because we are showcasing, right? So that is definitely good news. The other good news is that we are very much open to and very eager to have more Latin American based studios in the pipeline, and that is what we are working on very, very seriously over here. Yeah, I really think that the one that's coming up will be a great success again within the Rawview brand, right? Because it's a bit of a specific publisher brand that we have, but it's definitely something that our scouts are working on all territories. But yeah, definitely very excited about next week. And yeah, if you're attending, please go to the Rawview stand, virtual of course, and have a sneak peek at it. Yes, a friendly reminder to everyone that's tuning in that you can probably find all these lovely folks around the networking sessions from EVA. If not, they will leave their contact details for you to reach out in case that you feel like you have a game that can be aligned and is a good fit to what either Bobby, Shane, Vlad, or Kat are looking for and doing at their companies. So yeah, and going more into detail to your agenda for 2022, Bobby, do you have any specific events or conferences that you will be attending? And also, I would like to hear what's coming up next in terms of games that you're going to be launching with Curve Digital, if you can say, of course, regardless if they're based in Latin America or not, the teams that you're working with. Cool, yeah. So obviously I'll be taking part in the EVA thing, and I'll be at DevCom, Meet Too Much Cologne. Like, I am always around the B2B conference event scene. So you're all over the place, Bobby. I'm probably there. Yeah, I'm probably there. If you're going to an event, a digital event, I'll probably be there. In terms of
There's a couple of physical events that are coming up in the UK that I'm looking forward to taking part in. So, but I think it's probably going to be predominantly only UK-based people because of all the travel restrictions at the moment, probably, I'm guessing. And in terms of the game that's coming out that I can talk about is I Am Fish, which is in my virtual background. It's kind of like whited out, but I Am Fish is by Bossa Studio, and it's a really cool kind of like physics-based game. It's a play on, I guess it's a spin-off from Bossa's I Am Bread game that they did before. But yeah, it's looking really exciting. So please look forward to that being released quite soon. I'll pass on to Kathleen. Yeah, so actually a bit of the same for me here. So I'm attending EVA, and then there is Nordic Game also announced hybrid, but I don't think that it will go really live. There's a lot of, also a little bit smaller events here in France. And then the highlight of my year is, yay, I'm going to take a plane. Woo-hoo. And I'm going to Africa Games Week. And that is in December. And I'll be there, so in December, and then hopefully GDC next year. I'm waiting still a bit to take my plane tickets, but I definitely will go. And then in terms of upcoming titles at Raw Fury, besides the Latin American based studio, there's a lot of stuff in the pipe. We are very, very busy. The team is also growing because we need more staff. We need because it's getting really heavy. The load is getting really heavy to handle on a daily basis. I think we have 4 SKUs in the pipe before the end of the year. A lot of stuff coming up. You can check them out on the website, by the way. Obviously not all of them are there because there's still really a lot of confidential information, but yes, we're working hard on getting awesome stuff out there, and what has been announced last week is even more motivating to do so, and to keep that catalog growing and accelerating the business level of Raw Fury. And that goes also with the the extension of our presence elsewhere, and focusing my goal is really to focus in the upcoming months on Latin America. So guys, reach out to me during EVA. I'm there. Let's chat. And then it's Vlad's turn. Yay! Yeah. Let me get my list of events, right? So we got Gamescom, we're gonna be a Tokyo Game Show, there's gonna be Bit Summit, there's gonna be Busan Indie Connect, that is gonna be, because I'm actually gonna be doing a couple of talks at Singapore Gamescom as well. And then next year it depends. PAX East, possibly, GDC, maybe. We were supposed to go to EGX, but it's still, travel restrictions are still messy, and returning from Europe to Taiwan is just, that's what screws you. And then EVA, of course, and then BIG as well, and all the little ones in between. That's the first 2 quarters. So we're gonna be there. So yeah, if you want to pitch your games, pitch us your games. Like everything's available on the website. If you want to have a look, actually, us and Raw Fury people have the publishing contracts public, so you can actually download and read through them. Obviously, I mean, in our case, they're more bespoke, so you get the general information, but when it comes to like little tiny details, they change sometimes. For the upcoming games, yeah, we got a bunch. Like, man, we're releasing Lamentum in 10 days. Then we have another one, Jackaxe, coming out in September. Then we have The Legend of Tianding coming out in October. So, the release schedule all went out of the window with the pandemic. So it's all like silence. And it's just like 7 games in a row. And then we have 4 more coming out in the Q1 and Q2 2022. So you can all check them on the website. Hopefully Hazel Sky. Who knows? But yeah. If you guys want to meet up, I'll probably going to be at all those events because, the benefits of online is just I can do it right here in my shorts at home. You can just set up a meeting. I mean, that's it for me. So go on, Shane.
Yes, well, I'll basically just repeat the same list that everyone else has said, so I'm not gonna do that. But we're at all of the major events. I mean, of course, it's pretty much all digital, so it's not quite the same as being able to hang out and grab a beer with people. But we will be around. So if you want to set up a meeting with us digitally, Gamescom is next week. We'll be participating in DevCom as well. And I'll basically pretty much all of the future events that we could possibly attend, we will be there digitally. And then in terms of what we've got coming up, I mean, we've got a lot of great stuff coming up. Super Animal Royale is probably the big one. There's some stuff that I can't really talk about, but there is some really big upcoming things to look forward to. If you're not familiar with Super Animal Royale, it is our free-to-play 64-player battle royale game with very cute animals that kill each other. So that is our game. It's the highest rated battle royale on Steam. We actually released it into early access on Xbox, and it got more installs than Call of Duty and Rocket League. So we're really excited about the potential of that one. Definitely go check it out. And then we've got Rustler coming out August 31st. That is our old school GTA style, kind of old school GTA / medieval game, super funny and ridiculous. And then we've got In Sound Mind, which is a kind of psychological horror style game that's coming out in September. We have announced Solstice, which is a really cool kind of like Devil May Cry style game by a development studio in Italy, actually, that is looking really great. So go check that out. But yeah, aside from that, I mean, like everyone else, we have a lot of games that are in the pipeline that are not yet announced, and we've got big plans for 2022, and we're always looking for great developers to work with. So if any devs are working on a game that they would like to partner with a publisher on, hit me up. Let me know. I just want to add just a second. So Neon Dartring and Rob Free, we are actually part of a collective that is called Indie Houses, and there will be a little event on Steam. So check that out also. It's on August 31st, and it will last for 1 week. So that is also something that is pretty awesome. We are 7 indie developers, publishers, are part of that international collective. And there's a website, theindiehouses.org, which explains it all, and where you can subscribe to a newsletter and whatnot. So there's also a really exciting event that's coming up on Steam. And you'll get to see my cat in the keynote video of the presentation direct. Yes. All pets are welcome. Yep. And where can we access that information, or where can we find more details on that event? I will drop publish it on your socials, or go ahead. Yeah, I will drop something on the Pine tool. Oh, excellent. I will put in some links out there, and I think Vlad, you can do the same thing as well, of course. Yeah. I mean, you can go to the Twitter Indie Houses, the Indie Houses on Twitter, and all information is going to be there. But other than that, it's going to be a big thing banner on Steam. So August 31st, 10 a.m. PST, you'll see it. Excellent. Excellent. Yeah, I just wanted to make sure that no one misses that event, because I think it's going to be great. Download Steam, you'll know when it's going to happen. Yeah, exactly. Do that. So yeah, and this is going to be our final question. And I wanted to know if you have any recommendations to indie teams or indie devs that are just starting and would like to either work with you or would like to set up a meeting with you. I know that there's people attending the networking sessions for the first time, and they don't actually know how to approach publishers. So from your experience, what would you say to them
Bobby, would you like to start? Okay. I would say get out there, do your best to network as much as you can. Don't be shy. Reach out to the people that you think would be a great partner for you. And when you reach out through a tool rather than through a recommendation, definitely personalize the message. And you don't need to personalize the message that much, but the key thing is making sure you provide enough information so that that investor or publisher can make a judgment call on whether it's a really good fit for them or not from looking at that invitation alone. Make it easy and convenient for them to judge, okay, this is a good fit for me or not. So if you kind of touch a link to your company deck or to your project pitch, that'll be great. It's really good. And then when you have the meeting with them, be really mindful of the time that you have so you don't overrun, to make sure you get through everything you need to get through. So practice the pitch before you pitch. Make sure you're clear on what you're asking for, because some people are not clear about what they're asking for from the investor or publisher. Definitely include how much funding you're asking for. Some people shy away from it. Don't shy away from it. Be really upfront. And you'll also include things like what you want from as a service. Maybe it's mentoring, maybe it's guidance, maybe it's QA, marketing, localization, whatever. Be clear what you want. And then if it's a no from that investor or publisher, just take it. Just take the no and move on, right? Try and understand why it's a no if you can, so that you can learn from that experience and improve the next pitch. But you don't need to keep trying to fight it, because they know it's a no. It's probably a no, right? So you just move on. And then just be prepared for loads of no's. Like that's what's probably going to happen, right? But eventually you'll find the yes. And that's where you okay, you double down, you focus, and you try and make sure you foster that relationship and get it to the finish line. And maybe you find that perfect partner during EVA. Maybe it's going to take next week's DevCom. Maybe it's going to take the following event at Tokyo Game Show, whatever, who knows, right? But you just keep trying, persevere, you will get there. That's it from me. Well, I think you made it very, very clear. I personally would not have much to add, except for the fact that, really insisting on the fact that not getting discouraged and hanging in there. Also, I think it's very, very important to practice. I'm very often a judge member for Pocket Gamer for the big indie pitch, and I see a lot of pitches. Sometimes, also be ready with your material. If you want to, if you get through the attendees list and you get the meeting, be ready with your material. Be ready that the trailer is working. Practice in front of your family, aunts, uncles, whatever. I mean, it's very, very important to be at ease. I know it's very complicated for devs because that's not their job actually, and they are often not very confident with their level of English. Sometimes it's complicated to express themselves, but that is where the practice kicks in, and it's very, very important. And yeah, having all the details and all the elements in line, and be ready and prepared to reply and to get the answers that the publisher or the person that you have in front of you wants to hear, and that you be able to giving them the answers. I think it's very important. Yeah, don't be shy. And what do you think, Shane? Yeah, I mean, clearly Bobby and Kat have some experience doing this, because they've kind of hit all the major points. I mean, really, it's a matter of persistence and dedication and being okay with rejection. And you have to, as a developer, you need to understand, put yourself in a publisher's shoes. Also, publishers can't release every game, and there's limited resources and limited budgets. So we tend to be very choosy about what we can publish, but that doesn't mean you won't get published. You just need to persevere. And like Bobby was saying, and Kat, be prepared. Have your shit together. If you're talking to a publisher and they're going to give you money or some of their
kind of operational resources to help support your game, like it's business. You gotta be prepared to give your pitch and put your best foot forward. So in terms of things to include in a pitch, what's the experience of your team, if you have any? Is it like, what have you done in the past? What's the kind of hook of your game? You want to be able to kind of represent your game in one sentence if you can. What's the hook? What's the kicker? What's the gameplay loop? Can you clearly describe what the gameplay loop is and what makes it fun? List of key features, all of the information on a game or comparative titles or competitive titles that you can compile, certainly helps take a lot of the work out of kind of what a publisher would want to see. Milestone calendar is incredibly important. Publisher needs to understand when the game will be able to slot into their publishing roadmap. Of course, everything changes always, at least 3 times. But with that said, at least have that plan. And then, the budget should also be reflected in what your production milestone calendar is. What does your burn rate look like? How are you going to scale your team over time to be able to create, the type of game that you want to create? And know your weaknesses and be transparent about your weaknesses, because many publishers will help fill those gaps. It could be certain development weaknesses. Maybe you're short on engineers or animation, or maybe you've never done VO before and you need help with that. Whatever that might be, whether it's from a development or a marketing standpoint, be clear and transparent about that upfront. I think that's really important. A lot of developers try to hide and make, pretend that they can do everything. We know that you can't, and that's okay. Like we want to hear that so we can figure out how to work together. So yeah, I think the key though, like Bobby was saying, is just don't give up. And if you don't get signed, finish your game. I've heard from so many developers that, early developers, the most important thing that you can do is finish your game, because you are going to get more experience in that last month or two than you will get throughout the entire development cycle. So that's all. Yeah, excellent advice. And Vlad, would you like to add something to that? I bet everyone is taking a lot of notes right now. Yeah, you got like an extra hour or two to extend it into a full session, right? I mean, first things first, right? Do your research. Make sure the publisher you're approaching to is the publisher that makes sense for you to work with. For example, in our case, if you come to me with a lovey-dovey dating sim, it's just going to be a no, because that's not the thing that we do. That's not the thing that our community likes. And, we don't really know how to market these types of games. If it's like a horror, bloody, gory game, like, hell yeah, send it over my way. So get a freaking lawyer. Every time you get set the contracts for publishers, there's a lot of scum out there, and like every week there's a horror story from indie developer that just get monumentally screwed because they don't know any better. So get a lawyer to proofread the contracts, make sure you're not getting shafted. Like, just get a lawyer. Another thing, when you're talking to the publisher, maybe they're like your dream publisher, right? And you're like, oh, this is amazing fit and everything looks great. Go talk to the developers the publisher work with. So for example, in our case, like if you want to work with us, like, hell, man, feel free. I'll put you in touch with our developers so you can talk to them and they can tell you like the great stories or the horror stories. Man, I don't know what they say, but so far it's been good. So the background of the people, because there's so many predatory publishers out there that just prey on emerging regions. In this case, South America, because they just don't know any better. They didn't have that 10, 15, 20 years experience like the Western Europe had. When it comes to pitch decks, like Bobby said, like keep it short and sweet, get to the point, put in your budget, put in your milestones, list what you need, show us some gameplay, show us some GIFs. Like 5-minute presentation is more than enough to put in. Like, we don't need to hear your life story of your little brother that inspired you to make video games. That's cool and dandy. We can find out about it later when we're in further talks about your game we're about to sign. But the first initial meeting, no need to do that. Like, we have like 10, 15 meetings sometimes a day. So it's just quick, get to the point, show what you have, tell us what you need, and see if there's some
synergy there. And again, there has to be synergy because you got to be working with each other for long periods of time. It's going to be years. Like some of the developers I worked with lasted longer than my relationship. So you have to be sure that this is a right fit, both financially, etc., but also that you have a good vibe between people. Otherwise, it's just going to be a freaking nightmare. I kind of got off the road because everybody was talking about. Oh no, you hit the right points there, I believe. Don't worry about your English not being too good. Like, man, it's not my first language, so we don't judge. As long as you can get your point across, that's absolutely fine. Just make sure you know what you want, and again, the main thing is just do your research. And like Bobby said, again, don't just copy paste and send a message. Like, look at it and see if the people that you're reaching out make sense. Otherwise, you're just going to be wasting each other's time. I'd also, while I think of it, I'd just like to add a plug for a blog that we have on modusgames.com. It's called Indie Access. And it's basically a blog for developers, independent developers, just giving advice. And one of the articles is titled, How to Pitch a Game to Publishers. So go there and check it out. It's pretty resourceful. We'll make sure we share it over our Discord channel. Since we're plugging stuff, if you got any questions, you can just go to our neondoctrine.com website, and then you can set up video calls with me or one of our co-founders if you want to talk about, social media, community management, publishing in China, general PR, or how to work with publishers, stuff like that. If you just have any questions, you can set up a meeting. Very easy. Even automatically converts into your time zone, so you don't have to do anything. Just pick the time you like. Magic. It doesn't have to be you pitching us a game. You can just talk to me and be like, hey, what do you think about this? Or if you want to take a look at some terms that some publishers sent you, if you want to know if these are bullshit or if it's an industry standard. Or you can just post it on Twitter and then you see. Yes, you can see all these people are super approachable. We did that with Sony. Nice. We did that with Sony like 2 weeks ago. My God, it exploded. But hey, Sony is now a little bit more better with their system, so that's good. But yeah, remember that if you want to reach out to this amazing people, you can connect with them through the platform that we're using for EVA, that is Pine Tool, or either LinkedIn or any other platform that you feel comfortable with. But yeah, it was lovely to have you here. Thanks again for your time and for making this panel happen. And thanks everyone who is watching. Hope you enjoyed it as much as we did. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bienvenido nuevamente al piso de la EVA 2021. Muy buena la charla. Muy buena, bueno, pero que ¿Qué yo panelista? lo diga, ¿Qué panelista? No, solo estoy diciendo, por eso lo digo. Objetivo. ¿Qué panelista? La realidad que nos divertimos muchísimo con ese panel. Un placer haber participado con Kat, con Vlad, con Jane y con Bobby. Les agradecemos muchísimo. Les recordamos que si quieren hacerle preguntas a cualquiera de nuestros panelistas, pueden entrar al canal de Discord que tenemos específicamente para que ustedes se puedan contactar con oradoras y panelistas y que les puedan hacer cualquier pregunta que les haya quedado en base a lo que nos contaron. Bien, acá me preguntan cuál es el canal de Discord. El canal de Discord lo pueden ver acá en pantalla, por acá. Te salió cordobés ese pantalla. Patinaste. Está bien. Bueno, me estoy juntando demasiado y el cordobés se está pegando un poco. Pega. Bien, muy buena, la verdad que muy buena charla. Sí. Muy buena anécdota espera. Sí, la verdad que espero que hayan tomado nota. Dieron un montón de consejos que estuvieron súper interesantes. Y como ya saben, hay un montón de publishers que están interesados en seguir desarrollando lazos con Latinoamérica y con Argentina, así que no duden en contactarlos a los panelistas, inclusive a los que están en las rondas de negocios que están sucediendo en este instante. Así que, nada, muy bueno. ¿Pasamos a la siguiente charla? Sí, ¿te parece que vamos a la siguiente charla? No, no me parece para nada, pero es así el formato. vamos a la siguiente charla que, bueno, es de la gente de Facebook.
Sí, uno de nuestros Y sponsors. van a estar hablando de Muchísimas cómo gracias. hacer crecimiento siendo un desarrollo, un estudio chico, ¿sí? Que está autopublicando su juego. Y bueno, la charla va a estar enfocado en eso, en cómo ayudarse con el marketing que te puede dar. Sí, inclusive a través de ads pagos sin necesidad de recurrir a un publisher grande o inclusive a un venture capital grande. Ajá, así que primero teníamos la charla de los chicos de cómo trabajar con publisher de Latinoamérica y ahora tenemos ahora les si no te gustaron, la otra cara de claro, la misma moneda. si no te convencieron, vamos con la autopublicación y nada, unas buenas estrategias ahí con la gente de Facebook. ¿Vamos con eso? Sí, vamos con eso. Y allá vamos. Hello, EVA Argentina participants. Hope you are enjoying the event. I'm Lorelai Carvalho, and I help game companies that want to test Facebook advertising to promote their games. Today, I'll be moderating a conversation between Martin McMillan, founder and CEO of Polling VC, and Andres Constantinidis, co-founder of and CEO of Tiny Byte Games. We'll be talking about the efficient financial strategies for scaling a game via paid ads without relying on big publishers and big VC fundings. Before we start, I'd like to share data from an interesting article that Martin published on Pocket Gamer this June. 83% of game studios acquisitions from January 2020 to March 21, excluding Chinese studios and acquirers, were from game developers whose primary business model was to self-publish their own games. It's clear that when gaming companies CEO are thinking about what type of studio they want to be, taking the decision to self-publish is important if they want to build a company that can become valuable enough to be acquired in the future. But we also know that it's not that easy. Creating a studio that is profitable and can self-publish their own titles requires tenacity and talent across a range of different disciplines. Considering that, I would like to start this conversation asking a question to Andres. Why did you decide to open your own gaming company, and what are the skills that you think are needed to succeed as a gaming business here in Latin America? Sure. I think it is a mix of things. In my case, personally, it was I felt I was in the right moment in my career path with my previous experience at EA and Fire Monkeys as director of product management and with a few games in top grossing position, having learned a lot of those experiences, and I just was prepared to lead a team with passion. And back in 2014, I found that there was a great opportunity to start a free-to-play mobile action game studio in Latin America. I had a lot of passion for action games. I've been working on many of those previously. So I found that Latin America in general, there's just great talent, and there are prior success stories in many of the Latin American countries, including Chile. In Chile, we had also, a structure of great government or state support for tech startups, a program that has been going on for many years. And that was for us, it was the seed for something that it would expand, because
I don't know if many people know it, but we're a remote first company since 2014. We're kind of pioneers in this. So trendsetters. yeah, and so back then we felt that not just one country could meet all the needs for the different skill sets that were required in this industry. So we started looking for talent in many other regions, and throughout Latin America, south of Europe, Eastern Europe predominantly, and we now have people that are spread in over 7 locations around the world, working remotely from wherever they like to work. And to answer the second part of your question, I would say it takes a lot of resilience. You know, you can't escape that one. You have to, put a lot of effort in hiring the right people and motivating them. Bringing the right talent and keeping them engaged in your goals and your vision, what you want to achieve as a company. But also be fast to market, just not, if there's one thing that we always asked everyone at Tiny Bytes is that, we want to get our games in the hands of players as soon as possible and validate the metrics, with the actual players. So it's all about managing risks, knowing how much to invest in your own games and when to get them out. It's there's an expression for it that's called fail fast. I rather use learn fast. You learn because of experimenting and trying out things, and it's all about how you turn those lessons into future opportunities to grow. Yeah, that's impressive. And I would add a new one there. You need to be bold, right? Latin America is a challenging market. To build a company and seeing you guys succeed here makes me proud. I'm from the region, and I love seeing that. and connecting with this question, I know how many companies here in the region struggle and find challenges to build their own companies, to self-publish their games. And I would love to hear from both of you, first from Mari now, and then from Andres. How do you think that small gaming studios can launch and scale their marketing campaigns without having big financial investments, or without closing a deal with a big publisher, which is something that we see happening a lot in the region? Martin, if you can start, then Andres can tell about his experience too. Cool, definitely, and thanks again, Lorelei, for having me on the panel. So I think the M&A research was really good at making sort of clear the importance of self-publishing, right? And we did some analysis on Invest Game data, which is publicly available data, and we were kind of a bit blown away by the outcome. And it really goes back to this whole idea of when you were starting your studio, what kind of studio do you want to become? What kind of outcome are you shooting for? And then calibrate it accordingly. And we see a lot of mindset in territories like Latin America and Eastern Europe and so on, particularly as well, where they think that we don't have the resources. We don't work in Palo Alto. We can't go and raise lots of venture capital money, and therefore our only path to success is to work with a publisher. And in doing so, you might be fantastic building games, but it's not the whole company. And if you're and this isn't to say everything's about money, but if you want to build something that's ultimately valuable enough to be acquired, then you really have to go on a self-publishing route. Now, what we're trying to do is one of the things is that we see the tremendous opportunities that that the App Store and ad platforms like Facebook are offering as well, like this massive democratization. So it need not be that you always have to go and raise venture capital in order to self-publish. And if you can't, then you have to work with a publisher. There are lots of different financing options and strategies. And if you think of it sort of as a black and white opportunity, now there's lots of different shades of gray between. And so I think, when we are talking to
developers, it's like try and figure out who you want to be. And this isn't success is not I sold my gaming company. Success could come in many forms along that spectrum. Like hey, we kept a studio of 8 people going and had a fantastic lifestyle business from it, as opposed to we sold it for hundreds of millions of dollars to whoever. So I think right sizing is really important, but also one of the things that we as a company we help with, but we just see we meet a lot of developers, is trying to help them think through financial strategies, think through your financial models, think through how user acquisition works, model the metrics and so on, and then you're able to engineer lots of different outcomes that may be incredibly valuable for you and your company and your teammates without necessarily having to go and raise lots of venture capital money, if you're smart at thinking through the underlying dynamics and building games in certain genres that have better financial characteristics, should we say. Yeah, and what about you, Andreas? How do you see that happening inside of your company on a daily basis? Well, I'll tell you how it happened. In the beginning, we started very small, and we did it ourselves, like literally do it yourself. I was the person actually running some of the first campaigns, and I wasn't very experienced at it, but could get along with some of those things, and there's a lot of documentation out there that you can use. And I just tried lots of different things, tried and iterated and start validating, making numbers and seeing if it makes sense. And as you see some of those efforts, giving a small return, then you should reinvest. Even if you start very small, there's no excuse to not reinvest. And afterwards, when you want to take it to the next level, you could think of outsourcing perhaps to an agency that has more experience. But then I would approach it as a learning experience again. So see what else does everyone else know. These agencies have experienced people that can also teach you a lot of things, and you can learn with them. And it builds more confidence in you and the rest of the team that we could make this. And then maybe it's the right time to start thinking of building an internal team. And you can start small, and you can get someone who is like 10 times better than yourself at doing this. And someone who will be on top of running the campaigns and optimizing them. Just go with it and start growing more and reinvesting in the whole of user acquisition, and as you see the promising results coming in. Yeah, definitely. And then we go back to that resilience, right? You need to test it again, find results, and when you see that you learned something, then let's invest and scale on that, right? That's how I see things working with most of the advertisers that I work with. And the successful ones, they were CEOs that managed the campaigns, most of them. Like they wanted to learn, they want to know what they are charging the providers, what type of people they need to hire. That's a good way to start, and needs to be resilient, of course. That's the best skill. I agree. Let's think about a company that closed a deal with a VC, has a great deal, has money. What are the best practices recommended to work alongside this funding in an efficient way to best approach a financial modeling to scale? I've been hearing a lot from different advertisers. They don't know how they can do this math work. What do you guys think? And Martin, you can go first, please. Yeah, sure. So I think so VCs always want you to work with their cash. The VC cash is a kind of finite resource, and what we always advise people to do is to think about basically when you're going to spend money on something within your company, thinking about what the risk versus reward profile of that is. So if, for example,
you are gonna, you've got an idea for a new game and you want to build and go and create intellectual property and hire people and open a new office and all the rest of it. These are really like at-risk activities, which is exactly the sort of thing you go and raise venture capital, because it's risky, but it has a potentially very, very high reward. Now, if you look at the other side of it, if you look at user acquisition cycles, right? So you might have a UA cycle where you've got a 60 or 90 or 180-day lifetime value, and you've got thousands of cohorts, thousands of users and dozens or hundreds of cohorts that you can point to as really predictable. Then using venture capital, which is really expensive, diluted money, to just put into relatively short-term user acquisition cycles, it seems really inefficient way to deploy capital. And that's one of the things we spotted with when we launched Pollen back in 2014, was we as a company, we provide debt financing to companies to put into user acquisition. So this is non-dilutive financing. This is loan-based capital. And the way we think about it is, well, we can see the value you're earning, both from the receivables, the money that's not yet been paid out by the platforms, but also by the residual value in your cohorts. So we get really good at modeling how these cohorts behave over time. So say, look, use your equity to use to put money into high risk activities, but then use debt financing alongside it. And it's never an either or. It's really a mix, right? Of what sort of financing you use for what sort of projects within the company. And that overall concept is really, we think of it as called capital efficiency. So it's using capital wisely and efficiently within your business to make sure as a founder you don't dilute yourself more than you need to. But also, if you've got a user acquisition formula that really works, then you can scale it very substantially without having to go and raise any additional money, depending on having a good understanding of these metrics. Yeah, that's a really good point. And I would love to ask Andres, thinking about companies that got funding, have investors, but also the companies that don't have it. What are the tools that are available in the industry for getting good metrics, and how the companies can be confident that they are spending on user acquisition and being ROI positive and doing those math on a daily basis? What are your thoughts about it? Well, in terms of tools, one of the first things is, to pay a lot of attention to data in general, and that starts with having a good MMP, a good attribution partner. That's very important with a good service. But also try to build your internal user acquisition analytics tools, your data warehouse, your dashboards, get your reporting. There's lots of metrics that you'll need to monitor constantly. So, and then, I would say, try to work with all the main user acquisition networks, platforms. There are, results may vary depending on which platform and which user acquisition network you use. So I would experiment with all of them until you find the right setting and configuration for that. And then, try different geos, different platforms, and try different strategies, different creative strategies as well. So you'll find different results. And it's important to look at it in all around. Also have ASO tools that you might think there are no direct results on user acquisition, but there might be. If you improve your install rate, or your click-through rate, or your impressions rate to your product page, then your user acquisition paid for initiatives will be like way more effective. So I wouldn't underestimate that. And there are also creative analytics tools, going back to the marketing creative part of it, where you can start identifying factors which made your top performing, say, video ads more successful than others, and what our competitors are doing, and why their ads are working better in some occasions. So it's better to analyze all that stuff and bring those
those recommendations into your next video ads the next time you run campaigns. And try different things, even retargeting, spenders that have left the game. There are also great retargeting tools and services out there. But ultimately, and the last point would be, have a great team. You can have great tools out there, but you have to have a great team. We're very proud of the team that we have and what they achieved, because it's not only about just having the data or the tools. It's having the right people that can interpret it, that can act upon it. So I would say that's a very important point. Yeah, that's really good to hear, and really good to see that apart from all the tools that we have in the industry for attribution, for creative measurement, for anything that we know about analytics and data measurement, now we have different tools, as Martin commented about polling, that can help on the financial side too. So if we have all these tools mapped and combined, I really think that companies can have their self-published games succeed in the industry with more resources and with more understanding about the business itself. So we are getting close to the end. Thank you, EVA Argentina, for the invitation. Thank you both for your presence here in this panel. I love the discussion. Guys, feel free to add us on social media if you want to discuss any business opportunity or any questions that you might have about this discussion that we had today. And thanks for watching. Bye-bye. Bye, thank you. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al piso. Muchísimas gracias Facebook Gaming, Lorelei, Martín y Andrés por esta excelente charla. Y les recordamos a todos y a todas que nos sigan en redes. Acá abajo en pantalla pueden ver todas las redes sociales de ADVA, sí, para estar al tanto del minuto a minuto de la programación, tanto de hoy como de mañana, y de todos los premios que estuvimos contando, y cómo pueden hacer para votar y demás. Síganos en Instagram, en Facebook, nos pueden Twitter, ver en YouTube. También nos van a ver. ¿Desde qué otro lugar nos pueden ver? Desde... Sí, bueno, ya estamos tirándoles un dato ahí. ¿El dato de color? Sí, el dato de color que nuestros amigos de Pressover van a estar streameando, sí, en exclusivo este evento. Así que les mandamos un abrazo grande, enorme a donde quiera que estén. A Jime y a todo el equipo detrás de Pressover haciendo esto posible, y a todos los streamers que nos están acompañando. Ahí está, bien. ¿Te parece? Sí. ¿Pasamos a la próxima charla? Pasamos a la siguiente charla nomás, que va a ser Nick Mion, o Mayo, no sé cómo decirlo. El 96% de los juegos que salen, que hacemos en la app, no monetizan. O sea, sí, no me hagas caras, por Dios. El 96% de los juegos, la gente que lo está jugando no compra, no hace in-app purchase. Así que vamos a estar hablando un poco sobre monetización híbrida. ¿Vamos a verlo? Vamos con Nick. Vamos a ir. Cuando sos un estudio independiente como nosotros, tenés que asumir millones de tareas, muchísimos roles, y lo que nos pasó con Google Play Academy es que nos encontramos que los capítulos eran cortos, eran sencillos, eran claros, y como que podíamos adaptar eso a nuestro estilo de trabajo sin tener que, digamos, sacrificar mucho tiempo en ello. Poder contar con toda esta información de manera gratuita y en nuestras cuentas realmente es algo muy valioso para equipos pequeños como nosotros. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Nick Mayen y trabajo en Google en el equipo de ADVA acá en la oficina de Buenos Aires. Soy gerente de cuentas y que eso significa que trabajo con desarrolladores de videojuegos y aplicaciones a buscar nuevas oportunidades y crecer sus negocios. Hoy voy a estar hablando de la monetización híbrida y cómo integrar los anuncios en sus apps que utilicen las compras integradas como fuente de ingreso principal.
Voy a estar hablando de 3 temas principales. Primero, cómo diversificar sus ingresos y mantener un nivel de interacción alto de los usuarios. Después, vamos a ver los diseños de anuncios efectivos para maximizar un nivel de ingresos sostenible. Y por último, veremos las maneras de testear y medir el éxito de una monetización híbrida y cuáles son las herramientas disponibles para poder hacer eso. Ahora viendo la monetización con anuncios, cómo diversificar los ingresos y mantener a los usuarios con un nivel alto de interacción. Hay un mito en la industria que es que monetizar con las compras integradas es la mejor estrategia para los desarrolladores y para los usuarios, pero la realidad es que por promedio solamente un 4% de los usuarios van a gastar en las compras integradas. Esto quiere decir que la gran mayoría de sus usuarios están perdiendo contenido o éxito en el juego si ese contenido solamente se puede acceder a través de una compra. Y si bien entrar al mercado de compras integradas puede parecer atractivo, la verdad es que los usuarios tienen un presupuesto limitado que normalmente se gasta en los juegos más grandes. Es un mercado donde el top 1% de los desarrolladores representa casi todos los ingresos por compras integradas. Y mientras el porcentaje de ingresos en mercado que vienen en los anuncios sea chico, es un porcentaje que viene creciendo. Así que la pregunta es, ¿por qué no competir en un espacio de anuncios que está creciendo en vez de un mercado saturado de las compras integradas? Y ya estamos viendo más movimiento y nuevos entrantes en este mercado. De hecho, en el último año, el número de juegos enfocados en compras integradas que adoptaron monetización con anuncios ha aumentado un 34%. Una monetización híbrida también te puede ayudar a crecer tu ARPDAU o el ingreso promedio por usuario diario activo. Una mayor interacción con los anuncios significa que menos de tus ingresos van a estar concentrados en el top 5% de tu base de usuarios o los usuarios que son los que hacen una compra. Y acá podemos ver un ejemplo de eso. Supongamos que nuestro ARPDAU por compras integradas es de 5 centavos. Si aumentamos ese valor entre 1 o 2 centavos, ya podemos aumentar nuestro ARPDAU total entre 20 y 40%. Así que este es un buen ejemplo de cómo una optimización leve con los anuncios puede traducirse en una mejora a nivel empresa bastante importante. Y también integrar los anuncios en los juegos proporciona más maneras de crecer el ARPDAU más allá de las compras. Así que mientras que con las compras solamente tenemos el volumen de las compras que podemos optimizar o capaz el precio que se puede optimizar, si integramos también los anuncios, tenemos otras cosas que se podrían optimizar, que se podrían mejorar para maximizar esta métrica de ARPDAU y por ende los ingresos. Para empezar a testear el impacto de los anuncios, pueden segmentar los usuarios por región. Y un buen lugar para empezar serían las regiones con alto volumen de usuarios, pero con bajo ARPDAU. Así que esto lo que van a tener en estos mercados es una muestra bastante grande para poder testear y también bastante espacio para mejorar el ARPDAU y medir el impacto de los anuncios. Y viendo algunos resultados de nuestros partners que han integrado AdMob, acá vemos que HeroCraft pudo aumentar sus ingresos un 200% en su juego de Farm Frenzy. Y ahora AdMob representa un 40% de los ingresos totales de la empresa. Así que este también es un buen ejemplo de cómo los anuncios que antes no eran parte de la estrategia de monetización de esta empresa, de este estudio, cómo lo pudieron integrar y cómo se volvió parte clave o una parte principal de su monetización total. Y solo para revisar rápidamente, este término de Lifetime Value o LTV es el valor de la vida útil de usuario que se calcula tomando el ingreso promedio por usuario o el ARPU y multiplicándolo por el tiempo de juego. Esto significa que si queremos aumentar el LTV, hay dos formas de hacerlo. Podemos o aumentar el ARPU o podemos aumentar el tiempo de juego. Lo importante que recordar acá es que no importa qué tan buena sea la retención, si el ARPU es 0, entonces nuestro LTV automáticamente es 0. Así que si solamente tenemos compras, los usuarios que no hacen compras no tienen un ARPU y su LTV es 0. Y en cualquier juego tenemos una amplia distribución de usuarios. Cada uno tiene un diferente comportamiento de compra. Entonces, para darles un ejemplo, es posible que tenga un usuario que no tenga una tarjeta de crédito y por lo tanto no tiene la posibilidad de hacer una compra. Y también es posible que haya otro usuario que ya haya realizado una compra y por lo tanto es más probable de que vuelva a hacer otra.
Y esto lo que ven en la presentación es una distribución que muestra a unos diferentes grupos hipotéticos de usuarios. A medida que vamos de la izquierda a la derecha, cada tipo de usuario, cada grupo, tiene una probabilidad cada vez mayor de realizar una compra en el juego. Como estoy seguro de que todos ya saben, en la mayoría de los juegos, como estaba mencionando antes, la mayoría de los usuarios nunca realizan una compra desde la aplicación. Pero como seguramente también saben, a medida que aumenta la probabilidad de hacer una compra, también aumenta el valor de la vida útil o el LTV de ese usuario. Así que integrar los anuncios recompensados en el juego nos permite monetizar mejor a los usuarios que no son probables de hacer una compra, además de subir el LTV de los usuarios que sí compran. Y acá vemos un ejemplo de eso también, mirando los anuncios de Boxing Star. Este es un juego que integró el formato de anuncio recompensado y podemos ver acá que pudieron aumentar no solo los ingresos un 15%, sino también hubo un impacto positivo en la experiencia usuario. La sesión promedio se extendió un 38%, la retención de día 5 un 8%, además de eso. Así que este es un ejemplo de cómo los anuncios tuvieron no solo un impacto económico, sino un impacto de experiencia usuario. O sea, que los usuarios reaccionaron de manera positiva, tuvieron una buena reacción a la integración, a la adición de los anuncios en este juego. Entonces, ¿cómo podrías integrar a los usuarios de forma efectiva en tu app? Una de las maneras de hacer esto es a través de los formatos de anuncio. Y tenemos un formato que es el video recompensado. Lo que hace este formato, lo que hace este anuncio, es crear un intercambio de valor. El usuario elige interactuar en la experiencia del anuncio. El anunciante, después de eso, tiene alto alcance a los usuarios que están interactuando más con nuestro juego. Y los desarrolladores pueden hacer a un inventario con alto precio, con mucho valor y generar mayor retención. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo los videos recompensados pueden aumentar la retención, la interacción del usuario e incluso volumen de compras integradas. Muchos de ustedes probablemente ya conocen Jam City, pero ellos vieron un aumento en sus ingresos de un 25% al implementar los videos recomendados en su juego de Panda Pop. La implementación que ellos hicieron era que los usuarios podían ver un anuncio para recibir un booster gratis en el largo plazo, en el juego. Y el usuario después podía usar este booster en el siguiente nivel. En el largo plazo, lo que vieron era que no solo aumentaron los ingresos netos de la aplicación del juego, sino que los usuarios podían descubrir mejor el valor del booster. Vieron que después de ver un anuncio recompensado, el uso de booster se duplicó. Y esto les permitió monetizar con anuncios los usuarios que nunca iban a gastar en las compras integradas. Así que acá podemos ver también cómo el video recompensado puede servir como una prueba gratis y aumentar la probabilidad de consumir más contenido en el juego y hacer una compra. La forma en que Google diseña los anuncios recompensados también es para que sea muy fácil de usar, muy fáciles de usar. Los anuncios deben complementar, no interrumpir la experiencia usuaria. Para lograr esto, hemos incluido un temporizador de cuenta regresiva en el anuncio, un botón o una cruz de exclusión visible, un mensaje de salida y un control de sonido, todo para ofrecer un formato centrado en el usuario y proporcionar un camino claro hacia el intercambio de valor. Esto es bueno para el usuario, es mejor para el editor y es mejor para el ecosistema. Tenemos varios tipos de video que se pueden mostrar dentro de este formato de video recompensado. Así que incluso dentro de este formato, Google ofrece una diversidad de experiencia a través de nuestra demanda. También tenemos otros formatos de anuncio para monetizar distintas instancias en tu app. Y acá es importante pensar en cada formato como una oportunidad de mejorar el ARPDAU y de maximizar nuestro LTV. Estos son algunos ejemplos de la vida real de nuestros partners que están utilizando los anuncios de AdMob. Ahí a la izquierda tenemos a Ethermax con banners integrados en su juego de preguntados.
En el medio tenemos a Halfbrick, que implementó los anuncios intersticiales entre niveles de su juego. Y al final, ahí a la derecha, tenemos a Duolingo, que ha tenido bastante éxito implementando los anuncios nativos, que es el anuncio que vemos ahí en la pantalla. Un concepto importante con la monetización híbrida es la segmentación. Y actualmente hay dos maneras de hacerlo con AdMob o con Firebase, que son dos productos según. En AdMob pueden crear bloques de intersticial o de videos recompensados de todos formatos con una funcionalidad habilitada que se llama Smart Segmentation. Smart Segmentation lo que hace es que el anuncio solamente se muestre a los usuarios que no son probables de hacer una compra. Así que podemos predecir, digamos, el comportamiento de compra de cada usuario y cambiar o hacer que el anuncio o se muestre o que no se muestre según ese comportamiento del usuario de compra. Con Firebase hay una funcionalidad que se llama Remote Config que le permite crear configuraciones en su app distintas. Por ejemplo, una configuración con anuncios y otra configuración sin anuncios y pueden mostrarle esa versión de la app al segmento que quieran que pueden crear con Firebase. Ahora vamos a ver las maneras de testear y medir el éxito de una monetización con anuncios. Así que al momento de empezar a testear con los anuncios, es importante medir si afectan otras fuentes de ingreso o si tienen un impacto negativo en la retención o la experiencia usuario. Y deberíamos testear distintas configuraciones para encontrar la más óptima. Por ejemplo, capaz si solamente mostramos anuncios a los usuarios que no van a hacer una compra, podemos mitigar el impacto de la retención o cualquier impacto negativo que pueda haber en la experiencia de usuario. Y ahora vamos a ver cómo testear y medir una monetización híbrida con dos herramientas principales, con AdMob y con Firebase. Con AdMob, con solamente el SDK de AdMob, ya te podemos mostrar métricas de participación de los usuarios en la interfaz directamente. Y esto les permite controlar las métricas de participación, las métricas de usuario de su aplicación o de su juego para comprender mejor el impacto de la monetización de anuncios en el comportamiento de los usuarios. Además de eso, te permite ver los ingresos totales en todas las fuentes de ingreso, incluidas las compras integradas, las suscripciones y los ingresos por anuncios. Como parte de las métricas de usuario, también tienen acceso al informe de actividad de usuario, que esto los ayuda a rastrear cómo los cambios de medir cómo los cambios en su experiencia de usuario, la experiencia de anuncios, están afectando sus negocios. Así que este informe es la mejor manera de comprender y optimizar la forma en que los usuarios interactúan con sus anuncios. Después tenemos a Firebase como producto. Y Firebase es un conjunto de herramientas que facilita la creación de aplicaciones móviles con varias funcionalidades. En términos generales, las herramientas de Firebase se dividen en tres grupos. Herramientas para ayudarlos a crear, herramientas para ayudarlos a mejorar sus apps y herramientas para ayudarlos a convertirlas en negocios. Entrando a Firebase en la consola, podemos ver cómo medir el impacto de los anuncios con Remote Config y las pruebas A/B, dos funcionalidades acá para ayudarlos a crecer sus negocios y convertir sus apps en negocios. Antes de ver esto cómo se hace, podemos ver un ejemplo de un partner de Corea, Cleveny, que pudo aumentar el CTR o la tasa de clics un 100% con Remote Config y las pruebas A/B. Ellos lo que hicieron era correr experimentos con distintos diseños de sus anuncios nativos y de forma rápida y ágil pudieron encontrar un diseño que maximizaba sus ingresos. Así que acá podemos ver cómo Firebase y cómo Remote Config se puede usar para rápidamente hacer unos experimentos que pueden conducir a un importante aumento en los ingresos. Y acá vamos a ver algunos casos de uso para las pruebas A/B en cuanto a los anuncios. Así que, por ejemplo, pueden usar las pruebas A/B para testear nuevos formatos de anuncio o para testear los anuncios versus una configuración de la app sin anuncios. Acá lo que vamos a tener es una configuración con el nuevo formato integrado, con los anuncios integrados
y esa configuración la vamos a comparar contra la configuración actual, con los formatos de anuncio actuales que tenemos o con solamente la compra sin ningún anuncio. Acá la hipótesis es que si se puede integrar la app, se puede integrar los anuncios de buena manera, de forma adecuada, que debería tener un impacto positivo en las ganancias, en los ingresos, y no debería tener un impacto negativo en la experiencia de usuario. Y algunas métricas, algunos indicadores que queremos medir pueden ser la retención, puede ser el nivel de engagement, el nivel de desinstalaciones y los ingresos. También podemos hacer pruebas para optimizar los anuncios existentes, como por ejemplo los videos recompensados. Algo que podemos hacer es testear distintos niveles de recompensas o distintos ítems de recompensas para ver si eso tiene un impacto en la retención o en el volumen de impresiones, para ver el impacto en los ingresos. Y viendo un último ejemplo, un ejemplo de esto con los experimentos AD. Un estudio de videojuegos GAEX segmentó los usuarios en 4 grupos utilizando Firebase Remote Config y las pruebas AB con diferentes frecuencias de los anuncios intersticiales y recompensados. Así que corrieron estos distintos grupos y utilizaron los resultados de la medición de Firebase Analytics para luego implementar los parámetros ganadores al 100% de tráfico. Así que corrieron este experimento con 4 grupos, 4 frecuencias distintas de anuncio, y después se quedaron con la configuración a la frecuencia que maximizaba los ingresos. Y lo interesante que encontraron es que aumentar la frecuencia de los intersticiales no afectó la experiencia de usuario, que no tuvo un impacto negativo en la retención o la experiencia de usuario. Y que también los videos recompensados los ayudaron a extender la sesión de usuario mucho más que bajar la frecuencia de los intersticiales. Acá vemos otra vez cómo la adición de los anuncios, de hecho, tuvo un impacto positivo en la experiencia de usuario. Y acá vemos que esa sesión aumentó un 28% comparado con sin los anuncios recompensados. Y después de agregar los anuncios, encontraron, y después de testear con Firebase, encontraron una optimización de 18% en los ingresos totales, en los ingresos por anuncios. Otro gran caso también es CookApps y su app de Bubble Cocoa. Acá lo que querían hacer era aumentar los ingresos por publicidad sin afectar la retención y sin canibalizar las compras integradas en estos juegos. Después de probar algunas opciones con las pruebas AB, descubrieron que agregar una vida gratis en la tienda de vida, después de que el usuario pierde, les da el mejor rendimiento. Así que cada vez que el usuario pierde un nivel, tienen la opción de ver un video recompensado o recibir un intento más. Así que si bien solo unos pocos usuarios estaban dispuestos a pagar por estas varias vidas, por un pack de vidas, muchos más estaban dispuestos a ver el anuncio de video a cambio de un intento más. Así que esto resultó en usuarios más comprometidos o que estaban interactuando más con el juego, un aumento de 16% en las sesiones de los usuarios, más impresiones de anuncios y ningún daño al nivel de in-app purchases o de las compras. Y también resultó en un aumento de los ingresos netos por usuario de un 60%. Así que bien, ahora para resumir todo, podemos ver cómo los anuncios, y en particular los anuncios recompensados, pueden generar más ingresos sin afectar los ingresos por compras integradas o la retención. Pueden también maximizar los ingresos y el ARPDAU a través del ARPDAU del TV, a través de herramientas como AdMob y Firebase, y podemos mostrar que los anuncios pueden generar alto impacto, especialmente cuando los ingresos por compras son bajos. Y también podemos proteger a los usuarios compradores con Smart Segmentation o con Remote Config para reducir la deserción. Así que con eso los agradezco muchísimo por el tiempo y abro si tienen alguna pregunta. Una cosa que queríamos hacer era mejorar lo que eran las instalaciones de nuestro juego. No sabíamos muy bien cómo realizar los experimentos. Fuimos al capítulo dentro de Google Play Academy que nos explicaba cómo realizarlo y decidimos hacerlo específicamente con iconos.
Ahí nos dimos cuenta de que había una diferencia hasta de 20% de más instalaciones entre un icono y otro y pudimos tener el objetivo claro de saber por qué estaba pasando. Y como que ahí se nos abrió un camino bastante claro de qué hacer y hacia dónde ir. Bienvenidos nuevamente a el piso de la EVA 2021, la número 19. Muy bueno, muchas gracias a Nick, sí, muchas gracias Nick de Google por toda la data que estuvo tirando ahí. Estuvieron tomando nota después. De igual manera lo pueden volver a ver a estos videos y no se olviden de chequear redes. Por favor, no se olviden de seguirnos en redes. Muchísimas gracias a todos los que están sumándose a la transmisión desde YouTube. Sí. Y nada, que pueden ver, jugar a todos estos juegos que están viendo en todas estas múltiples pantallas y muchos más, porque no todos los que están aquí atrás son los que están saliendo, y te sabías la dirección de manera perfecta. Play.expoeva.com. Ahí pueden entrar a probar todos los juegos que están viendo en pantalla y muchísimos más, todos de industria nacional y algunos también de... Internacional. Tenemos de Francia, de Estados Unidos, de... Bueno, métanse para averiguarlo ahí en play.expoeva.com. ¿Y por qué también? ¿Por qué se tienen que meter? ¿Mañana qué pasa? Porque mañana tenemos los premios, se van a hartar de vernos decir, y el nominado es, y los ganadores bueno, espero son... que no, porque hay muy buenos ternados, hay muy buenos premios. La verdad que, bueno, ahí metiéndose en la página pueden ver, jugar y votar a todos los que están ternados. Y mañana se enteran quién es. Sí, es verdad, muchísimo. Así que, bueno, vamos a la siguiente charla. ¿Te parece que vamos a la siguiente charla? No me queda la menor duda, la va a estar dando nuestro amigo aquí, Scott Hawkins de Nintendo. Va a estar hablando de las oportunidades, ¿sí?, que nos trae trabajar con Nintendo Switch. Así que... ¿Vamos a la siguiente charla? Sí, ahí va. Welcome to our presentation, Nintendo Switch Game Development, a Global Opportunity. My name is Scott Hawkins, and I'm the head of Developer Relations Americas for the Publisher and Developer Relations Group at Nintendo of America. This is our second straight year at EVA. We are excited to participate in this event as we know that there are many talented game developers located all around the world, and this is a wonderful opportunity for us to connect with developers from Argentina and several other countries in Latin America. In addition to today's presentation, we're also meeting with developers and publishers this week. A lot has changed over the past year. For example, this is me before EVA Digital 2020, and this is me earlier this year in 2021. All joking aside, despite the unprecedented events happening around the world for the past 18 months, a lot of positive things and progress have happened since EVA Digital 2020. There are more opportunities than ever for developers for Nintendo Switch. Developers can make their own games and self-publish them. They can also work for publishers, doing original titles and ports. Co-development and outsourcing is another option with engineering, art, and audio support. And there's game services, things like live service support, QA, localization, and more. Having completed its fourth holiday season, Nintendo Switch continues to have tremendous momentum. As of the end of March 2021, our global sales for Nintendo Switch hardware are over 84.5 million units, and over 587 million units of software have been sold. Our business is healthy, and Nintendo Switch is a global opportunity. In addition to Nintendo Switch, hardware and software sales being global, our development community is global as well. Developers come from all over the world, and we have registered developers located on 6 of the 7 continents around the world. By the way, I'm still looking for my first game developer or game development studio from Antarctica, so if you know of a talented team out there, let me know. Developers come in all shapes and sizes. Teams can be as small as one person, or you can have hundreds of people working on a single project. Some studios are new and were recently formed, and others have been in business for over 25 years. We want to help developers make great games for Nintendo Switch.
When it comes to great games, we have many high-quality physical games, including first-party titles like Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, and we have strong support from our third-party partners with games like Fortnite, Just Dance, FIFA, Overwatch, Wolfenstein, Diablo, and many, many more. We also have high-quality digital games that are developed for Nintendo Switch by indies, including games like Among Us, Overcooked 2, Hollow Knight, Untitled Goose Game, Hades, and many more. It's also worth noting that several of the games included on this slide are developed by developers from LATAM countries, including titles like Skyrocket, Chroma Squad, Horizon Chase Turbo, to name a few. One of the most common questions we receive from game developers is, how do I make a game for Nintendo Switch? Well, there are two main methods for developing games for Nintendo Switch. The first one is work with a company that's already an approved publisher for Nintendo Switch. As you can see by all of the logos on this slide, there are many companies that are approved Nintendo Switch publishers. And this is just a small collection of the examples. There are many more in addition to the ones included here. These publishers are looking to work with developers and find great games for Nintendo Switch, and more they are working with developers in countries from LATAM countries. Game Mill Entertainment is a great example of publishers working with more developers from Latin America. The 4 games listed on this slide were developed by teams in Latin America, including countries like Peru, Costa Rica, Brazil, and Chile. The second way to make games for Nintendo Switch is to apply to become an approved Nintendo Switch developer, and I'm going to walk you through the process. First, go to our Nintendo Developer Portal at developer.nintendo.com. Then, click the Register button to sign up as a Nintendo developer and create a new account with your Nintendo Developer ID. Then, complete your registration on NDP and you'll be ready for the next step in the process, which is to sign into NDP using your developer account by clicking the Sign In button. Then click the link which says Getting Started near the top of the page. This will lead you to another page where you will want to click the Request Nintendo Switch Access link on the left side of the page. After you click that link, a pop-up form will appear and you're going to want to fill it out. Here are some recommendations for best practices when applying for Nintendo Switch Developer Access. Make sure that when you create your account, create it as an organization and not as an individual account, even if you are a team of only one person. Also, when filling out the form, highlight the previous game development experience that you and your team members have. Include at least one title that you are proposing to develop for Nintendo Switch. Share a link highlighting the latest progress of your game so we can see the art quality, programming and design expertise of your team. And explain how your game will support the unique features of Nintendo Switch and how the game will feel like it was made for the platform. If your Nintendo Switch developer application is approved, you will receive access to the Nintendo Switch section of the Nintendo Developer Portal, which includes development documentation, and it will allow you to purchase Nintendo Switch development hardware. Talking about Nintendo Switch development hardware, I'm happy to say that they've been certified for Argentina, and they're not only ready to ship to developers in Argentina, but there are several developers in Argentina that already have development kits at this time. There are several additional countries in North and South America that have also been certified for Nintendo Switch development hardware, including Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Uruguay, and the United States. And we're looking to add more to this list as well. There are more than a dozen game engines available for developing your game on Nintendo Switch, including Unity, Unreal 4, Game Maker Studio, and many more. You can also develop your own proprietary engine for your game for Nintendo Switch as well. In addition to game engines, there are several tools and middleware options to help you with development, including middleware like PhysX and Havoc for physics. We have Fmod and Wise for audio. Vivox is a great solution for voice chat, and also Live2D and Incredibuild are available as well.
Another benefit of being an approved Nintendo Switch developer is that you can join and participate in Nintendo developer events and developer webinars. We recently completed our latest webinar in July focused on new Nintendo Switch developers from LATAM countries. We are planning another Nintendo Switch developer webinar for September. If you're interested in attending this event, please email devevents@noa.nintendo.com. This email address will be shown further at the end of the presentation. Another question we frequently hear from developers and publishers is, what type of game do you want us to make for Nintendo Switch? Well, the short answer to this question is make a great game that's fun to play. But additional features that we love to see include titles that support group play and that are fun to watch, titles that come out on Nintendo Switch at the same time as other platforms or even earlier. Crossplay and cross-progression are great features to support as well, as it showcases the on-the-go functionality of Nintendo Switch and the fact that you can play it anywhere. We also love to see titles that support unique functionality or highlight the unique abilities of the Nintendo Switch platform. Titles that play best on Nintendo Switch are awesome, and we love titles that stand out or are different from other titles on the platform. And we want to stress quality over quantity. We are always looking for high-quality games for Nintendo Switch. There are currently over 300 games that have been rated 80 or higher on Metacritic, and we love games that feel like they were made for Nintendo Switch. Variety of content is great for our Nintendo Switch players. The more of these unique features and things that I just mentioned that you support, the better the chance you have of getting supported in marketing opportunities to highlight your game. And many of these opportunities are invite only, whether it's being included and highlighted at industry events like E3, GDC, PAX, Gamescom, and more, but also in videos like the Nintendo Directs and the Indie World Showcases, and also on our social media channels and on pages like Aloha Nintendo. Next, I'd like to highlight some examples of games that have done an excellent job of supporting features for Nintendo Switch. Supergiant Games did an excellent job with their award-winning hit, Hades. It was released on Nintendo Switch before any other consoles. Its great gameplay and story kept gamers coming back and wanting to play more and more. And it supported cross-save between the Nintendo Switch, Steam, and Epic Games versions of the game. EA, Respawn, and Panic Button have done a great job of supporting Nintendo Switch with Apex Legends. This title recently launched on Nintendo Switch in March 2021. It supports crossplay between the Nintendo Switch, Origin, Steam, Xbox, and PlayStation versions of the game with cross-platform voice support. It also has gyro motion aiming, which allows players to move the Nintendo Switch or Joy-Con controllers or a Nintendo Switch Pro controller for additional aiming adjustments. And this highlights two major benefits of Nintendo Switch: play anywhere and play with console controls. The Nintendo Switch version of the game also has an exclusive skin with Pathfinder, and it's a live service title with frequent updates. Epic Games supports several features in Fortnite that benefit players on Nintendo Switch. Two that I would like to highlight today are account linking and cross-platform inventory that enable special characters like Neymar Jr. to be available on all platforms, including Nintendo Switch, after they've been unlocked on any platform. Player progression, inventory items, and statistics are tied to the player's Epic account, not to a specific platform. And other cool features including crossplay, gyro motion aiming, voice chat, HD Rumble, and frequent post-content updates are also supported. Innersloth, Robot Teddy, and Play Everywhere work together to do a great job to bring Among Us to Nintendo Switch with features that supported the platform well. It launched on Nintendo Switch before any other consoles, and it included crossplay between the Nintendo Switch PC and mobile versions of the game. The development team updated the controls to take advantage of both touchscreen controls and controller-based inputs, and this makes a lot of sense, especially given the differences of playing in handheld mode and dock mode, and by giving users the choice and supporting both, it is the ideal situation. Among Us also supports local ad hoc wireless play in addition to online play, and the team continues to release additional content and new patches to continue to support the title. Last but not least, I'd like to highlight a feature in Among Us that is really cool that a lot of people do not know about.
The Nintendo Switch can detect the color of the Joy-Con that is connected to the system. When you first run Among Us and select your character, the default color will be the closest to the color of the Joy-Con that you have connected. It's a subtle touch, but things like this really make a difference and make the game feel like it was specifically made for Nintendo Switch. And it's a really cool feature that I'd love to see more and more developers support. We want to highlight one more great example of impressive support for Nintendo Switch, Horizon Chase Turbo. This game supports a variety of control schemes with 1 to 4 player support, with multiple game modes including split screen mode that enables fun multiplayer action. The development team continued to support the title post-launch with DLC including additional cars, tracks, extra game modes, and music. And they created a really cool launch trailer that showcases the Nintendo Switch portability and the variety of ways to play the game on Nintendo Switch. Here is their really cool trailer I was telling you about. And one important item to note, the game was developed by a team from Latin America, Acquiris. Great games are developed all over the world, and your game company could make the next great game for Nintendo Switch. A quick summary from today's presentation. Nintendo wants to work with game developers and publishers to bring great games to Nintendo Switch. With more than 84.5 million Nintendo Switch systems sold worldwide and more being sold every day, gamers are looking for additional high-quality fun games for Nintendo Switch. The Nintendo Switch supports many cool features that can enhance your game experience, including Play Anywhere, HD Rumble, gyro motion controls, online play, crossplay, and much, much more. And there are numerous opportunities for game developers on Nintendo Switch. Who's ready to make games for Nintendo Switch? Register an account if you haven't already done so at our developer portal at developer.nintendo.com. Want more information about our developer events and webinars? Email devevents@noa.nintendo.com. If you want to contact us, email us at thirdpartypublisher@noa.nintendo.com. Thank you for your time, and we hope you enjoyed this presentation about Nintendo Switch game development. Bienvenidos nuevamente a esta EVA 2021. Muy buena la charla de Scott, muy bueno toda la data que tiró Nintendo. Y cada vez hay más juegos argentinos, más juegos latinoamericanos que se suman a la Switch. Así que nada, la verdad que muy bueno tener esa data ahí pendiente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en este momento, atrás tuyo y atrás mío? Se viene el momento MPVP. El momento. El momento. El momento. ¿Qué es MPVP por 1000 puntos? ¿Qué es MPVP?
mi primer videojuego publicado. Es un programa que he gestionado hace 6 años, esta es la 6ª edición desde ADVA y este año quedaron seleccionados 7 proyectos, 7 equipos estuvieron trabajando en este programa de mentorías. Y contanos un poco cómo se desarrolla. No, básicamente lo que hacemos desde ADVA es, se postulan distintos juegos, los tomamos, le asignamos mentores y tratamos de hacer de que este primer juego que un estudio, un equipito está haciendo, llegue a convertirse en un producto final y termina saliendo al mercado. La verdad que este año muy orgulloso de lo que está saliendo de ahí, estuve de mentor. Y la verdad que muy bueno todos los productores. Sí, felicitaciones a todos y a todos los que fueron participando, tanto desde el lado de los proyectos como desde el lado de los mentores. Y les recordamos que van a poder acceder a estos juegos en play.expoeva.com. Y de estos 7 proyectos que participaron este año, 4 están nominados a en premio. Una de las ternas. Sí. Así que los invitamos y las invitamos a Atentos. que vayan a probar los juegos, a votar y a seguirnos en redes para estar en el minuto a minuto de la EVA 2021. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a la siguiente charla. Que se viene una charla sobre inteligencia artificial. ¿Quiénes van a estar contándonos un poco sobre esto? Mica Mantegna, Sí, Abo Abo Gamer. Gamer. Ahí está, los dos tiramos la Abo Gamer. Es que es muy, te queda ahí en la cabeza. Es Abo la Gamer. cofundadora de Women in Games Argentina. Le mandamos un abrazo grande a Mica Mantegna. Vanina Martínez del CONICET. Vanina Martínez. Perdón. Vanina. Bueno, Mica Mantegna Sí. junto con Vanina Martínez del CONICET van a estar contándonos un poco sobre inteligencia artificial aplicada a videojuegos y va a estar moderando Tomás Balmaceda. Muchísimas gracias a los 3 que hicieron posible este panel y vamos a la programación. Vamos para allá. Welcome to Xsola, accelerating game commerce globally. We gave you the building blocks to go from being an unknown player to taking your place among the biggest games on the planet. Now let's see what we mean by acceleration. How do you like your new digs? Xsola's pay station lets you accept payments securely in almost every currency. With Xsola, people around the world are buzzing about your game. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hora de panel, hora de discusión. Vamos a estar charlando en este encuentro. En principio es una charla entre 3, pero como ustedes saben, todo lo que pasa en internet se completa, ¿no? Con las lecturas, con las discusiones, con los comentarios de más personas, así que estamos ansiosos y ansiosas ver cómo va a terminar, hacia dónde va a ir este diálogo, esta charla. Vamos a estar discutiendo, pensando, reflexionando sobre ética, sobre inteligencia artificial y sobre videojuegos. En principio, un trío que uno dice, bueno, como este trío que estamos acá, un trío que uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la ética con la inteligencia artificial? ¿Qué goma tiene que ver los videojuegos? Bueno, quédense con nosotros porque nos parece que tiene mucho que ver y hay un montón para trabajar y un montón para reflexionar. Les voy a presentar a nuestras participantes, un lujo verdaderamente poder compartir un espacio con ella. Por un lado tenemos a Vanina Martínez, es investigadora en inteligencia artificial del CONICET, del Instituto de Ciencias de la Computación en UBA y es coordinadora del programa de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadowski. Y tenemos a Mica Mantegna, @abogamer, como muchos ya la conocen, abogada especialista en Derecho de Videojuegos y Ética en la Inteligencia Artificial, cofundadora y board member de la Women in Games Argentina y embajadora de Women in Games International, investigadora afiliada en Video Game Policy en la Berkeley Center en Harvard. Son muchas cosas en inglés, yo soy de la provincia de Buenos Aires, voy de a poquito, y en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, y acá un fanático de Mortal Kombat, pero del primero, Tomás Balmaceda, estudié filosofía, soy doctor en filosofía, me especializo en filosofía de la tecnología, soy muy curioso, hablo de más, lo van a comprobar en el día de hoy, y también hago periodismo, escribo sobre tecnología en distintos medios. Un placer ser parte de este trío para hablar en principio, ¿no?, de este tridente tan extraño: ética,
videojuegos e inteligencia artificial. Arranquemos por el último, por inteligencia artificial, que es como la palabra de moda. O sea, yo tipo, literalmente, antes de arrancar este panel, me metí a ver las noticias y me apareció un banner de un banco que decía, usamos inteligencia artificial, ay, pero en todos lados van a usar, hasta ahora mi verdulero no, pero en cualquier momento me va a decir que algo de lo que tiene es de inteligencia artificial. Es complicado pensar en eso. Estoy pensando, Vanina, vos que trabajás de manera profesional, que tenés, digamos, todo ese know-how, exactamente cuando vos escuchás hablar tanto de inteligencia artificial, ¿en qué pensás cuando hablás de inteligencia artificial y qué crees que es una mala concepción? ¿Cómo a veces las personas entienden mal la inteligencia artificial? Bueno, mira, lo primero que pasa con la inteligencia artificial es que tenemos esta idea de Terminator, de la ciencia ficción, ¿no? Que es como que venimos desde hace ya muchas décadas pensando en esos humanoides raros, que van a tomar posesión del mundo y van a ser súper, mega, mucho más inteligentes que nosotros. Creo que ese es uno de los problemas, uno de los primeros problemas, porque cuando la gente empieza a escuchar estos términos, ¿no? Lo primero que asocia es eso, ¿no? Y inmediatamente hay como un paso de eso es magia, ¿no? Y eso es uno de los principales problemas que tenemos, porque como vos decís, la inteligencia artificial está en todos lados, en todos lados. Es transversal a la mayoría de las actividades que realizamos, tanto individuales, personales, como sociales, económicas, y cada vez va a ser más, ¿no? Cada vez vamos a ir metiendo inteligencia artificial porque nos sirve, porque es útil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a escuchar de inteligencia artificial, o nos pensamos que es una solución mágica para cualquier cosa, o le tenemos miedo, porque no sabemos cómo funciona, porque pensamos en esos humanoides, en esos robots que pueden tomar, que pueden cobrar de alguna manera conciencia propia. Entonces me parece que es importante pensar antes de la inteligencia artificial que un fenómeno que nosotros venimos recorriendo desde hace muchos años, desde hace varias décadas, es la digitalización de todo, ¿no? De todos nuestros dominios. Entonces empiezan a aparecer los programas de computadoras que vienen a resolver algunos problemas que nos vienen a nosotros re bien, ¿no? Vienen a automatizar algunos procesos que nosotros antes los hacíamos a mano, o que no los podíamos hacer porque no teníamos las capacidades de tiempo y de recursos como para hacerlo, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, es la introducción de programas y sistemas de software en todas nuestras actividades. El paso siguiente es, bueno, esos programas, ¿qué tipo de actividades pueden hacer? Bueno, cada vez van haciendo actividades más complejas y actividades que cuando nosotros las miramos empiezan a parecer de alguna manera que son comparables a lo que hace un ser humano, ¿no? Entonces ahí viene el término de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, son programas o sistemas de software que de alguna manera nosotros podemos decir que tienen algún comportamiento que se parece a la inteligencia humana, ¿no? Empiezan a resolver problemas que cuando nosotros vemos que los hace un ser humano, decimos, tiene un nivel de inteligencia, ¿no? Es inteligente o tiene una capacidad cognitiva elevada. Bueno, entonces estos sistemas empiezan a trabajar de esa manera y a mostrar ese grado de inteligencia, ¿no? Y van desde todos los programas que nos podamos imaginar, ¿sí? Como vos decías, en los sistemas bancarios, en los sistemas de recomendación que usamos en la compu, en el teléfono o en el televisor para acceder a noticias, películas, lo que se nos ocurra, ¿no? Detrás de las redes sociales. De a poquito, ¿sí? Vamos encontrando que estas técnicas computacionales, ¿sí? nos empiezan a solucionar problemas que antes no podíamos porque no teníamos las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un poquito mi impresión de qué es lo que pasa cuando hablamos de inteligencia artificial fuera del ámbito académico, ¿no? Que es el que yo estoy acostumbrada. Y si vos me preguntabas, cuando yo empecé a estudiar, si en este momento yo iba a decir, trabajo en inteligencia artificial, y la gente iba a responder como diciendo, ay, sé lo que es, o qué copado, ni lo hubiera soñado, ¿no? Porque era un nicho en aquel momento. Mira, para nosotros los que trabajamos desde la filosofía, la inteligencia artificial o la tecnología en general, la tecnología digital en particular, hay como dos también aspectos reinteresantes. Por un lado, que como vos bien señalás, el impacto que tiene esta tecnología nueva y la profundidad que tiene, la cantidad de alcance que tiene, es inédito.
la tecnología nos acompaña de que somos especie, pero nunca pasó que una tecnología tan reciente abarcara a tantísimas personas y de manera tan profunda en ámbitos muy tradicionales, digamos. Parte de esta aceleración que estamos viendo por la crisis del COVID-19 tiene que ver con eso, ¿no? Una transformación digital que en muchos lados pensábamos que iba a tardar más, y hoy estamos acá, ¿no? En esta nueva edición de la conferencia, esta vez online, que siempre hubiera podido ser online, y sin embargo la estamos viviendo por ese lado. Y por otro lado, retomando un poco lo que vos decías, dos polos que también son interesantes para pensar, que un poco señalabas, ¿no? Como la tecnofilia y la tecnofobia. Como en ocasiones, a veces, tenemos terror, temor, miedo, sospechas sobre el uso de la tecnología en ciertos aspectos, y en otros la abrazamos completamente. Y esos dos polos, de alguna manera, lo que muestran es que no tenemos suficiente información. Entonces, hay un fenómeno que quizás los éticos de la tecnología están mencionando más. En inglés se llama hype, creo que es una palabra que se entiende, ¿no? Como el bombo. Y muchas veces el hype, la idea de que, yo lo diría de mi ciudad, de la provincia de Buenos Aires, canchera, ¿no? Que sea canchera la tecnología, ¿qué nos pasa? Le ponemos quizás demasiada expectativa, en ocasiones al pensar que está motorizada o cruzada por dispositivos, por algoritmos, pensamos que no tiene valores, pensamos que no es ni buena ni mala, pensamos que es algo completa, sin los errores humanos, y es así como pensamos que, ok, tengo un problema de seguridad en tal ciudad, ponele tecnología, que las cámaras te reconozcan. Tengo un problema de salud, qué sé yo, ¿cómo hago para vacunar a la gente o para ubicar a la gente? Ponele inteligencia artificial. Quiero vender no sé, tipo la cantidad de aparatos smart que hay, de escucha de perros hasta autos, pasa por todo. Entonces también el hype, o digamos, abrazar sin criterio la tecnología, así como también rechazarla de plano, como quizás le sucede a algunas personas, no digo algunas generaciones, porque la verdad es que la pregnancia que tuvo la inteligencia artificial es muy amplia, ¿no? Pero todavía hay lugares en donde, y los que somos más viejitos lo recordamos, te da cosa, ¿no? Gente que quizás no quiere que haya, ¿no?, que lo atienda un bot, por ejemplo, y hoy sabemos que quizás un bot te puede solucionar un problema de desgaste en vez de atender al público tanto. Bueno, no para todo, pero para muchas cosas está muy bien, o te ayuda, o te filtra la información, te la procesa. Entonces es importante, nada, a la hora de encuentros como este, pero también para pensarlo en nuestros ámbitos laborales, cómo es la información, la capacitación, la información de calidad genuina de expertos en la opinión pública, en el discurso público, lo que va a evitar que caigamos en alguno de esos dos polos, ni tecnofilia, ni tecnofobia, ni lo voy a amar sin pensar por qué, ni lo voy a odiar. ¿Por qué? Y Mica, nos estamos acá hablando de videojuegos, ¿no? Y estamos seguros que nuestra audiencia tiene gente que desarrolla videojuegos, que le pone música a videojuegos, que crea los personajes, que hace las historias. ¿En qué sentido vos crees que esta tecnología que nos estuvo contando Vanina impacta en los videojuegos? Es decir, ¿por qué? Yo antes, cuando jugaba al Mortal Kombat, no había muchas cosas. Al primer Mortal Kombat no tenía muchos movimientos, aunque las fatalities las conozco, y ahora me descargué el 11 y básicamente juega mucho mejor, y cada vez que juego puedo anticipar cómo soy yo como competidor. Me encanta la pregunta. Y le quería agregar algo a la respuesta de Vani, que es el polvito mágico de la IA. Que cuando hablamos siempre de los temas de ética e inteligencia artificial, y esto que vos mencionabas recién, de las respuestas y cómo impacta la inteligencia artificial dentro de nuestra sociedad, parece que hay un montón de problemas de la sociedad que es, la palabra de moda es, le tiramos inteligencia artificial y eso se va a solucionar. Y es esta cuestión de esto lo hablo un poco desde el lado de lo legal, ¿no? Que para llegar a hacer este salto de entender cómo nos pega y después pasar a hablar de videojuegos, es que el insumo de todas estas tecnologías en este estadio, ¿no? Porque no estamos hablando, la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que hoy vemos una explosión que viene de la mano de Internet, porque Internet nos permite recopilar un montón de información que se genera de forma digital, y tenemos esto, mayor capacidad de procesamiento en las computadoras, mayor capacidad de almacenamiento, y a su vez tenemos esto que vos decías, dispositivos smart por todos lados que captan esa información. Entonces, desde el lado de lo legal, lo interesante es que todo esto son datos, ¿sí? Datos y metadatos, que tienen un tratamiento en distintas leyes y que a su vez quedan atrapados dentro de distintas leyes. Entonces, cuando vos tenés que el dato es el insumo de estos sistemas, empezás a pensar
en cómo haces ese salto hacia la ética, porque decís, bueno, ¿cómo regulo aquello que es un dato personal? ¿Cómo regulo aquello que es un dato sensible? Porque de repente para construir, como vos hoy hablabas de los temas de COVID, necesito tomar información que es muy delicada o muy sensible de una persona. Entonces, ¿cuáles son los límites? Porque también acá empezamos a pasar, que es otra concepción un poco de la ciencia ficción, pero que ha ido permeando la sociedad, que es cuando este tipo de tecnologías dejan de ser ciencia ficción, se dejan de ser Black Mirror, y ese Black Mirror se empieza a permear en la realidad. Porque de repente vemos un capítulo en el cual vos ves una sociedad en la cual la gente está controlada de alguna forma por las puntuaciones o por cómo se relaciona con puntuaciones entre sí, y nosotros es algo que vemos en cómo están implementados los sistemas, no sé, de calificaciones, los sistemas de la puntuación que yo le pongo a un servicio que recibí, y cómo vos hoy ves la gente, por ejemplo, en Mercado Libre que se desvive para no recibir una calificación negativa. Entonces, de repente, nuestra conducta empieza a ser modificada por estos sistemas. Nos empezamos, o por ejemplo en las redes sociales, que es algo que yo trabajo mucho con streamers, con gente que hace contenidos, creadores de contenidos en redes sociales, que de repente empiezan a cambiar cómo se relacionan o los contenidos que van a subir o cómo los van a describir en función de, no, si pongo esta palabra, el algoritmo me la capta. Entonces de repente mucha gente ya no dice tengo un Patreon, sino que empiezan a cambiar las letras o empieza toda esta magia o esta mística de cambiar cosas para que el algoritmo no me censure, el algoritmo no me castigue, esta objetivización de el algoritmo hizo esto o el algoritmo hace aquello, ¿no? Y dentro de los videojuegos, bueno, esto es leyes de protección de datos personales por un lado, después tenemos leyes de propiedad intelectual, que es otro gran componente, porque en la medida que hablamos de contenidos digitales, todos los contenidos digitales, de alguna forma, en la medida en que son creados por seres humanos, tienen distintas protecciones derivadas de las leyes de propiedad intelectual. Mayormente vamos a hablar mucho sobre temas de copyright, de derechos de autor. Entonces empieza a haber una interacción bastante rara entre los sistemas de protección de datos personales de las leyes, los sistemas de protecciones de la propiedad intelectual, y cómo muchas veces se quiere usar estos algoritmos para vigilar cómo circulan esos contenidos en las redes, ¿no? Y acá hay algo que también me gustaría escuchar la opinión de Vani, pero hay un problema para mí muy grande dentro de estos límites, que es entender el contexto. Cuando vos hablabas de qué problemas pueden solucionar y qué problemas no pueden solucionar, para mí uno de los problemas más graves que vemos es que toman las cosas casi como muy literalmente, ¿no? Sí, bueno, eso es volviendo por ahí un poco a lo que decía Tomás antes, hay dos cosas que nosotros no tenemos que perder de vista. Primero, que vos también lo dijiste, estos son artefactos que diseñamos nosotros, ¿sí? Los seres humanos, ¿sí? Como tales, son un producto de nuestro... Y la palabra diseño es importante acá porque el diseño, más allá que de la construcción, el diseño implica que en esa construcción hay un montón de tomas de decisiones, ¿sí? Que las hace el ser humano, desde el que piensa la idea del programa, del juego, de lo que sea que va a usar la inteligencia artificial, al que desarrolla la arquitectura, al que lo implementa, ¿sí? Todos están metiendo de alguna manera decisiones, ¿sí? Que hacen que esa tecnología que uno puede soñar que es neutra, ¿sí? Porque lo maneja un modelo matemático por debajo, no lo es, ¿sí? Es un reflejo de un montón de cuestiones y de sesgos culturales, sociales, personales, que los que creamos la tecnología tenemos. Y por otro lado, que también tiene que ver con no perder de idea de qué son y la madurez que tiene esta tecnología, ¿sí? ¿Qué son estos algoritmos? Estos algoritmos funcionan de una manera muy simple, ¿sí? Más allá de todo el modelo matemático que es engorroso, ¿sí? Pero en la realidad lo que nosotros podemos explicar es los algoritmos que se le conocen actualmente como de aprendizaje automático, por ejemplo, que son los que lideran, ¿sí? Esta expansión de inteligencia artificial a muchos dominios de aplicación, funcionan de esta manera. Se los alimenta con un montón de datos, ¿sí? Y aprenden patrones que estadísticamente son significativos, patrones que se repiten de una manera significativa dada la cantidad de datos que tienen, ¿no? Entonces, esto es importante para lo que vos estabas diciendo, Mica, del contexto, ¿sí? Dónde funcionan y cómo funcionan. Ya la idea de cómo está construido ese modelo te da una pista
de que puede llegar a ser bastante difícil que si yo agarro el mismo modelo y le cambio un poquitito los datos de entrada, puede llegar a funcionar mal, ¿sí? Entonces, no, por supuesto que también depende que haya un proceso riguroso de ingeniería del algoritmo, ¿no? Y del modelo, pero más allá de eso, inherentemente ese sistema está diseñado para trabajar en una tarea muy particular, alimentada con un conjunto de datos muy particulares, que a lo sumo puede generalizar un poquito, ¿sí? Pero está de más demostrado que aún sin, porque no te digo tomar un algoritmo, no sé, que reconozca objetos en fotos y llevarlo al ámbito legal, por ejemplo, ¿no? Digamos, de analizar cosas en las redes sociales a llevarlo a tomar decisiones al ámbito legal. No, aún dentro del mismo dominio, si cambiamos a veces radicalmente o a veces no tanto la entrada que está esperando el algoritmo, los resultados pueden ser completamente disparatados, ¿sí? ¿Esto es un problema? Es un problema si nosotros no estamos conscientes de que eso puede pasar, ¿sí? De vuelta, estas herramientas son fabulosas y nos están llevando a poder resolver un montón de problemas en todos los ámbitos que antes eran impensables, ¿sí? Incluso para cuestiones que tienen que ver con el bien social, con la política, con la definición de políticas públicas, con crear un mundo mejor, ¿no? Pero si nosotros los vamos a usar como un enlatado, ¿sí? Con suposiciones de que son neutras, porque tienen por debajo un modelo matemático, y que se pueden usar prácticamente de cualquier manera sin un esfuerzo de ingeniería por detrás, bueno, los resultados van a ser nefastos. Sí, mira, le sumo a lo que estabas contando, Vanina. Para nosotros desde la filosofía también lo que pensamos es justamente lo que mencionabas. Cuando diseñás, tomás decisiones. Y cada borrador, cada cosa que descartás, cada forma en que te parece que no es correcta y elegís otras, son decisiones que pueden ser evaluadas, ¿no? Pueden ser evaluadas por parte del equipo, puede ser evaluada por el usuario, puede ser evaluada por la sociedad, por la ley, por un montón. Y nos gusta también pensar que cuando uno diseña un algoritmo, un sistema, una tecnología, también de alguna manera está diseñando a su usuario. Hoy, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo trabajan en eso, se habla mucho de UX, ¿no? De la experiencia del usuario, que quizás es algo que muchos saben que existía siempre, pero con otro nombre, o había gente que la intuía, o que quizás lo tenía casi como un oficio, ¿no? Y es una profesión muy valorada, e insisto, estoy seguro que muchos de los que están acá trabajan en ese área o trabajan estrechamente con ese dominio. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un videojuego que de golpe no reconoce la voz de alguien que tiene síndrome de Down, o un videojuego que no es accesible para personas que tienen determinadas, que viven con cierta discapacidad, o que tienen determinadas capacidades físicas, o que yo puedo, qué sé yo, hacer que el personaje tenga un montón de aspectos y no encuentro el aspecto que me representa a mí, o con el que yo me identifico, ya sea el género, ya sea el color de pelo, ya sea el tipo de cuerpo, ya sea las habilidades que tiene, en el fondo lo que te está mostrando es que vos también diseñaste un usuario, y el usuario de tu cabeza, cuando diseñaste ese videojuego, quizás es un usuario que vos pensabas, pero bueno, seguro que la gente es así. Tal vez es porque vos sos así, o porque la gente con la que vos trabajás, o tu equipo, o quizás incluso un departamento de marketing te dijo, no, esto es para determinado tipo de persona, para determinada población. Y es tan importante entender justamente, como decís vos, que todo el tiempo están esos sesgos. Yo no estoy tan seguro que alguna vez van a poder eliminar los sesgos. Como que pasa el tiempo y cada vez creo más que tenemos que ir a un lugar en donde más que mitigar sesgos hay que multiplicarlos. Pero es una idea un poco radical y no la tengo tan en la cabeza, ¿no? Pero siempre discuto con mis colegas eso, ¿no? Porque pienso que finalmente cada experiencia que tenemos los seres humanos de cómo habitamos este mundo es única, que es muy variada. Hace poquito estuve con Mika en un evento y nos reíamos porque decíamos, bueno, la agenda gay, la agenda feminista, como que supuestamente se está obligando a los juegos, a las compañías, a las ficciones, a poner diversidad como si fuera una obligación. Bueno, en realidad lo que decíamos es salir al mundo, porque en el mundo es muy diverso, tu grupo de amigos, tu familia, la gente con la que trabajás. Bueno, uno siempre, ¿no? Capaz se envisiona o piensa que es hegemónico y en el fondo siempre somos todos como un poco los parias de otras cosas. Entonces, ¿cómo esa manera de habitar el mundo
pero tiene que reflejar también los equipos de trabajo, ¿no? Cómo también tiene que reflejar, y cuando mi equipo de trabajo no es tan diverso, tengo que encontrar la manera de que esa diversidad también se transmita y pueda llegar a más personas. Como decías, vos venías, digamos, estoy diseñando esa persona, y yo te agrego, estoy diseñando ese juego, esa tecnología, y te agrego, y estás diseñando a quien crees que la va a usar. El mundo te puede sorprender, pero si vos lo diseñaste muy específico para alguien, sin darte cuenta, bueno, vas a dejar de lado otras personas. Vos, Mica, desde tu costado, ¿cómo ves esto de la diversidad y de cómo proyectás a ese usuario ideal? Estaba pensando que hay un paralelismo entre esto de la inteligencia artificial, que son dos campos de la tecnología, inteligencia artificial y videojuegos, pero que tienen un enemigo, un padecimiento en común, que es la falta de diversidad. Entonces, el hecho de lo que contaba Vani, de que, bueno, si vos no tenés un equipo diverso que pueda reflejar distintas posturas, distintas visiones del mundo, tu recorte del mundo, ese recorte de los datos o de ese pedacito que vos vas a tomar para analizar y para tratar de construir una solución de ese problema, va a adolecer de la mirada de la persona que hizo ese recorte. Y en los videojuegos pasa algo que es, los videojuegos cuentan historias. Entonces, en la medida en que vos, esas historias, no tengan voces diversas, no tengan una pluralidad de representación, no vas a poder comprender, digamos, esas voces, no las vas a poder incorporar. Y a su vez, esos videojuegos son jugados por un montón de gente. Y una de las cosas que trabajamos mucho en Women in Games Argentina es el tema de la diversidad, porque pensamos en esto, es decir, nosotras, bueno, muchas de nosotras somos grandes ya, de edad, y pensábamos en esto, cómo ha ido cambiando un poco la representación y el hecho de que vos encuentres un personaje en el que vos te puedas reflejar, pero no solo en el hecho de que sea un personaje femenino, sino en un personaje que tenga tus características o tus gustos, o que vos te puedas identificar y que te pueda inspirar a querer ser eso, porque mucha de la gente que está en la industria empezó por su fanatismo por los juegos, o se abocó a profesiones. No sé, la otra vez estaba charlando con alguien que se había dedicado a la investigación en astronomía, inspirado por uno de mis juegos favoritos que siempre hablo, que es Mass Effect. Hay un montón de cosas de jugar que nos inspiran. A mí, una de las cosas que ese juego me dejó es querer saber más sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, porque trata sobre la ética de cómo se tratan o se maltratan a los robots dentro de esa, o los, bueno, seres o entes artificiales dentro de esa saga. Entonces, el hecho de que vos tengas representaciones diferentes, diferentes voces dentro de esas narrativas, hace que las historias que vos cuentes puedan ser totalmente diversas y que puedas inspirar y generar esta especie de ciclo virtuoso de la diversidad. Si vos seguís manteniendo un recorte, una mirada, que es algo muy de la tecnología, esto de pensar que la hacen siempre las mismas personas. Entonces, en la medida en que esa tecnología la hacen siempre las mismas personas, no vas a tener la posibilidad de incorporar esas otras miradas ni darle cabida a esas otras miradas, lo cual es súper riesgoso. Si nosotros perdemos de vista esa necesidad, porque lo que generás es una especie de espejo donde lo que te refleja, lo que te devuelva es simplemente aquello con lo que vos lo alimentaste. A mí me gusta siempre pensar en esto como cuando hablaba Vani de esto de los algoritmos, como recetas. Entonces, si vos pones y los datos como ingredientes, si vos pones determinados ingredientes, no podés pedirle a esa receta que te genere un resultado diferente al de tus ingredientes. Y en el caso de los datos nos pasa mucho que vos pensás, si hay datos discriminatorios, esos datos discriminatorios van a terminar tiñendo el resultado final, ¿sí? Y en los videojuegos hay muchos usos de la inteligencia artificial, porque generalmente lo primero que se piensa es pensar esto, bueno, o sea, potenciar los personajes o cómo se comportan determinados enemigos, cómo van a resolver, pero hay una ida y vuelta súper interesante, que es que los videojuegos se usan muchas veces para testear la inteligencia artificial, porque son objetos que ya vienen con rótulos, con labels, es un mundo, no sé, a mí siempre me sorprendió cuando me enteré y empecé a leer más sobre cómo usaban el mundo de GTA para entrenar los autos sin piloto, porque era una forma de enseñarles a conducir, o cómo los agentes artificiales aprendían acciones de cooperación en Minecraft, o cómo la inteligencia artificial que se usó para jugar Dota 2, después de alguna forma aprendieron esas formas de aprender y de concertar conductas cooperativas a largo plazo para emplearlas en una mano robótica. Entonces hay una cuestión subyacente en los videojuegos que es muy, muy grande. Pero la que a mí particularmente me preocupa es cuando empezamos a usar esa inteligencia artificial para crear contenidos. Entonces, si los alimentamos con determinados datos y las construyen determinadas personas, el resultado no va a ser diverso. Y si eso es, usamos estos dispositivos para construir las historias que van a jugar la gente que viene detrás, o para construir los personajes que vamos a emplear, vamos a estar siempre navegando el mismo repertorio de gente, de personas y de historias, ¿no?
Mica, bueno, primero que yo si me subo a un auto que fue alimentado por GTA, quiero que me avisen, porque tipo, capaz me tomo el colectivo. Pero capaz tipo saco la sube y me voy en el 60. B, nada, esto de lo que vos estás hablando, ¿sería lo que muchas veces se menciona como inteligencia artificial generativa? Sí, una de las cosas que yo lo vengo estudiando es de los costados de copyright y derecho de autor, porque ¿qué pasa cuando los datos, estos que hablábamos que alimentan a estos sistemas, a mí me gusta a veces pensar los sistemas de inteligencia artificial como un sistema digestivo, ¿no? Como que entra algo, acá metería la frase de los Simpsons, entra cuchillo, salen las tripas, pero bueno, entran datos, salen cosas en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa cuando vos lo que usás como insumo son obras protegidas por derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial generativa, una de las cosas que yo venía estudiando son lo que se llaman GANs, que son una especie de arquitectura, no sé si lo estoy diciendo bien, Vani, vos corregime, pero donde hay dos redes neuronales que compiten entre sí de alguna forma, una para crear contenidos artificiales y la otra para alguna forma tratar de identificar qué es falso o no, de acuerdo a lo que aprendió sobre la distribución de probabilidad de los datos de entrada. Entonces, esa nueva red lo que hace es, de alguna forma, en este juego del gato y el ratón, aprende a distinguir contenidos falsos y verdaderos hasta que de repente es capaz de generar esta red generadora, valga el nombre, contenidos artificiales. Y esto es algo que lo empezamos a ver, que muchas veces empezamos a hablar del fenómeno de deepfakes, empezamos a hablar de un montón de temas de desinformación, pero pueden generar imágenes, pueden generar personajes, pueden generar canciones, pueden generar música, pueden generar un video de Putin dirigiéndose a los estadounidenses sobre las futuras elecciones. Entonces ahí es cuando empezamos a ver cómo los temas de inteligencia artificial, que hace un rato parecía algo, como decía Vani, de otro planeta, se aplican a nuestra sociedad y impactan directamente en nuestras sociedades democráticas. Y eso tiene que ver con algo que a veces te escucho o te leo decir, esos metahumans, ¿no? De justamente cómo también vamos a ir creando estos nuevos, no sé cómo decirlo, avatares, personajes, sustancias, ¿qué serían? Sí, podemos crear cualquier cosa con esto, porque es dependiendo del ingrediente que pongas, es lo que vas a sacar. Pero bueno, una de estas tecnologías, MetaHumans, de Unreal, lo que hace es generar, que acá también empezamos con el tema del futuro del trabajo, y es, bueno, toda esa gente que antes estaba creando estos personajes se va a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar con estos procesos de automatización, no? Pero de repente podemos crear humanos o personajes en minutos, pero mi pregunta sobre esto es, bueno, pero ¿qué tomamos como base para crear esto? O sea, ¿hubo diversidad, como vos decías, se incorporaron personas con capacidades diferentes? ¿O nos va a representar siempre el prototipo de cuerpos flacos, que es una problemática muy fuerte dentro de los videojuegos? Era eso, es decir, bueno, siempre vemos el mismo tipo de cuerpo, no hay una representación diversa en otros tipos de cuerpo, o en otras pieles, en otras etnicidades. Entonces, ahí vemos como este salto desde lo que vemos en la realidad del desarrollo de la inteligencia artificial también se traslada a este mundo digital. Y si empezamos a pensar que cada vez más vamos a vivir en un mundo de contenidos digitales, con todo el concepto, la buzzword ahora es el metaverso. Entonces, si vamos a vivir en este mundo digital con creaciones digitales, el hecho de que creo que para mí lo que no tenemos que hacer es trasladar las inequidades y la discriminación que ya existen en el mundo real. Total. Y Marina, vos pensás desde el lado de la academia, ¿no? De la reflexión, pero también de la producción. ¿Pensás que Argentina, el Cono Sur, digamos, Latinoamérica, tiene algo para decir en estos debates? Porque nosotros, nada, muchos de los que estamos acá escuchándolas a ustedes, están en la audiencia, también producen y generan para el exterior, ¿no? Pero en ocasiones, nada, qué sé yo, no sé, Mika te habla de Epic o te habla de Unreal, digamos, te parecen que es literalmente otro mundo. Digo, ¿vos creés que acá hay algo interesante o algo que se pueda decir desde esta región del mundo en estos debates? Yo creo que sí, y creo que de alguna manera este tipo, las voces que vengan de este lado, ¿no? Son como las que pueden llegar a producir un cambio, ¿no? No digo que sea un cambio rápido o fácil, ¿no? Pero nosotros, de alguna manera, no pertenecemos a digamos, el grupo de vamos a mirarlo desde el punto de vista de países, ¿no? No pertenecemos al grupo de países que genera la mayor cantidad de tecnología
de este estilo. ¿Sí? Entonces nosotros en ese sentido también somos una minoría. ¿Sí? Pues nuestro tipo, nuestra visión, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, de interactuar, de alguna manera también está poco representada en los productos que se hacen en el norte global, digamos, ¿no? Norte global chiquito, además. Entonces, me parece que es muy importante, siendo nosotros los que ofrecemos una cantidad muy grande de programadores y de diseñadores de software, ¿sí? Hacia el mundo, que podamos desde acá un poquito tratar de inculcar esta inquietud ética, digamos, ¿no? Esta inquietud de responsabilidad, de pensar, porque fue un poco lo que a mí me pasó cuando yo terminé mi doctorado, seguí publicando, trabajando, y un día me di cuenta que había un montón de gente que estaba utilizando los modelos diseñados para laboratorio, directamente meterlos en las redes sociales, haciendo experimentos de alguna manera con gente para obtener rédito propio. Y yo digo, pará, yo estoy siendo parte de esto, ¿no? Como investigadora, ¿no? Generando ese tipo de modelos de ciencia básica, si querés pensarlo. Entonces, bueno, pero como programador también, de alguna manera, ¿no? El hecho de programar ciertas cosas o usar o no usar distintas guías de buenas prácticas en relación a la diversidad, en relación a tratar de identificar esto que Tomás decía, ¿no? ¿Quién es ese usuario que yo tengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y a quién no estoy llegando? ¿No? Me parece que es importante que en países como los nuestros podamos empezar a moverle un poco la cabeza, ¿sí? a nuestros programadores, a nuestros diseñadores, a nuestros artistas, que son tan buenos y tan talentosos, que creo que desde acá pueden generar un movimiento importante, ¿no? Y Mica, ¿y vos pensás que este tipo de reflexiones o de pensamientos, estamos llegando al final de este panel, pero creo que esa asombro inicial de pensar que estamos hablando de inteligencia artificial, videojuegos y ética, se fue disipando, como que esperemos que ahora por lo menos digan, che, sí, tengo que hablar de estos temas, tengo que pensar estos temas, tiene que haber una reflexión en mi equipo de trabajo, en la gente con la que yo dialogo, en mi, no sé, en Discord, en Twitch, en donde sea que compartimos. ¿Vos sentís, Mica, que hay cada vez más interés por reflexionar sobre estas prácticas? ¿O seguimos desesperados queriendo hacer, teniendo la última tecnología, probando el último modelo y sin parar para pensar? Me parece que hay dos pulsiones contrarias, que por un lado lo que decía Vani, esto de es increíble cómo se pasó de esa concepción de soy solo un ingeniero o soy solo una persona que desarrolla esta tecnología o que piensa este modelo, a decir no, yo soy parte de este engranaje y tengo que pensar en los fines de cómo se va a emplear esta tecnología. Y también tenés la pulsión de llegar al mercado, o sea, porque desde lo legal no nos tenemos que olvidar que esto es algo que está súper desregulado. Entonces, la idea es muchas veces, bueno, lleguemos al mercado primero, salgamos con este producto que se instale y nos desentendemos de las consecuencias, ¿no? Esto está pasando mucho, vamos viendo después. Lo vamos viendo, claro, tal cual. Está pasando mucho con los temas que vos hablabas un poco de las cámaras y del reconocimiento facial, ¿no? Que es como hablar esto, bueno, se capturó a esta persona que se la estaba buscando hace años, pero también esas cámaras se están usando en protestas para ubicar gente que está ejerciendo su derecho legítimo de protesta, o también se están usando algoritmos que hacen saltos inferenciales o pasos, no sé, de repente hay gente con máscara y se usan técnicas generativas para tratar de reconstruir lo que está debajo de la máscara y, bueno, adivinar de alguna forma quién es esa persona y en base a eso hacer una imputación penal. Y acá volvemos a lo que decía Vani, de esto de que son modelos matemáticos y que la gente piensa que funcionan de forma eficiente y que funcionan de forma neutral, y de repente están insertos un montón de valores debajo de eso, ¿sí? Y hay muchos problemas, sobre todo en Estados Unidos, con algoritmos usados en los sistemas penales que enjuician o castigan mucho más fuertemente a las personas de color, ¿sí? Entonces, me parece que por un lado tenemos como esa pulsión, pero por otro lado hay toda una generación que está como repensando, y hay mucho interés en aprender sobre esto. Yo lo veo desde el lado, mira, más loco, pero los debates en Twitch, nunca me imaginé estar explicando en Twitch temas de derecho de autor o de propiedad intelectual. Y resulta que se armó un debate hermoso porque el algoritmo de Twitch captaba la música, entonces, bueno, ¿qué forma puedo usar o no música en Twitch?
y estos algoritmos de detección automática, cómo están cortando mi libertad de usar contenidos protegidos o no. Entonces creo que hay como el hecho de que la tecnología, como decía un poco Vani, ¿no? Que era antes algo súper de nicho, y hoy nos impacta desde tantos lugares a todos, que se ha tenido que volver una discusión obligada para todos. Entonces me parece que desde el lado de nosotros como usuarios, lo importante es tratar de aprender más y llegar a estos debates como más informados, ¿no? Porque la tecnología nos impacta y no nos podemos quedar afuera de esto. Espectacular. Creo que hemos logrado el modesto objetivo de por lo menos dejar a la gente con dudas, con preguntas, ¿no? Siempre lo lindo de los paneles como buen es filósofo. Claro, abrir más de lo que uno hacía. Nos falta el cafecito, la birrita después de esto. Yo si quieren invito a la birra para nosotros tres, no puedo a todos los que están atrás, pero podemos seguir charlando sobre esto. Chicas, si las quieren seguir, si quieren encontrar, si quieren verlas por ahí, a vos, Vanina, ¿dónde te pueden encontrar? Ay, no sé. En mi casa, no sé, síganme. No. Pero estás en LinkedIn, estás en Twitter. Estoy en LinkedIn, sí, estoy en LinkedIn, sí. Perfecto. Yo soy media básica con esas cosas, pero me buscan ahí y siempre reposteo cosas que tienen que ver con estos temas, así que hay cosas interesantes. Mirá que tipo el oficio del reposteador, si es como una especie de curaduría, está perfecto, ¿eh? Tipo, queremos eso. Así que está perfecto. Y vos, Mica, ¿cómo te encontramos? Abogamer. A mí me encuentran como Juis Galifrey en Twitter, porque soy Jubian, y como Vilcal en Instagram. Nada, es un placer, no quiero cerrar sin decir que para mí es un lujo enorme poder tener esta charla con ustedes dos, que son dos personas que súper admiro, así que me parece que es una conjunción increíble, filosofía y ciencia en esta charla, así que estoy súper agradecida a la gente de ADVA por dar este espacio para tener este tipo de charlas. Escúchame, y 2022, no, tenemos que hacerlo híbrido porque ya sabemos que lo virtual permite que mucha gente venga, pero yo te digo por las provincias, tipo como un recorrido así, distintos lugares, probando comida típica, tipo La Voz, y después hacemos estas discusiones, ¿les parece? Yo me anoto. Perfecto. Muchísimas gracias, sigan disfrutando de este encuentro y gracias de verdad por este tiempo. En momentos así pandémicos, cualquier ratito que tengan frente a la pantalla, sabemos que es un lujo y que nos puedan dar este tiempo, es muy valioso para nosotros. Así que muchas gracias y seguimos hablando en redes.
panel de la mano de Tomás, Mica y Vanina. Muchísimas gracias por traernos este contenido tan interesante y valioso para la comunidad. Y, por supuesto, queremos agradecerle una vez más a nuestra querida gente de Exola, que hace que este evento sea posible, siendo los sponsors principales, los sponsors Platinum del evento, y que ya vienen ayudándonos hace varios años con su presencia y hacen que estos juegos, la industria argentina y la industria latinoamericana crezca apoyando Tal cual. Muchísimas gracias, Exola, una vez más por hacer este evento posible. Y les queremos recordar que nos sigan en redes y así como otras charlas les estuvimos mencionando, pueden estar interactuando en vivo y en directo con oradoras y oradores y panelistas a través de nuestro canal de Discord. Así que los y las invitamos a seguirnos ahí a través de esa red también, para que puedan hacerle cualquier pregunta o cualquier duda que les haya llegado a quedar después de estas charlas. Claro, esto es online, pero es interactivo, muchachos. Así que nada, meterse en Discord a interactuar con todos. Y ahora sí, vamos a la siguiente charla, ¿sí? Desarrollo, concepto y metodología de diseño de héroes. Porque estos chicos, que son la gente de Game Station, hicieron el próximo juego, que es Heroes of Valhalla. Y nada, le metieron muy fuerte al desarrollo de esto. Así que vamos a la siguiente charla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! Buenas a todos, espero que estén disfrutando esta edición de EVA Digital. Bienvenidos a Desarrollo, Concepto, Metodología y Diseño de Héroes. En esta charla vamos a recorrer los procesos y herramientas que utilizamos en nuestro más reciente juego para la producción de personajes. Vamos a ver las necesidades que surgieron y cómo las abordamos para generar un pipeline de producción. Mi nombre es Felipe Núñez Jacina, trabajo como diseñador. Me acompaña Manuel Winocur, Product Owner y líder de desarrolladores, y Gustavo Carosi, líder de arte. Somos parte del equipo de desarrollo de Game Station, un estudio argentino dedicado al desarrollo de juegos mobile. Nuestra misión es crear juegos que entretienen, trascienden y nos enorgullecen. En Game Station hacemos juegos propios, lo que nos da mucha libertad de decisión sobre qué y cómo vamos a desarrollar nuestros productos. Y actualmente estamos trabajando en nuestro próximo lanzamiento, Heroes of Valhalla. Heroes of Valhalla es un juego para mobile de género Tower Defense con elementos de City Builder, en donde cada jugador desarrolla y defiende su propia aldea vikinga de oleadas enemigas. Cuando arrancó el proyecto, una de las primeras preguntas con las que nos encontramos como equipo fue ¿cómo se va a diferenciar este juego de nuestro título anterior? Game Station ya había lanzado un juego Tower Defense, el Grow Empire Rome, y si bien ambos tienen una base similar y comparten elementos, estábamos listos para empujar un poco más los límites de lo que habíamos logrado. Decidimos, para Heroes of Valhalla, el foco iba a estar en la figura de los héroes, de ahí el nombre. Queríamos que estos personajes jugaran un rol crucial en la defensa de la aldea, progresaran y se volvieran más poderosos, que pudieran ser controlados activamente por los jugadores, y que se pudieran coleccionar mediante un sistema de obtención aleatoria, tipo gacha. El hecho de querer hacer que sean coleccionables ya nos marcó la necesidad de tener un gran número de personajes y la problemática de balancear la cantidad de héroes con la cantidad de contenido único a desarrollar para que estos no se sintieran genéricos. Desde el área de diseño definimos ciertas características para los héroes para poder organizar un poco el contenido a desarrollar. Los héroes se dividen en diferentes clases de guerreros, cada una de estas con un perfil de batalla único. Soldados, arqueros, curanderos, tanques y berserkers. Por otro lado, se dividen por grado de rareza, que indica qué tan probable es adquirir un héroe y qué tan poderoso es. Y por último, todos los héroes tienen poderes que pueden ser activados durante el combate. Estos poderes se dividen por clase al igual que los héroes. Con las características de los héroes ya definidas, el siguiente paso era comenzar con el diseño y conceptualización de los personajes propiamente dichos. Heroes of Valhalla tiene una estética estilizada, pero con una beta de realismo, en donde nos apoyamos más en el periodo histórico de la edad vikinga que en la mitología, si bien tomamos elementos de esta. Al momento de diseñar a los héroes, investigamos sobre las distintas culturas y facciones nórdicas, así como también sobre pueblos vecinos o que históricamente hayan tenido contacto con los vikingos. Nuestra idea es poder representar a estos pueblos en los héroes. Al mismo tiempo, definimos la clase y rareza de cada héroe y lo cruzamos con las diferentes facciones a representar para ir generando el pool de personajes. Intentamos mantener siempre un balance en la cantidad de héroes de cada clase y rareza para que el pool quede variado. Acá es en donde entra el área de arte para encarar la conceptualización visual de cada héroe. Las características de cada héroe le sirven al artista como guía para elegir la contextura, atuendo e incluso el nivel de detalle de diseño. Por ejemplo, los héroes con grado de rareza más alto tienen más profundidad de detalle. Los diseños se presentan para validación y ajustes y luego pasan a modelado 3D y texturizado. Una vez terminadas las etapas de diseño y modelado, se pasa para hacer el rig y animación, de lo cual ahora Gus les va a contar más.
Hola, yo soy Gustavo Carossi y lo que voy a hablar es de lo que es animación y rigido de personajes. Nosotros queríamos que los personajes sean distintivos entre sí, por lo cual no nos limitamos a la hora de lo que es el diseño del personaje. Queríamos que tenga una silueta distintiva que para ser identificado fácilmente. Esto conlleva una mayor dificultad a lo que es a la hora de rigiar y animar a los personajes. Al tener una gran cantidad de animaciones para cada personaje, queríamos poder reutilizar animaciones entre los personajes para reducir la cantidad de tiempo que se requería animarlos. Una forma que teníamos para hacer esto es hacer retargeting de animaciones dentro de Unity. ¿Qué es retargeting de animaciones? Es reutilizar una misma animación entre distintos personajes. El tema de hacer esto es que si el personaje tiene algún bon extra que ya sea se usa para una capa o para el adorno que tenga el personaje, estos no se iban a poder animar y se tendría que hacer un sistema de física para poder animarlos. El tema de hacer esto es que es costoso para la performance, dado que va a haber varios personajes en pantalla. La otra forma que teníamos para poder solucionar esto es hacerlo dentro de lo que es el software donde se hacen las animaciones. Todos nuestros personajes tienen el mismo esqueleto base, el cual se ajusta al modelo como se requiera. Además también se le agregan distintos fonts, como dije antes, para las capas o para los pelos, etc. El hecho de que tengan el mismo esqueleto nos permite que se puedan transferir animaciones entre uno y otro, ya que todos los fonts que están presentes en el armature tienen la misma estructura, la misma nomenclatura, o sea, el mismo nombre. Por ejemplo, acá tenemos estos dos héroes. Están usando las mismas tres animaciones distintas entre los dos. Y como se pueden ver, los dos héroes son distintos entre sí. O sea, uno tiene piernas más largas, el otro tiene una espalda más ancha. Aún así, las animaciones se pueden usar entre esos dos héroes sin ningún problema. Ahora pasaré a mostrarles cómo sería el proceso de creación de un nuevo héroe en Heroes of Valhalla. Como podrán ver, nosotros usamos Blender tanto para el modelado como animaciones. Una vez que tenemos el personaje, debemos importar el armature de la clase. Para eso vamos a Pen y buscamos el archivo Blender del armature. Una cosa que hicimos fue separar en 5 armatures distintos para cada clase. De esta forma tenemos una mejor organización de las animaciones. En este caso, buscamos el Berserker. Una vez dentro del archivo Blend, buscamos el objeto Skeleton, que es el armature. Esto nos importa el armature con un conjunto de otros objetos que son usados para los bone shape. Y estos los podemos ocultar en una colección aparte. Una vez teniendo el armature, lo que hacemos es editarlo para que se ajuste al modelo. Una vez terminado esto, se hace el Weight Paint. Usualmente es un proceso extenso, pero para la demostración el Weight Paint automático ya nos da un resultado aceptable. Y con esto ya estaría el personaje con las animaciones base. Luego se podrán modificar de ser necesario. Todas las animaciones que vamos a exportar están asignadas en el No Linear Animation. Esto nos permite tener una mejor organización de qué animaciones se van a exportar. A la hora de exportar el personaje tenemos una cierta configuración. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en el Peg Animation es tener seteado el No Linear Strip. De esta forma todas las animaciones que estén en el No Linear Animation y estén activadas con el tilde van a ser exportadas. Otra de las cosas importantes es que en la solapa de Armature tenemos que tener Only Deform Bones. Esto nos permite exportar solamente los bones que tengan asignados como Deform, que son los que modifican el mesh, y no estén incluidos los de Control, que son usados para mover el Armature. Y con esto ya sería el proceso de animaciones. De ahí se pasa a la implementación, donde Windows comentará
más sobre ese proceso. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Manuel Benocur y voy a hablar de la parte de integración de los personajes de Heroes of Valhalla. Lo que identificamos durante las primeras fases del proyecto fueron que había muchos procesos repetitivos de integración asociados a los personajes que nosotros hacíamos en Unity y lo hacíamos una y otra vez en la medida que cambiaban las especificaciones técnicas o cambiaban cómo se comportaban los personajes. Desde asignar texturas, materiales, mucho trabajo de asignar eventos de animación para sincronizar las animaciones con lo que ocurre en el combate en el juego y configuración de scripts, entre otras cosas. Entonces, en cierto punto del proyecto decidimos invertir en herramientas sobre Unity para automatizar estos procesos repetitivos y así liberarnos mucho trabajo manual innecesario. Empezamos en una conversación con el departamento de arte con un acuerdo de nomenclatura. Todas las partes que hacen a la integración de los personajes tienen nombres acordados previamente. Acá vemos, en general usamos esta convención donde entre corchetes usamos el identificador del personaje que luego se relaciona con nuestro sistema de metadata. Texturas, animaciones, FBX, materiales, animator overrides, todos tienen un patrón de naming consistente y común que nos permitió fácilmente automatizar las relaciones entre estas partes. Decidimos además utilizar el sistema de metadata que nosotros ya habíamos implementado para el juego, basado en Google Sheets, de manera que es muy fácil habilitar la colaboración. Acá, por ejemplo, tenemos nuestra tabla de héroes, donde vemos en las dos primeras columnas cómo se relaciona el héroe con el personaje concreto, el modelo con sus animaciones y toda otra serie de información. Como ya además habíamos preparado las APIs para consumir en Unity, en el juego, esta información, utilizamos esas mismas APIs en los scripts de editor, que utilizan todo el mismo lenguaje y la misma base de código para cargar la metadata necesaria para integrar los personajes. Acá también un detalle del acuerdo de nomenclatura en animación. Todos los personajes tienen el mismo set de animaciones que luego se asigna a unos animator overrides que esencialmente aplican esas animaciones al animator común de todos los personajes. También es muy importante la nomenclatura de los huesos a la izquierda, porque algunos de estos huesos se toman referencias en el proceso de integración que luego se utilizan para asociar las armas que tienen los personajes y también para spawnear los efectos visuales asociados a los poderes. En la metadata del juego, además, creamos nueva metadata para los eventos de animación. Los eventos de animación son muy importantes porque el disparo del arco, cómo recarga, los ataques y además la ejecución de los poderes están sincronizadas mediante eventos de animación. En estos eventos de animación, el artista configura el número de frame en la animación en la cual se pone el evento y luego el sistema... las herramientas de editor automáticamente impactan estos eventos de animación sobre la animación importada del FBX. Acá un fragmento de cómo hacemos esto. Arriba de todo está la lectura mediante nuestras APIs de esta metadata, de cuáles son los eventos de animación asociados a una determinada animación para un determinado personaje y cuál es el frame correspondiente. Luego vemos abajo utilizamos las APIs de Model Importer, que son APIs de editor disponibles en Unity para modificar la configuración de importación de estas animaciones, porque si alguna vez trabajaron con eventos de animación saben que no se pueden agregar sobre un FBX, solo se agregan en importación y si no hay que duplicar las animaciones y crear nuevas animaciones de Unity para crear esos eventos. Entonces nosotros acá utilizamos las APIs de importación para agregar esos eventos en el paso de importación. Es importante notar acá que el tiempo del evento en Unity no se configura por frame, sino por un valor de 0 a 1, donde 1 es el tiempo total de la animación, así que tenemos que tomar los frames totales
de esa animación en cuestión y dividir el frame donde está el evento por los frames totales para obtener ese valor. La metadata de poderes de héroes también tiene los valores en frames y además agregamos aquí en cuál de esas posiciones preconfiguradas que están relacionadas a los huesos de la animación es que va a aparecer ese poder. Así también automáticamente podemos hacer que en determinados poderes el efecto visual aparezca sobre la mano del personaje o sobre la cabeza o sobre los pies, y eso también le dio mucha facilidad al equipo de arte de armarlos para que incluso esos efectos puedan seguir, ¿no? Ciertas animaciones. Además, en el caso de cada poder hay un evento de animación para cuando aparece el efecto visual y otro evento para cuando efectivamente se aplica el efecto del poder, y esos, como verán, no siempre coinciden. Acá tenemos un ejemplo del poder del boli. Vemos como la herramienta de importación asignó esos dos eventos de animación que quedaron separados y luego el resultado, ahí el personaje lanza, se ve que aparece el efecto que carga en el arco y luego se dispara en un frame más adelante. Y el uso de este sistema nos permitió mucha precisión en cómo se ven y se aplican los efectos, y al mismo tiempo nada de esto no hay ningún trabajo manual sobre Unity. ¿Sí? Este sistema está estandarizado, son siempre los mismos eventos de animación para todos los poderes, para todos los héroes. Entonces no hay que hacer ningún trabajo manual para que esto funcione en todos los casos, salvo si por la definición del efecto visual en sí. Otro objetivo importante de las herramientas de integración era disminuir el error humano, ¿no? En toda esta cantidad de assets, toda esta cantidad de eventos, hay muchas chances de que un typo, alguna cosita fuera del lugar nos desarme todo el esquema y nos deje un error a veces difícil de encontrar. Entonces lo que hicimos fue que las herramientas de importación generen estos reportes, como el que ven acá a la izquierda, con mucho detalle paso a paso de que vaya encontrando todo en su lugar. Los overrides, las texturas, los materiales, las animaciones. Y por ejemplo acá podemos ver en el paso de creación de los prefabs iniciales de personaje cómo es muy fácil identificar, por ejemplo, que nos falta un FBX y cuál es. Y podemos constatar a la derecha que en nuestra lista de personajes nos hemos olvidado del número 30, el tanque Red Face. Y estos reportes nos permiten en procesos batch muy grandes, donde se integran un montón de assets, fácilmente identificar dónde cometimos el error. Finalmente, lo que hace también la herramienta de importación es armar los prefabs y ya prepararlos para que estén lo más cerca de lo que nos necesitamos para ser utilizados en el juego. Por ejemplo, en el script que se ve a la derecha tomamos referencias de estos bones que sabemos que vamos a querer usar después sea para las armas o para los efectos visuales. Agregamos también los scripts asociados a si son enemigos o si son héroes, porque los personajes pueden ser enemigos, héroes, jefes o ambos, o cumplir múltiples roles en el juego. Entonces ya generamos variantes, como se ve a la izquierda, de estos personajes para los distintos roles. En los roles de enemigo ya se les asocian las armas con las que van a aparecer, mientras que en el caso de los héroes es más dinámico. Y sus características también de navegación, de pathfinding, también en scripts que agregamos, y ya quedan lo más preparados posibles con su animator, con todas sus características, para que puedan ser directamente utilizados en el juego sin ningún paso adicional. Desde que implementamos estas herramientas, no solo detectamos que salvamos mucho tiempo, sino que además también nos sirvió como excusa para estandarizar todos los assets, para ordenarlos mejor, para tener nuestra propia metadata donde fácilmente podemos corregir errores, compartir correcciones, y además quitamos la responsabilidad de los programadores de estar interactuando con Unity para poner los personajes en el juego, y hoy fácilmente utilizando las herramientas cualquier miembro del equipo puede poner personajes que ya están listos y funcionan directamente en el juego sin necesidad de edición adicional. Así que eso es todo de mi parte. Gracias a esta inversión en herramientas y la creación de un pipeline en donde se automatizan las integraciones entre distintos departamentos, pudimos delegar la integración de contenido a distintos miembros del equipo.
liberando recursos, disminuyendo la probabilidad de error humano y agilizando el proceso en general. Y con esto concluimos la charla. Muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos a estar disponibles para responder preguntas si las hubiera. Welcome to Xsola, accelerating game commerce globally. We gave you the building blocks to go from being an unknown player to taking your place among the biggest games on the planet. Now let's see what we mean by acceleration. How do you like your new digs? Xsola's pay station lets you accept payments securely in almost every currency. With Xsola, people around the world are buzzing about your game.
Bienvenidos nuevamente al piso de EVA 2021. Muchísimas gracias a los chicos de Game Station que estuvieron dando esta charla de cómo desarrollaron un héroe en Heroes of Valhalla. Y bueno, nuevamente mil gracias. No se olviden de conectarse en redes. Ellos van a estar respondiendo todas sus preguntas y todos los demás speakers van a estar respondiendo todas sus preguntas a través del Discord de ADVA. Así que la distancia no corte la interactividad. Así que sigamos ahí hablando, diciendo cosas, estando de acuerdo o no, preguntando, etc. Siguiente charla. Siguiente charla, ahora vamos a contar con un panel súper interesante que la verdad me da mucha felicidad que esté siendo parte de la EVA. Va a estar moderado por Jimena Verónica, que es parte del equipo de Pressover. Y como ya les contamos, Pressover va a estar transmitiendo exclusivamente a través de su canal de Twitch. Y a su vez estamos colaborando con influencers, 6 influencers que van a estar también transmitiendo la transmisión, valga la redundancia, perfecto. Sí, de la EVA 2021. Vamos a contar con la colaboración de Carolo Vázquez, Ariel Gergot, Elun Becant, Taller, Cronopia y Omeis a través de sus canales. Así que también si quieren seguirlos y bueno, estar en contacto con ellos es Pispiar la qué está pasando ahí. Sí. Y bueno, uno de ellos, de los streamers que están participando, va a estar en este panel que se viene ahora. Así que nada, vamos a verlo. Carolo Vázquez, así que nos van a contar un poquito de qué se trata esto de ser comunicadoras y trabajar en prensa en tanto en medios pequeños, medianos y grandes en la industria de videojuegos y la diversidad o la falta de en esta industria. Spoilers. Bueno, vamos a verlo entonces. A la próxima charla. Dale. Mi nombre es Jimena Verónica, yo actualmente soy editora de Pressover, también he trabajado en revista Replay y revista Coliseo y bueno, en este caso me toca el privilegio de poder entrevistar a todas estas chicas que ven en pantalla, que forman una parte muy importante en cuanto a representación como comunicadoras en el ámbito de los videojuegos en distintos sectores de la industria, así que les doy la bienvenida. Ellas se van a presentar. Primero tenemos arriba a la izquierda a Carolo Vázquez. Hola Carolo, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a todas que estamos acá participando, gracias a la gente que está del otro lado. Y sí, como contabas, creo que formo parte de este grupo de chicas que día a día trabajamos e intentamos que cada vez haya más inclusión dentro de lo que es el mundo femenino en tecnología y también en el gaming, obvio. Muy bien. Bueno, Carolo, ¿nos querés contar un poquito qué es lo que haces, más o menos? Bueno, yo salí de todo esto como creativa publicitaria, trabajando en agencia de publicidad como creativa, redactora. Jugaba mucho FIFA y a partir de ahí me picó el bichito de la curiosidad de por qué no había mujeres creando contenido de FIFA cuando vos buscabas videos en YouTube o lo que sea. Y a partir de ahí me di cuenta que el poco contenido que había, de hecho, era bastante machista, ¿no? Era como todo lo contrario al invitar a mujeres a participar, generaban como esos mensajes más de odio o de burla hacia las mujeres. Y se me ocurrió, conociendo un poco cómo venía el mundo de los contenidos digitales, porque en eso trabajaba, crear mi propio canal de YouTube en aquel momento, jugando al FIFA. Y para proponer un contenido distinto, pensé que por ahí era buena idea entrevistar a jugadoras de fútbol femenino, que en aquel momento el tema del fútbol femenino estaba como muy en auge, porque se estaba también luchando por la profesionalización. Yo tengo muchas amigas que juegan en distintos equipos y me pareció como una linda manera de como aliar luchas de alguna manera y empezar a crear ese tipo de contenidos, y por suerte funcionó muy bien. A partir de ahí pude empezar a hacerme como un lugar en la escena y empezar a trabajar de esto. Se me abrieron puertas como creadora de contenido para FIFA oficial para EA, de trabajar en un programa de televisión también sobre gaming, de ser caster de FIFA, así que hoy en día, por suerte, a nivel laboral eso se amplió mucho y es muy lindo también ver cómo cada vez se va como abriendo ese espacio para que más chicas puedan trabajar de esto, ¿no? No solo en FIFA, sino también en otros juegos. Por suerte. Además también particularmente creo que el área que está relacionado a FIFA y todo lo que de alguna manera está vinculado al fútbol, lamentablemente es el que está más enquistado el tema de los varones y el machismo, así que nada, muy valiente de tu parte y te apoyo un montón en la elección. Espero que puedas seguir avanzando. Yo creo que en cierta forma sos muy vanguardista en lo que estás haciendo y por eso es muy importante tu rol en este momento.
Bueno, vamos a pasar ahora a Chere. Hola Chere, ¿te querés presentar y contar qué es lo que haces? Hola Jimé, hola chicas. Primero gracias por invitarme a participar, la verdad que es un honor estar con todas ustedes. Yo me llamo Constanza Benedetto, en redes y como apodo me conocen como Chere Soy Chere, y yo soy columnista de Cultura Geek, panelista y también soy escritora y reviewer de videojuegos. Yo arranqué hace 2 años a trabajar con Cultura Geek, la verdad que fue mi primera experiencia en un medio de videojuegos. Yo soy de Río Cuarto, es una ciudad muy chiquitita. Acá casi que no existe lo que es periodismo especializado, olvídense. Mi experiencia anterior con estas cosas ha sido organizadora de eventos, de derivados de Comic Con y esas cuestiones acá bien locales. Pero bueno, videojuegos desde niña que los juego, así que era el tema de meterme en videojuegos, periodismo de videojuegos, era una puerta que realmente tenía muchas ganas de tocar, pero no sabía dónde estaba. Así que, por suerte, por amigos en común, lo conozco a Kelfo, que es uno de mis compañeros de Cultura Geek. Él me invita y bueno, hace ya 2 años que estoy trabajando con los chicos, arranqué desde la redacción y de a poquito fui teniendo un espacio un poco más habitual dentro de la revista y el trabajo que hacemos todos los días. Así que súper, súper contenta y muy contenta de estar acá con la posibilidad de contar también distintas historias dentro del periodismo y dentro de los videojuegos, que es tan importante siempre escuchar. Totalmente, totalmente bueno. Y bienvenida, gracias por venir a acompañarnos. Bueno, tenemos, yo les voy diciendo por cómo las veo en la pantalla, que no significa de cómo se vean ustedes. La veo a Ahmed. Agus, contanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bueno, hola a todas, hola a todos los que nos estén mirando. Muchas gracias por la invitación. Yo soy periodista especializada en videojuegos hace 6 años ya. Arranqué en lo que es periodismo de tecnología, más específicamente. Después me abogué un poco a lo que era más específico de videojuegos. Yo soy gamer de toda la vida, pero la realidad es que en el periodismo de videojuegos me inició alguien más. Fue como, bueno, ¿no te gustaría escribir re bien? ¿No querés venir a un evento? Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Un poco me animé. Y aquí estoy, 6 años después, la verdad que súper contenta. Actualmente tengo un podcast, Bitácora Geek, y también soy periodista freelance, sigo escribiendo reviews también de tecnología, es como que ese rubro no lo abandoné. Súper contenta de que ya seamos tantas mujeres acá y un poco encarando para esos lares. Así es. Todavía no suficientes, igual, para mi gusto. No es suficiente, pero estamos proyectando para que seamos más. Somos más que antes, eso es lo más importante. Gracias, Agus. Y bueno, y aquí a mi derecha la tenemos a Steph Zuccarelli. Hola Steph, bienvenida. Contanos un poco qué haces, quién sos. Hola, ¿qué tal? Hola, chicas. Me quedé pensando en lo que decía Agus, como qué bien que seamos tantas, y puede parecer gracioso, somos 5 y creo que es lo que... Pero es un gran número, de hecho, por más que parezca que no lo es. Yo soy periodista, me especializo en videojuegos. Empecé mi carrera trabajando en medios tradicionales y siempre empujando como la agenda de tenemos que pensar en los videojuegos como un objeto cultural, como un lenguaje alternativo, como un lenguaje joven inclusive. Que eso es algo que se experimentó mucho, que por lo menos los medios tradicionales lo descubrieron. Te podría decir ahora en tiempos de pandemia que hay una industria muy importante y multimillonaria de una manera mucho más integral. Pero sí fue más o menos una batalla de, digamos, unos 8 o 10 años de estar trabajando, colaborando, digamos, colaboré con diarios como Página 12, La Nación, Rolling Stone, Infobae, siempre como intentando poner el punto sobre la I y decir, ok, empecemos a pensar en los videojuegos como una producción de industria cultural y un reflejo de lo que nos está pasando a todos. No tanto como el chaboncito se gastó millones de pesos para jugar al FIFA. No, ya está, ya pasó eso. No tendría que haber estado, pero pasó y ya lo podemos dejar atrás. Siempre me pareció inaceptable que hubiesen cosas como vamos a levantar que el Fortnite posee a un periodista en el aire. Oh, sí.
Me acuerdo de esa nota. Fue, pero increíble. Para colmo no fue hace tanto tiempo, fue en el 2019. Sí. O principios del 2019, si no me equivoco. Y es terrible pensar que hay una percepción de eso, pero también está buenísimo saber que hay un montón de comunicadoras, productoras de contenido y periodistas que también luchan para, nada, probar que los videojuegos son un asunto de importancia cultural y que también el rol de la mujer es una perspectiva que amplía muchísimo las voces y las maneras de poder interpretar este objeto cultural. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho que justo hayas quedado para el cierre de las presentaciones porque también eso me abre la puerta a seguir hablando un poco más sobre la industria y sobre lo que esperamos nosotras también, que en lo que queremos que se convierta esta industria, hacia dónde apuntamos con lo que hacemos. Y por eso les quería consultar a cada una de ustedes qué pensaban, cuáles consideran que son las temáticas fundamentales que se deben trabajar en los medios para generar igualdad de género, ya sea que el videojuego o los medios o la industria esté generando esa igualdad, como que lo esté haciendo de manera secundaria, pero para que esté incluido en el mensaje que está transmitiendo. No sé si alguna tiene una idea y quiere arrancar a decirme. Bueno, si quieren arranco. Me parece que por el lado de los medios es importante, que me parece que esto tuvo diferentes etapas. Sabemos que la cuarentena también creció un montón y creo que como mujeres y todas las mujeres van a entender cuando hablo un poco de esta revictimización que a veces hacen ciertos medios, ¿no? Este espacio cuando le damos espacio a las mujeres va a ser solamente para que hablen de cómo las acosan en determinado juego o cómo se tienen que poner un nick neutro para que no las insulten cuando juegan, o siempre para hablar como de ese lado de víctima, que es real porque existe, porque es una realidad que nos atraviesa a todas, pero también me parece que si queremos cortar con eso, también está bueno por parte de los medios en darle voz a las mujeres de la misma manera que se le da voz a los hombres para simplemente contar la review de un juego, contar noticias sobre tecnología, hablar sobre determinado tema, ser entrevistadora. Entonces, por ahí yo creo que va al lado de los medios y hacia dónde los medios tienen que apuntar. Me parece re bien la pregunta que se suele hacer cuando a alguna chica de este rubro le hacen una entrevista de qué se siente ser mujer en este espacio, pero después me parece que se trata justamente de mostrar esta igualdad en cuestión de aptitudes y cualidades que tenemos a la hora de laburar. Eso por el lado de los medios. Después yo creo que en cuanto a videojuegos y demás, siempre lo más importante es la representación y que haya una diversidad en esa representación, ya sea en los personajes de un videojuego, en los creadores de contenido sobre un videojuego, en los desarrolladores o personas que trabajan en la empresa que creó ese videojuego. Totalmente de acuerdo. Además que es lo mismo que por extensión también sucede con las personas que forman parte de la comunidad LGBT+, ¿no? Es como que se las incluye solamente para hablar de videojuegos LGBT+, y para hablar solamente de temáticas que tengan que ver con eso, o cuando se las incluye como personajes en videojuegos, parece que su única problemática o la única razón de su vida es pertenecer a la comunidad, cuando tienen sus gustos, sus pasatiempos, sus cosas, sus objetivos, sus metas. Hay mucho más que va detrás de eso, ¿no? Pero bueno, sí, ahí también estamos hablando de las personas que están guionando detrás y que generalmente son varones, y ahí está donde también tienen que estar las mujeres, ¿no? Escribiendo. Es que en parte sí, parece que te invitan porque necesitamos la perspectiva femenina, porque es el Día de la Mujer, porque, ay, mirá cuántos personajes femeninos hay de pronto en este juego, entonces invitemos a una mujer porque así le damos más valor a lo que está pasando. Y no, o sea, justamente si estamos buscando igualdades porque mi voz tiene el mismo poder o mi opinión también vale tanto como la tuya y no por el simple hecho de ser mujer. ¿Puedo dar una perspectiva diferente? Sí, como cualquier otro. Tengo experiencias diferentes, vivencias diferentes frente a lo que es videojuegos, entonces sí puedo dar una voz distinta, pero no por el simple hecho de ser mujer. Más allá del 8 de marzo, digamos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Siempre digo que para trabajar en medios, por lo menos cuando te especializas en videojuegos, hay como 3 mitos que hay que derrumbar siempre cuando hablamos un poquito, inclusive de techo de cristal,
Primero es porque sos mujer, después es porque sos periodista y después porque videojuegos. Como no podés ganar jamás y siempre tenés que tener una tarjeta de presentación de, bueno, esto se analiza así, estas son mis razones por las cuales yo estoy en este rubro, y si soy mujer, no sé, porque cayó así. Esta es mi identidad de género. Pero sí coincido con el tema, mucho con lo que decían, con lo que dicen todas las chicas. En IP Noticias habíamos sacado un informe, ¿no? Que hablaba acerca de esto de, queríamos plantear bien la perspectiva de qué es ser streamer, y habíamos planteado el título de quiero ser mujer streamer y la palabra mujer tachada, porque en realidad el punto era, estas son mujeres que están trabajando de esto y que lamentablemente no es una cuestión de autodiscriminación y que uno va a contar sus experiencias negativas o positivas porque es mujer y quiere, digamos, agarrarse de ese tag o de esa temática, sino que lamentablemente sí, es real, hay un foco y hay una recurrencia de hechos muchas veces muy violentos con respecto a lo que es el género y la identidad de género en particular. Es por eso que preguntas como, siempre animo a compañeros, colegas, creo que a ustedes seguramente también les pasó, cuando alguien te dice, ¿y a vos como mujer? No como profesional, como periodista, como especializado, como locutor. Claro, vos como mujer, ¿qué opinás de lo que pasó en el último capítulo de Game of Thrones, ponele? Y es como, no sé, no me levanto a la mañana y digo, tengo vagina, tengo que opinar cosas, es por Sobre esto. vagina. No, Es que tampoco es necesario identificarse como mujer como para tener una perspectiva lógica de determinada situación. O sea, si un juego o un personaje o lo que sea, hay una situación machista en un video, en un juego, lo que vos quieras. No es necesario que lo comente una mujer desde su lado de mujer, lo puede comentar un hombre desde su lado de hombre. O sea, claro, puedes empatizar también, Claro. ¿viste? De construir, de empatizar, preguntarle a tu hermano, a tu tía, a tu cuñado, a la persona que te vende chauchas, no sé, alguna mujer se tiene que conocer. Creo que hay a veces que se malinterpreta el esto de dar participación con lavarse las manos por miedo. Eso también creo que es algo muy importante. Está bueno participar, hay que confundirse y hay que aprender. Mientras uno no le haga daño a nadie, claramente, ¿no? Pero, digamos, esto, nuestro cupo, el tener perspectiva de género no es solamente de parte de las mujeres, sino de que lo construyamos entre todos. Sí, creo que la perspectiva de género es algo que nos atraviesa independientemente del género. Creo que es más bien una posición frente a los contenidos que creamos. Más allá de hablemos de tal cosa, hablemos de tal otra, como decían las chicas. Creo que es una forma de tratar los contenidos, una forma de crear los contenidos y de pensarlos. Recién Carol lo decía, lo que había dentro del mundo del FIFA era un contenido bastante machista cuando lo creaban mujeres. Entonces esto de decir, bueno, no, hay como también un doble desafío. Primero de construirse uno para después poder crear contenidos que aporten a la diversidad y que aporten a que se escuchen las voces. Y creo que desde machistas de la cuna somos todos. Y esto, a ver, hay un montón de cosas. Yo creo que hay etapas porque pasamos todos en este proceso de aprender a ver la vida con perspectiva de género. Es decir, y más las chicas que hemos estado en este ambiente que por ahí se te cuestiona, jugás, ¿qué juego jugás? Y este juego, entonces, no, vos jugás Sims no es un juego real. Entonces, uno tiene que aprender de uno y decir, ok, bueno, yo tengo el setup rosa y lo que sea, pero no es que no soy como otras chicas o qué sé yo. Hay como mucho trabajo desde desinternalizar la misoginia propia y después llevarlo al campo de juego. Es decir, me paro frente a esta nota de la forma lo más deconstruida posible para que el mensaje que yo doy sume y no reste. Totalmente. En síntesis, yo creo que tiene que ver con un rol que se divide en partes, ¿no? Por un lado, es el concientizar dentro de los lugares en los que trabajamos y a veces ese lugar es cansador. Yo personalmente a veces lo siento cansador, a veces me dan ganas de tirar todo a la miércoles porque es hablar y hablar y hablar y tener paciencia hasta que la gente termina entendiendo por qué estás insistiendo tanto con que se te escuche más lo que tenés para decir, las opiniones que tenés para dar.
Hablar desde la queja también, que es, o sea, como comunicadoras es esto de cuestionar el mensaje de un videojuego y lo que pasó en la industria y lo que pasó en este desarrollo, que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué siempre marcando esto? Pero si no lo marcás, entonces nunca va a cambiar. Y en tercer lugar también el mensaje para otras mujeres, ¿no? Esto de, están estas personas, pero también estoy yo, y yo también te voy a poder acompañar o yo también te voy a poder entender. Entonces yo lo interpreto de esa manera. Para mí esas son las que yo siento como mis responsabilidades a veces. Y igual que dice Chere, cosas que también uno va deconstruyendo de a poco, porque nadie nace sabiendo todo. Sabes que vos ahora dijiste lo de rol de comunicadora y me parece que justamente eso es un poco la clave, ¿no? No todo el mundo puede redactar, no todo el mundo puede castear, no todo el mundo, cada uno tiene diferentes especializaciones. Hay veces que lamentablemente está como un poco bastardeado el hecho de el rubro de la comunicación y el marketing. A veces parece, bueno, contrato a esta persona que sabe un poquito de videojuegos y levanto algo y así llegamos a donde llegamos, ¿no? Claro. Pero creo que el ser vocal, como vos dijiste, Jimé, el poder compartir muchísimas experiencias con compañeras, creo que va abriendo un montón de puertas. Yo soy parte de la comunidad de Women in Games Argentina y es increíble cómo cuando empezamos a compartir ciertas situaciones que nos pasan, se empiezan a abrir puertas de, che, a mí también me pasó. O yo nunca quise decir que me pasaba esto porque pensé que era la única. Y hay momentos como muy emocionantes, no las palabras, sino que te conmociona el hecho de ver tantas mujeres pasando por los mismos conflictos una y otra vez en el lapso de 20 años, por ejemplo. Que vos decís, algo tiene que cambiar. Y ahí estamos nosotras como comunicadoras dándole voz y también hablando acerca de, ok, esto es lo que está pasando. No sé si hace falta que sea siempre una denuncia, pero por lo menos ponerlo sobre la mesa, es decir, está pasando esto. Tal cual. Hablemoslo. Exacto. Es que eso pasó mucho tiempo, o sea, yo mi primer evento lo cubrí y estaba yo sola, o sea, era la única mujer. Fui con la expectativa de cruzarme, como en tecnología suele haber un par más de mujeres, quizás medios más grandes. Fui con esa expectativa y no me crucé ni una sola mujer. Es más, en la entrada pensaron que era promotora, no que era periodista. Obvio, claro. Entonces, fue como bastante chocante. Yo había tenido igual medio una situación en el medio de los videojuegos, nunca más jugué juegos online. Ese tipo de situaciones, o sea, está bien que las presentemos como mujeres, obviamente en modo de denuncia, de decir, pasa, a mí me pasó, le doy voz, que no te pase lo mismo, no tengas miedo, yo ya lo superé, poner o bueno, yo te acompaño, vamos juntos a jugar videojuegos online. De ese lado está bien que portemos la voz, pero también es un poco más allá, ir un poco más allá, no siempre que sea el modo de denuncia, o sea, que nos, digamos, pararnos ante la cámara o ante el teclado y decir, no, tengo toda esta experiencia y sufrí un montón y no puede ser que siga pasando esto y qué sé yo. O sea, sí, pero acompañen ese movimiento y a todos los que estén en Twitter, todos los que estén en Facebook, en cualquier red social, es como, bueno, evitemos, si pasa esto, evitemos que pase esto. Y yo noto que ahora hay un montón de periodistas mujeres, o sea, así como Carolo empezó con el FIFA y fue la imagen del FIFA, digamos, como representación femenina, es como, necesitamos eso, o sea, más lugar desde el profesional sin ningunear de, necesitas la credencial de gamer. Claro. Para hablar de videojuegos porque sos mujer y no, ¿qué jugás? O sea, como bien dijo Chere, teníamos esa cosa de... Yo cuando decía que soy gamer me preguntaban, bueno, ¿jugamos al FIFA? Y es como, no, yo no juego FIFA. Claro. No sé, soy malísima. Si querés jugamos, me divierto un montón, pero no me pongas en competitiva porque, ¿para qué? O sea, no es mi estilo de juego tampoco. Y creo que es un poco salir de eso. O sea, bien dijeron que el machismo hay que ir sacándolo de a poquito. Y justamente empezando desde la base, como bien dijiste, bueno, comentémosle a nuestros colegas cómo dar otra perspectiva y empezar de a poquito. También me ha pasado, o sea, yo noto un cambio rotundo. He recibido gacetillas del Día del Gamer que era panel todo hombres. Y yo decía, ¿dónde? O sea, estoy acá. O sea, me tenés en tu lista de mails. Por lo menos una cara femenina, una. No te pido más que eso.
Y nada, y noto como eso de a poquito va cambiando en ciertas marcas, otras todavía se quedaron medio atrás en eso. Pero la idea es esa, o sea, a través de la voz y la comunicación que de a poquito vayan entendiendo que también tenemos que tener presencia, nosotros y toda la comunidad en general como iguales. Lógico. Pasa que también me parece que de un tiempo a esta parte se ha entendido un poco más que no somos minoría. No es raro encontrar una mujer gamer. Somos 40% más o menos de la comunidad que está jugando. Entonces, creo que... Uy, se cortó un poquito. Sí, se le cayó la conexión. Cher, ¿estás ahí? Pero se escuchan más femeninas porque se ven jugadoras femeninas. Epa. ¿Ahí está? Sí, se cortó un cachetito, pero seguí, ya está. Bien, no, lo que decía es que no es que somos más, sino que se ven más jugadoras femeninas. No somos un pequeño porcentaje o algo atípico o algo que no se ve. Hay periodistas de videojuegos mujeres porque hay muchas gamers, hay un montón de chicas. Sí, mundialmente ahora es el 47%, que vos mencionabas el 40%, ahora subió a 47%, o sea, casi la somos mitad. prácticamente la mitad. Es que creo que también durante mucho tiempo fue invisibilizar, porque muchas jugamos también desde hace mucho tiempo, hay mujeres gamers desde hace mucho tiempo, solamente que antes estaba como instalada esta idea de, a las mujeres no les gusta jugar videojuegos, vayan a jugar a las muñecas. Supongo que les ha pasado a ustedes, de que te dicen, ay, no, que sos un pibito. A mí en el secundario me pasó eso. O sea, decían, ay, sos uno de nosotros, ¿viste? Como diciendo... También... Claro, a mí no me querían comprar consolas, o sea, yo no, es como que no, ¿cómo vas a comprar? Eso es para nenes. Entonces, como que la consola que tuve fue una Play 1 porque mi viejo también quería jugar. Claro. Y de rebote. Después, no, ¿cómo va a gastar plata en eso? Sí. ¿Saben que me hace acordar muchísimo a en el segundo sexo de Simone de Beauvoir? Ella empieza haciendo un raconto acerca de cómo ella se definía como mujer y en el rubro, digamos, que estaba, y justamente hablaba de lo que decía Agus, esto de pronto viene un hombre y te reconoce como un igual porque sos parecido a un hombre. Como que la definición siempre es a partir de un hombre, en el caso que el ejemplo que pone ella es un hombre blanco, vos sos parecido a. No claro. Que vos sos una mujer, sos una entidad completamente aparte, sino que siempre estás en referencia a la comparación de alguien. En referencia, no sé, un estudio de marketing en referencia de mujeres comparados a varones. Y quizás eso de empezar a agarrar diferentes identidades, como diferentes identidades, sin la comparativa de la presunción de la existencia de otro género, creo que es lo que no solamente como medios hace mejor, digamos, una cobertura, sino que también desde las narrativas mismas que se plantean harían como cosas experimentales, si quieres decirlo así, mucho más interesantes, mucho más abiertas. Inclusive creo que las experiencias en donde no tenés un personaje con un género definido, pensemos en el Journey, por ejemplo, te abre la cabeza y en ningún momento estás pensando si el protagonista es hombre, mujer, un alien, no importa, es intrascendente. Tal cual. Creo que ese etiquetado es algo que es muy importante que vayamos sacando también. Además, esa comparación también genera algo negativo. Yo soy la primera en pasar al frente y decir la verdad. A mí me encantaba que mi grupo de amigos varones me dijera que yo era una más de ellos. Y eso era como que me hacía sentir súper especial. Y no sé, bueno, con los años eso fue cambiando. Muchas gracias justamente a lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo está cambiando un poco la narrativa y empecé a entender lo equivocada que estaba. Y todavía veo mujeres que es como que defienden esa cosa. Y yo no me puedo enojar con ellas, la verdad, porque es como que las veo y entiendo y digo, en algún momento capaz te vas a dar cuenta que no es así. Pero bueno, esas son las cosas también, cómo afectan negativamente a nuestras cabezas, ¿no? Y después es ese afán constante de pertenecer al género superior como si fuera tal cosa, cuando en realidad, como decís vos, ni siquiera tendría que importar el género ni hacernos esa pregunta, ¿no? Tendría que ser algo pura y exclusivamente de UNE, digamos. Sí, completamente. Es un tema de construcción de identidad
también de identidad, que no solamente, si lo pensamos en un modo binario, no solamente de una mujer, sino el reconstruir el rol de un hombre, como son los hombres cis ahora, por ejemplo. Porque todavía hay una perspectiva marcada que juega muy en contra de, inclusive, la salud mental de todos. Muchos estereotipos, muchas maneras de, cuando hablamos de videojuegos, muchas maneras de que tenés que reaccionar, o cosas que tenés que responder si sos streamer hombre o si sos streamer mujer. Todas esas cosas son cosas que terminan siendo muy nefastas y terminan haciendo que la producción alrededor de los videojuegos termine siendo como una espiral hacia la nada misma. Que nada, me gustaría ver desde mi rol, digamos, de espectadora, como periodista, ver que en el futuro nuevas generaciones puedan encontrar narrativas más atractivas y que este problema se haya superado, por lo menos un poquito, en cierta instancia. Espero que sí. Yo creo que de a poco va cambiando. Yo ya lo estoy viendo un poco. Así que hay que tener fe. Bueno, justamente en esta línea, ¿no? Ya un poco hablando de las narrativas, pero capaz más de los espacios, no sé si físicos, porque ahora con la cuestión pandémica tan físicos no son, pero los espacios que se comparten entre equipos o con las personas con las que compartimos estas áreas, ya sea de comunicación, en tanto equipo o en tanto gente que es colega. ¿Qué ideas tienen respecto a cómo se podrían generar espacios más igualitarios en este sentido? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza en ese sentido? Yendo a buscar a gente distinta. Creo que estamos en un contexto donde quizás todavía hace falta un empujoncito bien a propósito, ¿no? Por ahí se discute mucho el tema del cupo, que el cupo sí, que el cupo no, y la realidad es que, y lo charlábamos hace un ratito, cuando vos sos mujer, cuando vos también tenés otra identidad, cuando sos no binario, cuando sos trans, como que la mujer no está puesta en el mismo lugar donde se pone cuando vamos a hablar de contratar nombre. Es como que si vos tenés otra identidad de género, o si sos mujer, o lo que sea, pareciera que tenés que ser excelente para hacer el mérito de entrar en cierto lugar. Y para mí, por eso, hoy en día, me parece que es necesario forzar un poquito más que haya diversidad adentro. Ir a hacer una búsqueda activa, decir, bueno, a ver, tenemos un panel, tenemos un staff de 10 hombres, ¿okay? Que haya 10 mujeres, que haya 5 mujeres, que haya vayamos a buscar, abramos una búsqueda que sea exclusiva para mujeres. O tenemos 15 personas, todas homosexuales. Vamos a buscar a alguien que sea del colectivo LGBT, porque me parece que mientras más busquemos la pluralización, más la vamos a lograr. Y más vamos a ir rompiendo con esos tabúes de que la vara tiene que estar igual para todos, porque todos respondemos de la misma forma. El género no es una condicionante para ser profesional, la orientación sexual no es una condicionante para ser profesional, y los prejuicios sí son condicionantes para entrar o no entrar a trabajar en un medio. Entonces, forzando esa barrera, rompiendo esos tabúes, me parece que abrimos espacios. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que es, me parece cuestión lógica de si sos, por ejemplo, un medio de comunicación o lo que sea, sabés que vos tenés un target, ¿no? Y que además vos intentás tener un negocio. Y me parece que cuantas voces más diversas tengas, a más personas vas a llegar y mayor incluso puede ser tu negocio. Entonces, me parece re loco cuando, por ejemplo, vemos medios que son 10 hombres y son 10 hombres blancos heterosexuales cis, porque si vos pusieras personas en una variedad de diversidad de gente, de cualquier género, de cualquier sexualidad, de cualquier tipo de cuerpo, lo que vos quieras, o sea, diversidad total, vas a poder encontrar personas que se sientan directamente relacionadas con, por ejemplo, esos creadores de contenido, vas a llegar a más gente y por lo tanto, en definitiva, si sos un medio que tu objetivo principal, supongamos que es súper capitalista y materialista, de hacer plata, va a llegar, porque vas a llegar a todo el mundo, porque hoy el mundo es totalmente diverso. Entonces me parece re loco seguir viendo cómo las marcas, los medios, los equipos de eSport, todos siguen apostando siempre por 10 personas, que son 10 hombres blancos, heterosexuales cis, y que le hablan siempre al mismo millón de personas, ¿me entendés? Pudiendo hablarle a 3 millones de personas si fueran mucho más diversos en sus elecciones de equipo. Tal cual. Yo creo que es como que capaz estoy inventando, ¿no? Porque esto es algo que no lo sé a ciencia cierta, pero a veces me da la impresión de que
se siente como que para la gente que elige a estas personas hubiera un riesgo muy grande en la inclusión, ¿no? Es como que vas a perder más gente por tener esa actitud inclusiva que por tratar de abarcar a más personas cuando sabemos que no es así. Pero si no, otra razón por la cual siguen tomando esas decisiones no se me ocurre. Es un miedo que, ¿sabes qué me hace acordar a cuando, por ejemplo, no sé, capaz alguna vez les pasó, capaz no, capaz le pasó a algún amigo o amiga, pero viste cuando sos chiquito y tenés un amigo que es como el raro y algún mayor, tu hermano, tu vieja, tu viejo te dicen como, no te juntes con tal, que es medio raro. Es como igual, pero aplicado a los medios, tipo, no hagamos contenido para gente LGBT porque van a pensar que no sé, es medio raro. Y cuando en realidad ya no solamente ni siquiera es raro, sino que es súper cotidiano y está en la cotidianidad de todo el mundo. Pero eso creo que viene porque también las cabezas, las cabezas que dicen sí o no y a dónde va la plata y a dónde va todo, es gente grande. Es gente que capaz no se deconstruyó todavía y que viene hace 50 años trabajando con una mentalidad y con una estructura que entiendo que cuanto más grande sos, más difícil es de desarmar, pero también tipo es cuestión de justamente dejarle esos espacios más directivos a gente más joven, ¿no? Que es algo que también cuesta mucho, independientemente de si sos hombre o mujer. Hoy por hoy cuesta mucho que le den a una persona joven la capacidad de definir ciertas cosas tan importantes en medios de comunicación o en cualquier espacio. Sí. Sí, siento, perdón que el interrumpa. No, sí. Siento que es también un poco de falta de educación en algunas partes, porque esa persona grande que está a la cabeza podría tranquilamente apoyarse en una persona más joven y decir, bueno, ¿por dónde tendríamos que ir? O un equipo entero. Mismo yo creo que hay muchos que van por un tema de seguridad, no se meten en ciertos temas. Es como, uy, no, y si ofendo a alguien, y si le pifia, entonces empezá a leer, empezá a aprender sobre el tema. Habla con alguien que sí sepa. Como bien dijo Chere, bueno, armemos equipos con muchas voces diferentes. Y si no tenés para armar el equipo con eso, entonces averiguá por tu cuenta, contactá gente que sea parte de estos colectivos, que sea parte de una minoría. Aprendé y embebete de toda esa nueva cultura, esa nueva forma de ver las cosas. También ese es un mensaje, yo creo, más que nada para los equipos de eSports, porque yo no entiendo por qué en los videojuegos hay equipos de hombres y mujeres cuando todos tenemos la misma capacidad para jugar videojuegos. Ahí yo eso te lo puedo debatir hasta Navidad. ¿Entendés? No sé si tenemos el tiempo y el espacio, Sí, pero sí, dale, porque es interesante. a mí me parece que hoy en día es muy importante que haya equipos femeninos y masculinos por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque yo, al menos en mi experiencia, hablé con un montón de chicas que eran 2 pibas en un equipo de 10 hombres de LOL y se sentían totalmente rancho aparte y las hacían gente aparte. Como que nunca contaba la opinión de ella, porque es como ser dos chicas en un grupo de pibes. Eso por un lado. Por otro lado, y esto capaz hablo más de FIFA, creo que lo que hoy se necesita es que haya más chicas que jueguen. Y para generar más comunidad femenina y más chicas que jueguen, lo bueno y lo interesante es hacerlo justamente desde la cantidad de mujeres que ya juegan, posicionándose como referentes. Entonces, al armar equipos femeninos, las mujeres se sienten cómodas para participar en esos equipos, porque son espacios amigables y no les pasa como a las chicas que juegan LOL, ponele. Entonces, terminás generando comunidad a partir de algo micro. Claro, yo lo entiendo desde un espacio seguro, o sea, nosotros mismos lo hablamos desde la comunicación en un principio, o sea, era espacio seguro para periodistas también mujeres, porque como bien dije, yo estaba sola en un momento, también sufrís algún tipo de discriminación, o sea, hay prensa que no te quiere dar notas, hay de todo porque no sos parte del común, pero sí creo que generar también espacios entre ambos sexos sería también darle lugar a Obvio. Otras identidades. A mí Eso eso digo. me parece que es re importante y es algo que eventualmente se va a dar y apuesto a que el ideal es que todo sea como mixto o sin distinción de género, digamos. Pero me parece como, entiendo esta cuestión de armar equipos femeninos porque siento también que buscan la cantidad y en la cantidad también terminás encontrando una calidad competitiva mejor. Hoy por hoy, al menos en FIFA, ningún equipo va a poner plata en entrenar a una chica. No va a pasar. O sea, no va a pasar.
¿Por qué? Porque les va a salir más fácil poner un pibe que ya más o menos tiene un nivel. Claro. Entonces, si vos no juntás primero un montón de chicas que jueguen y las envalentonás como comunidad, porque sí, no por un equipo, a que haya cada vez más chicas que jueguen y ahí encontrar una destreza competitiva, ningún equipo las va a venir a buscar. Claro. Pero bueno, yo también hablo mucho desde el FIFA, que es por ahí como donde estoy metida yo, entiendo que por ahí con otros equipos puede llegar a ser distinto. Tiene que ver No, con sí, el por ahí espacio está. competitivo, me parece. O sea, ya el espacio competitivo tiene algo de aire de hostilidad. Entonces, crear ese espacio seguro entre mujeres ayuda muchísimo a que si sentís que esa barrera de miedo que podés llegar a tener, de que esa hostilidad sea de parte de un hombre, es distinto cuando te encontrás con otra persona que más o menos esa ya la vivió, por lo menos en el ámbito de los videojuegos, y entiende qué es lo que te está pasando. Existe la realidad también, como decía Carolo, de también la preparación y la cantidad de mujeres que están jugando diferentes disciplinas como un eSport. Creo que en la generación de mujeres de 30, si bien hay muchas mujeres que juegan, todavía, o por lo menos no es algo normal, en el sentido de que todavía nos sorprendemos, justamente nos pasó al principio, nos sorprendemos que nos encontramos entre nosotras porque durante mucho tiempo también estuvimos aisladas o no encontramos pares. Entonces también me parecería como una mala práctica de negocio, por un lado, una mala práctica de inclusión de género, decir, bueno, tenemos que abrir tanto espacios para mujeres que compitan dentro, digamos, de una práctica competitiva, y que a esas personas les vaya mal porque no tienen el mismo bagaje de competencia o de sabiduría, o inclusive de memoria muscular y de motricidad fina que un hombre, digamos. Eso es lo que pasó históricamente. Sí, yo creo Sí. que nuestra generación tiene un poquito de desventaja con respecto a eso, porque sabemos que en términos de competencia, si bien no hay diferencias físicas, lo que hace a un buen player es la constancia, el estar entrenando, el estar jugando todo el tiempo, y entiendo que las chicas que hoy tenemos 30 años, nunca tuvimos esas chances de jugar tan viciosamente como si tuvieron los pibes. Entonces agarras un varón de 30 y una piba de 30 y es posible que encuentres ciertas diferencias competitivas. Pero me parece que también eso con las generaciones que van a empezar a salir a partir de ahora, donde ya el terreno es bastante más igualitario por todo el trabajo que se vino haciendo, ahí va a ser distinto, porque hoy en día por ahí una piba chiquita ya está jugando, no sé, al Valorant, ¿entendés? Y un pibe chiquito ya Claro. está jugando al Valorant. Entonces cuando se encuentran después un nivel competitivo, la diferencia entre hombres y mujeres ahí no va a ser tan mayor. Lo voy a poner en términos así bien, un poco más chabacanos y graciosos. Creo que el primer juguete que yo me acuerdo que me dieron fue una plancha de Minnie Mouse. Y yo soy una campeona planchando, ¿eh? Pero ahora, tipo, lo pones a mi hermano a planchar y no entiende nada porque jamás tocó una plancha en su vida. Mientras tanto, Steph, de 3 años, estaba contenta haciendo que planchaba. Y es un poco lo que pasa, tipo, extrapolar la situación, pero vos jugaste todo el tiempo, no sé, con un Sega tuviste un Family y jugaste porque ese era el juego go-to, el que te dieron a vos. Era muy raro tener familia progre y que entienda, y familia progre por dos, porque no solamente es el rol de la mujer, sino además el pensar los videojuegos como un deporte también, sobre todo de nuestra generación. Sí, decirle, o por lo menos que sea, che, bueno, esta consola es de la casa, ¿no? Esta consola es de tu hermano y te presta y es como el tiempo compartido, porque también es hallarse dentro de esas narrativas que son múltiples y van por un montón de espacios, ¿no? Muchas veces le preguntás a chicas que no juegan como, che, ¿y por qué? Si a vos te gustan las historias, si te maratoneás histriónicamente un montón de series todo el tiempo, ¿por qué no probás una historia interactiva? Capaz que flashaste con cierto tipo de jugabilidad que te había ofrecido Netflix en su momento, un elige tu propia aventura. ¿Por qué no te bajás una aplicación, un videojuego, un visual novel tranqui? Y hay una especie de miedo de no... No, yo no que juego parece como alienígena, claro, como que están descubriendo un planeta que nunca se metieron. Sí, sí, sí. Y es ahí en donde pasan todas las esferas, entre el miedo, entre el descubrir algo, que también está muy conectado con cómo nuestra generación aprendió a desarrollar diferentes habilidades. Más allá del edutainment, ¿no? Como
cómo fuiste jugando, aprendiendo, compartiendo espacios con tus amigues. Quizás hoy en día es muy natural para un hombre decir, che, vamos a jugar a la Play a tal cosa, pero yo tengo amigas que contados con los dedos de una sola mano decimos, che, vamos a jugar con la Play y nada, hagamos algo. No sucede. Es como muy extraño, pero son Cuando ritos las que se encontrás van es construyendo. como, wow, esto está pasando, qué emoción. Sí. Sí. Y a veces Creo que las también encontrás y tiene viven re lejos. Creo que también tiene que ver con prácticas, porque también es cierto que el tema de jugar videojuegos hoy está mucho más normalizado, naturalizado. Es más común tener consola en casa, es más común, hay juegos que son son multiplayer y se pueden jugar casi desde una tostadora. Está distinta la cuestión. Esto de yo cuando decía que jugaba videojuegos, y no por ser mujer, sino por jugar videojuegos, era rarita. ¿Viste? Sí, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces vos pasás la noche jugando videojuegos. Y también después podré salir a bailar o podré hacer otra cosa, pero esto es algo que me gusta. Ser como medio, no solamente por ser mujer, sino que esto le ha pasado a amigos varones, de, vos que pasás eso, que como una discriminación que tiene nuestra generación, que creo que los más chicos no tienen. Lo tienen mucho más naturalizado. Sí, es hermoso el Pasa, cambio. Es hermoso. Nosotros éramos los raritos. claro, con el anime pasa un montón. Cuando éramos más jóvenes, decir que mirabas anime, te quedabas con cara de, ¿qué haces mirando eso? Mirar anime a los 30 años, pero seguís viendo Dragon Ball, y ahora los chicos no tienen eso, entienden que la cultura del anime o la cultura del gaming, que para mí van muy de la mano los productos, es otra. Se trata de historias que no necesariamente son Dragon Ball o Sailor Moon, que con nosotros nos criamos, pero ya no sos el rarito que mira anime o el rarito que juega o el rarito que... Ahora sos una persona que lo hace y punto. Está buenísimo eso. Es hermoso ver no sé si les pasa, supongo que a ustedes también les pasará ver como las generaciones mucho más chicas. O sea, la hija de una conocida me dijo que como que yo soy su ídola porque ella quiere ser streamer y ella quiere ser youtuber y quiere su silla gamer rosa y está ahorrando para su silla. Y tiene 7 años. Y está bien que empiece a ahorrar a los 7, pues son caras las sillas. Está perfecto, pero me encanta, o sea, me encanta que para su cumpleaños quiera, no sé, un teclado gamer y que le guste jugar, no sé, Fortnite y que hable con sus amigos, varones, mujeres, cualquiera, y es tipo, bueno, vamos a jugar Fortnite. O sea, yo en mi vida experiencié eso. En ese sentido tiene el camino muy allanado también. Sí. Y está bueno, o sea, seguir allanándoselo. No entrar en esa que entra un montón de gente que es, en mi época me costaba un montón y vos... Deje a la gente en paz, dejen a la gente en paz, están disfrutando. Basta. Deje vivir, señor. Es justamente lo que hubiéramos querido y está bueno también que haya más gente que lo pueda disfrutar porque nosotros también desde nuestro lugar estamos un poco disfrutando eso de rebote. Porque yo la cantidad de remeras que me puedo comprar o de gilada que me gusta, en el momento en el que yo empecé con esas cosas, no las conseguías por ningún lado. Tenías que tener suerte que alguien viajaba a Disney y te traía algo de casualidad. Entonces, encontrar algo perdido en alguna disquería. Claro, y ahora es otra cosa. No puede ser que tengas esta remera, la voy a llevar y era remera talle XXS, pero aún así era gigante. Claro, tal cual. Sí. Así que bueno. Bueno, chicas, ya se está... voy a tener que dejar afuera algunas preguntas porque ya nos estamos por pasar de tiempo, así que quiero cerrar con lo que para mí es más importante, y es que cuenten ustedes en qué proyectos están ahora, porque más allá de todo lo que hemos estado reflexionando, justamente el punto central de esto es dar a conocer a las comunicadoras y saber en qué están para que más gente pueda difundirlas. Así que cuéntenme cuáles son sus proyectos actuales o qué planes tienen a futuro que quieran comentar. Bueno, siempre la primera, vamos. Es muy difícil a veces plantearse objetivos. Yo creo que después de la pandemia es muy difícil porque ahora nunca sabes cuándo el juego va a cambiar. No solo el juego de contexto, sino también el juego de cómo va cambiando el mundo de internet y los videojuegos. Los objetivos que yo me había pensado a principio de este año ya no son los mismos que los que tengo ahora. Pero desde mi lado, obviamente, como seguir haciendo crecer una comunidad de
mujeres que quieran jugar al FIFA, pero no solamente al FIFA, sino también esto de divulgar en cierta manera esto de la inclusión, de la necesidad de representación que hay en los distintos videojuegos, comunidades y espacios en los esports, en los videojuegos en general, que me parece que todo va por muy buen camino y la idea es seguir apostando a que eso crezca y obviamente seguir creando contenido y a nivel personal como seguir creciendo. Creo que por suerte me está yendo muy bien, pero que apunto como por ahora como un nicho, como un target muy micro. Y la idea es, obviamente, siempre uno sueña de cierta manera con esa masividad de que ese mensaje llegue a mucha más gente. Así que voy a estar obvio trabajando en eso. Excelente. Chere. Bien, yo la verdad que al lado de ustedes que tienen mucha más experiencia que yo me siento súper pichona, allá que tenemos toda la misma edad. Pero también la idea es seguir creciendo, seguir conociendo, creo que más que objetivo personal es seguir conociendo gente del ámbito, seguir conociendo chicas que estén en esto, generando relaciones dentro de lo que es la comunidad de periodismo y de videojuegos. Y también seguir creciendo y por ahí emprender algún proyecto propio. Yo estoy con streamings, por ahí dedicarle un poco más a esto. Yo no soy periodista full time, soy encargada de marketing de día, periodista de noche, tengo como una doble vida, y por ahí me quita mucha energía el trabajo diario, pero bueno, ¿viste? No detenerse nunca. Yo creo que en este momento el objetivo es no dejar de hacer las cosas que uno quiere para seguir creciendo. Tal cual. Hay que aguantar la doble vida. Es muy difícil. Sí. Hay que llegar a fin de mes. Agus. Bueno, yo también sigo con mi doble vida como developer y como periodista, así que por ahora me pueden escuchar en el podcast, en Bitácora Geek, vamos a seguir con esos. Hay planes a futuro, tenemos en vista 2 medios bastante grandes, uno muy inclusivo, la idea es empezar a generar ese espacio de comodidad y seguridad, tanto para mujeres como para cualquier género, así que se vienen cosas lindas, o sea, yo creo que... Sí, antes del 2022 va a haber buenas nuevas. Excelente. Steph. El trabajo es constante, la lucha nunca se termina. Ahora mismo estoy metiéndole mucha pila a todo lo que es trabajos en Game Studies, digamos, como para ir abriendo un poquito la cancha también a las noticias que se cubren desde los medios tradicionales, que no sea siempre, salió tal cosa, la remasterización de tal otra, sino que empezar a pensar realmente cómo de construir esa información. Generalmente me pueden leer en el suplemento No, de página 12, o en Hipernoticias. Después, personalmente, estoy criando y gestando despacito y con mucha paciencia Cultura Innecesaria, que es un canal medio cooperativa, que la idea es que fanáticos de diferentes cosas que puedan aprender a comunicar ese fanatismo y esa pasión, entre ellos videojuegos, que estamos ahí haciendo con las chicas de One Party los miércoles. Después creo que lo que también luchamos siempre en Women in Games es poder seguir desarrollando esta red de networking que incluya todos los rubros, que son muchísimos dentro del área de videojuegos, y más que nada poder generar una comunidad que sea segura y que ayude a la inclusión de las mujeres y las diversidades dentro del gaming y del rubro que disfrutan en ese sentido. Así que son cositas chiquitas, no estoy queriendo conquistar el mundo claramente, pero hay que pelearla. Igual. Es un montón, no sé cuándo dormís. ¿Dormir? No sé, no conozco esa palabra. Bueno, y a mí, ya saben, me pueden encontrar en Pressover. En Pressover siempre tratando de cambiar las cosas, con mucho esfuerzo, porque no es fácil, pero de a poco se va logrando. Y también tratando de meterme un poco más en guión de videojuegos, lentamente, en algunos pequeños proyectos, muy, muy chiquitos, pero bueno, toda experiencia es valiosa para crecer. Así que tratando de valorarme un poco más a mí misma lo que hago también, ¿no? Porque es como que te ofrecen algo para escribir y decís, no, pero que yo no hice nada. Claro. Y bueno, y valorando a otras personas también, ¿no? Que tienen cosas muy interesantes para decir y que sean escuchadas sin importar el género, como decían antes. Así que bueno, nada, les deseo mucha suerte en sus proyectos, mucho éxito. Les agradezco un montón su tiempo y que hayan estado acá.
y a toda la gente que está viendo también, que se hayan quedado hasta el final. No se olviden de seguir a estas mujeres maravillosas, muy trabajadoras y que además tienen un valor muy importante en la comunicación de videojuegos, y lo más importante, si creen en lo que hacen, difúndanlas también, porque eso es lo que más necesitamos. Que no sean solamente los varones los que tienen el espacio, que también nos escuchan a nosotras, que sabemos lo que decimos y tenemos cosas importantes para comunicar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y al resto del panel por este hermoso encuentro. Y les recordamos que tienen que seguir votando porque mañana van a estar los premios, así que si no votaron todavía, vayan a play.expoeva.com y voten. Y recuerden, pueden bajar los juegos ahí, probarlos. Nada, está muy bueno tener ahí el chequeo de lo que se está haciendo. Además pueden meterse en redes sociales y en el Discord y interactuar también con los desarrolladores que están haciendo todo esto posible y con los speakers que acaban de salir. Sí, no se pierdan esa parte de la experiencia. Bien, siguiente charla, 2D y Game Feel. Esta charla la van a estar dando gente desde Mendoza misma. Emanuel Dalmau, Product Artist de Ethermax, va a estar hablando de cómo se hacen las animaciones para que se sientan mejor cuando uno está haciendo un juego. Así que nada, pasamos a verlo. ¡Vamos para allá! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Emanuel Dalmau y bueno, actualmente trabajo como Product Artist en Ethermax y también soy profesor de Arte 2D en la Tecnicatura en Programación de Videojuegos en la Universidad de Mendoza. Así que bienvenidos y bueno, hoy vamos a hablar sobre 2D y Game Feel. Inicialmente quise titularla charla en la que hablo sobre cómo pulir gráficos 2D para videojuegos con el fin de lograr un buen Game Feel. 3000. Pero como quedaba un poco larga tuve que acortarla 2D y Game Feel, que no está tan mal. Bien, como todos, supongo que inicié de chico jugando videojuegos y dibujando en la primaria, más que nada en la escuela, en las libretas y cuadernos escolares durante las clases. Pero bueno, con el tiempo, después de la secundaria, decidí estudiar diseño multimedial, que fue mayor parte de mi formación, o sea, trasladé un poco la parte de arte a lo que es diseño, y después de varios años de diseñar, ilustrar, hace algunos años pude formar parte de la hermosísima industria de los videojuegos y es donde trabajo actualmente. Bien, esta charla tiene como objetivo tratar de proponer una serie de ejercicios o hábitos para que lleve a cabo un ilustrador 2D en el mundo de los videojuegos, con el fin de acortar un poco el proceso de aprendizaje para cualquier persona que se inserte en la industria, que tal vez ya tenga una experiencia previa con el arte 2D o con la animación específicamente, pero no con los videojuegos en sí. Entonces, la idea es poder acortar ese proceso de aprendizaje y lograr mejores resultados dentro del Game Feel a través del arte 2D. Esta charla no está encarada como un video tutorial que explica paso a paso qué hay que hacer, sino un poco apunta a qué opciones qué recursos pueden haber para no hacer del mismo proceso la versión larga, básicamente. Bueno, y antes de iniciar, creo que por las dudas vale la pena aclarar y hacer un repaso sobre qué es el Game Feel. Básicamente podemos decir que el Game Feel es cómo se siente un juego al momento de ejecutar una acción enfocada en esa parte. Y podríamos dividirlo en dos: kinestética y juice. Bien, la kinestética son las sensaciones que transmite el juego más relacionadas con la física, o sea, la velocidad, la dureza de los movimientos, de las cosas, las colisiones, los impactos. Todo lo que nos pueda transmitir a través de
lo que hacemos con el mando y por medio de nuestro personaje principal o lo que estemos manipulando, cómo lo sentimos. Si sentimos que se mueve muy rápido, que es ágil, que es muy fuerte, un poco torpe, bueno, cualquier sensación que nos pueda transmitir a través de estas supuestas físicas que hemos logrado dentro de nuestro universo del videojuego, eso está relacionado a la kinestética. Todo esto lo podemos percibir por medio de animaciones, movimientos de cámara, etc. Por otra parte, el juice es la cantidad de feedback audiovisual que se recibe del juego. Por cada acción que realizamos, el juego nos devuelve un resultado a través de imagen y sonido. Esto nos ayuda a confirmar que la acción se concretó. Por ejemplo, cuando damos un golpe, un espadazo y al momento de colisionar salen partículas, sangre, rompemos un objeto y quedan fragmentos en el suelo que rebotan. Todos este tipo de cosas son parte de ese juice que puede enriquecer las acciones dentro del juego. Dependiendo del caso, podemos recibir más o menos juice que refuerce lo que está pasando dentro del juego. Y si bien utilizar mucho juice hace que nuestro juego se vea genial, en algunos casos se logra la ambientación que queremos utilizando una cantidad más sutil. Bien, para que esto quede más en claro, analicemos un ejemplo. En este caso vamos a ver Hyper Light Drifter, que es un juego que a mí me gusta mucho. Es un juego en 2D, pixel art. Y bueno, vamos a ver qué de esto sería considerado kinestética y qué sería o qué corresponde al juice. En este caso podemos ver cómo el personaje principal da un espadazo a un enemigo. Ese espadazo, para la persona que esté controlando al personaje, va a notar que tiene un desplazamiento incluido. O sea, al momento de presionar el botón y dar el espadazo, el personaje avanza, no mucho, pero lo necesario para que se sienta de que no lo movimos nosotros con el control, con la intención de avanzar. El mismo golpe tiene un desplazamiento incluido y esto suma mucho, da una sensación de que el golpe es muy poderoso, por eso nos obliga a desplazarnos. Esto lo acompaña la animación, que tiene un destello de la espada, podríamos considerar no solo por el material del que la espada está hecho, sino que también implica que el personaje mueve la espada a mucha velocidad. El impacto es muy bueno, o sea, el enemigo nos da esa respuesta, ya que al momento de destruirlo cae hacia un costado, también tiene su propio sonido, etc. También pueden notar que al momento de dar los disparos la cámara se sacude. Tenemos un pequeño movimiento de cámara que refuerza un poco esa sensación de fuerza, de explosión, de impacto. Entonces también ayuda bastante a lograr esa inmersión, o sea, y un poco a que disfrutemos de pegar espadazos y de disparar, que es la idea, o sea, una interacción bien lograda. Entonces, todo lo que involucra eso tiene que ver con la kinestética. Por otro lado, lo que podríamos considerar juice son las explosiones, el humo que deja, el fuego que queda en el suelo. Cuando destruimos al enemigo saltaron unas chispas, toda la respuesta visual que de cierta manera enriquece la situación y un poco decora, sería considerado juice. Entonces, retomando, el game feel se aplica en muchos aspectos del juego, pero en este caso vamos a hacer foco en lo relacionado a las interacciones. Con esto me refiero a las animaciones relacionadas a lo que podemos controlar dentro del juego.
como por ejemplo el personaje principal y las cosas con las que éste interactúa, digamos. Bien, entonces, al momento de hacer una animación, la primera referencia que tomamos es el mundo real. Pero extrañamente las acciones fieles a la realidad se sienten lentas y torpes dentro de un juego. Si damos un golpe, un espadazo, corremos con un personaje, si estas acciones son súper exageradas y llenas de efectos especiales o juice, se sienten mucho mejor. Ok, hay un factor extra en todo esto y es la experimentación. Podríamos decir que ya está todo inventado en la industria y que simplemente nos basamos en referencias bien logradas de otros juegos. Pero si dedicamos tiempo a la exploración de estas animaciones con el fin de lograr un buen game feel, podríamos llegar a cosas increíbles. Un buen game feel no solo debería abarcar una animación bien lograda, sino que la mayor búsqueda está en lograr que una acción sea muy satisfactoria o, por qué no, adictiva. Un gran ejemplo analógico de esto es el bubble wrap o bolsa de globitos. Es la bolsa que se utiliza para embalar productos, seguro todos la conocen. Estas bolsas lo tienen todo, podemos sentir el material plástico en nuestras manos, presionar una burbuja hasta sentir que se hincha casi por fuera de nuestros dedos. Finalmente, cuando explota, sentimos cómo libera la presión de aire al mismo tiempo que produce un sonido. En este caso es un clarísimo feedback de que nuestra microinteracción terminó y que podemos volver a empezar. Este caso es tan perfecto que se vuelve adictivo y queremos repetir la misma acción una y otra vez. Reventar, reventar, reventar. Bien, esto es lo que llamamos el factor bubble wrap. Es por eso que al momento de crear una interacción, recomiendo que piensen y exploren la manera de que sea lo más satisfactoria y adictiva posible. Ya sea desde la originalidad o, en caso contrario, apelando a cosas que sepamos que todo el mundo disfruta, como explotar burbujas de polietileno. Para que quede más claro, vamos a ver algunos ejemplos muy conocidos. En este caso se trata de Street Fighter. Seguramente muchos han podido prestar atención a esa pausa antes del golpe. Si nos enfocamos en la idea de que antes de dar un golpe muy poderoso detenemos el tiempo un momento, al retomar, la sensación de poder del golpe va a ser mucho mayor. Esto se viene aplicando en el mundo de los videojuegos desde hace muchos años, incluso es un recurso muy utilizado en el cine, por lo que tal vez en esta época hacer uso de este recurso es una obviedad. Pero ¿cómo fue que llegaron a descubrirlo y a aplicarlo? Creo que la única manera posible fue por medio de la experimentación, a fuerza de prueba y error. Y no sería de extrañar que surgiera de forma accidental y luego se aprovechara como recurso. Esto da como conclusión que probar, iterar y experimentar nos puede nutrir de muchas maneras. Un último ejemplo que me gustaría citar apunta a que un game feel bien logrado no siempre tiene que provocar un gran impacto. Hay muchos casos donde necesitamos lo contrario. Este sería el caso de picar bloques en Minecraft. Esta acción está perfectamente lograda dentro del juego. Es una acción que se repite una cantidad de veces enorme y aún así no nos cansa. El tiempo que tarda en romperse el bloque, el sonido que produce, la forma en la que se destruye el bloque, todo esto tiene un balance perfecto. Claro que la utilidad de tener que picar la hace muy necesaria, ya que esta acción influye en la mecánica principal del juego, que es craftear. Está tan bien lograda que podemos ignorarla a pesar de que la repetimos durante horas. Entonces, podríamos decir que este ejemplo es todo lo contrario a lo que pasaría en un juego de lucha, que queremos que la acción se note y destaque mucho y podamos disfrutarla por impacto o cantidad. Acá, todo lo contrario. La podemos valorar porque a pesar de tener que repetirla y repetirla, pasa totalmente desapercibida. Bien, vamos a ver el caso del proceso de aprendizaje. Generalmente en un equipo de principiantes desarrollando un juego, el escenario más común es que todo el equipo avanza a la par.
y los tiempos de desarrollo de unos influyen en los otros. Esto puede dar como resultado de que siempre haya apuro, que se demande al artista que vaya al día con el desarrollo del juego en sí. Entonces, con el fin de abarcar la mayor cantidad de gráficos resueltos y utilizables, se apunta a lograr cantidad y no calidad. Esto puede dar como resultado un mal game feel. Pongámoslo de esta manera. Se inicia con el desarrollo de un juego. Tenemos un personaje principal y hay que hacer una por una de las interacciones que este personaje principal tiene. Correr, saltar, atacar, etc. Si avanza sobre el total de esas acciones, podría pasar que cada una esté lograda con lo mínimo necesario, con un resultado pobre, por decirlo de alguna forma. No me malinterpreten, con esto no quiero decir que esta práctica sea la incorrecta, sino que nos estamos enfocando en el proceso de aprendizaje de un individuo y no puntualmente en el desarrollo de un juego. Los juegos sí se desarrollan de esta manera, pero por ahí en este otro proceso que planteo, el avance en el aprendizaje de un sujeto puede ser mucho más efectivo y después, poco a poco, esas mejoras, esa experiencia se puede ir trasladando al desarrollo de juegos con este mismo sistema que es el que se utiliza siempre. Por ejemplo, como para darles un panorama, en mi trabajo actual se trabaja en un solo juego con un grupo de 40 personas aproximadamente, entre ellas unos 17 developers de diferentes ramas, unos 9 product artists, 2 PO y entre esos también hay líderes para cada rama y para cada grupo, del lado de arte, del lado de contenido, etc. Entre esas 40 personas se dividen una cantidad de tareas con un volumen bastante grande, pero por ende muy específicas. Cada uno se especializa y trabaja puntualmente en un área en la que se puede desarrollar y puede crecer y mejorar. Este no suele ser, por lo general, el escenario indie o el escenario de un equipo de trabajo más chico. Luego de eso teníamos como resultado la primera experiencia de un artista a lo largo de todo el proceso de un videojuego. Eso quiere decir que para tal vez llegar a un buen game feel tiene que repetir esta misma acción en el juego siguiente y en el juego siguiente. Pero cada desarrollo de un juego toma mucho tiempo. Por ende, demanda muchos juegos para lograr la calidad que se busca en un buen game feel. Entonces, el esfuerzo y la experimentación se diluye y el aprendizaje pasa a ser un proceso a largo plazo. Esto siempre enfocado en el caso individual del artista y no en el beneficio general de un proyecto de un videojuego. Tomando todo esto en cuenta, lo que propongo es lo siguiente. En lugar de desarrollar juegos completos como proceso de aprendizaje, se podría trabajar específicamente en salas de prueba. ¿A qué me refiero con eso? Al trabajo conjunto de un developer y un artista para desarrollar un espacio donde pueda experimentar y probar acciones concretas, con el fin de iterarla hasta lograr un buen game feel. Claro que esto inicialmente no da como resultado un juego completo, pero sí nos ayuda a enfocarnos en la experimentación y en lograr animaciones de calidad. A este proceso le podemos ir sumando un grupo de personas que pueda probar cada versión que se vaya haciendo. Por cada vez que hagamos una versión o la iteremos, se la hacemos probar a estas personas para que nos den feedback. Esto va a enriquecer muchísimo más nuestra experiencia. Estas personas pueden ser amigos o familiares. Pero lo importante es que las mismas personas puedan ir probando las diferentes versiones. De ser posible, ir guardando también las diferentes versiones para poder ir comparándolas. Recomendaciones. Animar nunca tiene que ser un obstáculo. La animación nunca debe hacer que el usuario pierda el tiempo. No animar todo a la vez. Si queremos
hacer foco en algo específico o en algo útil, no hacer que todo el resto también esté teniendo el mismo nivel de protagonismo a través de movimientos y efectos. Pensar en la animación como un medio para comunicar. Y finalmente poner en práctica los 12 principios de la animación. En este caso hay mucho material en internet, hay muchas versiones de estos mismos principios. A mí personalmente me gusta más la versión de Frank Thomas y Ollie Johnston. Repasando todo lo anteriormente charlado, para hacer una conclusión final, podríamos decir que hay que experimentar, buscar el factor bubble wrap, ejercitar fuera del proyecto, iterar, iterar, iterar. Bien, esto sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí, pendiente de la EVA 2021. Muchas gracias a Emanuel Dalmau por la charla que acaba de dar sobre 2D y Game Feel. No sé por qué lo dije en inglés, 2D, pero bueno, 2D y Game Feel. Pero el Game Feel está en inglés. Bueno, no importa. Lo importante es que nos tienen que seguir en redes. Vale que nos sigan en redes. Que estamos ahí en Discord para poder interactuar con la gente que acaba de dar esta charla y todas las demás charlas y entre ustedes, y que sigamos haciendo networking de alguna forma. Y ahora sí, pasamos. Ahora sí, se viene el momento Unreal de la Expo EVA 20. Momento Unreal, suena. Suena un poco futurístico, Sí. pero nos van a hablar del futuro un poco, nos van a contar qué se viene, todo lo que se viene con Unreal Engine 5. Nos van a contar un poco también sobre todos los proyectos que tienen como con Epic para los próximos meses, inclusive para 2022. Y también van a hablar un poco sobre el Epic Game Store. Buenísimo, así que un lindo bloquecito bastante cargado. Vamos a verlo. Vamos a escuchar a los evangelistas del equipo de Epic Games. Vamos a Helios. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Baldini, evangelista de Epic Games para Latinoamérica. Acá me acompañan Martina Santoro, también del equipo de evangelistas. También está Hernán Basso del equipo de educación. Y por último, el titán de David Emanueli, que viene del equipo del Store para contarnos las novedades. Nos encanta estar de vuelta acá en la EVA 2021. Y bueno, sin más, queremos pasar a mostrarles las cosas que podemos ofrecerles con Epic Games. Y bueno, esperamos que disfruten la presentación. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Baldini, evangelista para Latinoamérica. Pueden decirme Nacho. Así que vengan que les quiero mostrar un poco de lo que es Epic. Bueno, primero que todo hablemos un poco de la historia, ¿no? ¿Les parece? Para 1991, Tim Sweeney, en el sótano de su casa, fundaba Potomac Computer Systems. Pero está hablando de Epic, Nacho. ¿Qué me está tirando? Claro, bueno, así se llamaba originalmente Epic Games, ¿no?
Después pasó a ser Epic, pero originalmente era Potomac Computer Systems. Esto es importante porque, a ver, es un dato color en realidad, no es que sea importante, ¿no? Pero te das cuenta de la historia, más de 30 años ya tiene, ¿no? Del 91 al 2021 ya estamos más. Bueno, a ver, en términos generales también es importante destacar lo siguiente. 98, primer versión del motor, primera iteración de Unreal Engine con 16 bits de colores. Era una locura lo que hacía el motor este, ¿no? También vale destacar que, por ejemplo, estuvo Unreal Tournament para el 99, perdón. Un juego que está bueno. Yo quiero destacarlo porque no voy a nombrar todas las cosas de la lista. En particular lo quiero destacar porque la posibilidad que daban los modders. Una franquicia que fue maravillosa y que permitía a los modders adentrarse en lo que era el mundo de los videojuegos y empezar a hacer cosas, ¿no? Después otra cosa que quiero nombrar es lo que fue Unreal Engine 3. Un motor que fue icónico por los juegos a los que apalancó. La trilogía original de Mass Effect, por ejemplo, es una trilogía hecha con Unreal Engine 3. Después, por ejemplo, los Deus Ex. El Deus Ex original. El Splinter Cell también. Hay muchos juegos que fueron hechos con Unreal Engine 3. Después, para el 2012 ya tenemos lo que era el Unreal Engine 4. ¿Qué tenía el Unreal Engine 4 diferente? Bueno, para darnos una idea de lo potente que era, el 17 de los 100 mejores juegos AAA, tanto de PC como consola, fueron hechos con el motor. Eso marca un punto de inflexión en lo que es lo poderoso que era el motor, ¿no? Y lo importante que fue para la industria. Para Epic, en cambio, un punto de inflexión fue Fortnite. Porque desde ese momento, con el lanzamiento de Fortnite, empieza a crecer bastante Epic y es lo que nos apuntala para hacer los cambios que vienen en el futuro, ¿no? En 2018, el 6 de diciembre específicamente, del 2018, abrimos el Epic Game Store para hacer una entrada disruptiva a lo que es el mercado de videojuegos digital. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es el Epic Game Store, pero en términos generales fue un punto de inflexión, ¿no? Y obviamente estos últimos años, el 2020 y el 2021, han sido años de muchos cambios, específicamente inversiones significativas. Por ejemplo, Psyonix o House Party, dos acquisitions que ha hecho Epic para hacer más robusto el sistema de herramientas que tenemos. ArtStation también, por ejemplo, ¿no? Así que hoy en día Epic tiene un ecosistema de herramientas que le provee al consumidor para poder realizar sus proyectos de forma prácticamente sin competencia alguna, ¿no? Con respecto a lo que es el Fortnite, que esto lo quería nombrar un poco, fue obviamente el puntapié inicial de lo que fue Epic, a lo que es Epic hoy, ¿no? ¿Quién no lo conoce primero que todo? 350 millones de cuentas tiene de onda. Y bueno, obviamente es lo que permitió y financió en gran medida a lo que es Unreal Engine, ¿no? Bueno, y Epic en su totalidad. Y no es solamente un juego del Fortnite, no es solamente el Battle Royale, ni los otros subgéneros que tiene, Fortnite Creative y qué sé yo, sino que más allá de eso, ¿no? Hoy la gente puede compartir películas y recitales en vivo en lo que es el Fortnite. ¿Ustedes se acuerdan cuando Marshmello tocó para 10 millones de personas? O cuando Travis Scott en total lo vieron 28 millones de personas. Son eventos que han cambiado lo que es la forma de consumo de los videojuegos, ¿no? Bueno, y hablemos un poco del motor. Unreal Engine es literalmente la herramienta más avanzada para lo que es todo 3D y fotorrealismo, ¿no? Es abierta, es libre, es gratuita. Y no es solamente... Epic no solamente desarrolla y publica juegos, sino que nosotros como hacemos juegos, entendemos lo que es el mercado, ¿no? Y como sabemos y probamos el motor, en Fortnite por ejemplo, sabemos qué características tiene, sabemos lo que podemos ofrecer. Y es por eso que nosotros ofrecemos el motor a terceros. Y hay muchísimas marcas que usan el motor. Y no solamente para videojuegos, ¿no? Acá tienen unas, por ejemplo, tanto en juegos como en otros contenidos. Porque Unreal se usa también para lo que sería otras industrias, como por ejemplo medio y entretenimiento, la industria automotriz, arquitectura, construcción, simulación. Así que ustedes siempre tengan en mente que pueden acceder al motor y utilizarlo 100% de forma gratuita. 100% gratuito. No hay ninguna letra chica acá. Vos podés agarrar y bajar el motor
descargarlo y vas a tener las mismas herramientas que aquella persona que paga licencia. No hay ninguna suscripción pro, ni especial, ni nada. Vos siempre vas a tener acceso a todas las herramientas para tu uso y disfrute. ¿Cuál es la cosa? Nosotros te vamos a cobrar regalías siempre y cuando vos superes el $1.000.000 en ingresos. ¿Qué? Recién te vamos a cobrar cuando superes un palo verde en facturación. Esa es la forma en que nosotros aprobemos y aprovechamos apuntalar a la industria. Nosotros creemos que es un número lógico para poder ayudar a los desarrolladores a que puedan lograr sus proyectos. Obviamente que esto también demuestra el commitment que tenemos con la industria, ¿no? Porque nosotros queremos sinceramente que ustedes triunfen. A ustedes, si a ustedes les va bien, a nosotros no va bien. Esa es literalmente la definición. Así que ahora tengan en cuenta que con estos costos y este nivel de entrada tan copado, ustedes tengan en cuenta en utilizar Unreal. Porque tiene todo lo que necesitas sinceramente para crear juegos. No solamente es gratuito, sino que aparte en las herramientas que puedes utilizar hay un montón de cosas. O sea, primero que todo tiene una capacidad fotorrealista impresionante. Puedes usar, si no sabes programar, puedes usar el sistema de blueprints, que es básicamente código visual, hablando mal y pronto, ¿no? O puedes usar C++, puedes tener acceso al código fuente, o sea, si tenés que cambiar algo del motor lo puedes hacer. Así que yo les recomiendo que lo prueben, ¿no? Y una parte importante que quiero destacar antes de que se le pase a Martina es lo siguiente. Una de las cosas más importantes que para nosotros que hemos probado de forma constante con lo que es el Fortnite es la capacidad multiplataforma que tiene el motor. Nosotros esta tecnología la hemos probado y sabemos que funciona, entonces es algo que recomendamos. Esta característica multiplataforma para jugar en cross-platform en simultáneo. Así que bueno, muchísimas gracias. Martí, todo tuyo. Muchas gracias, Nacho. Y hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más participando de mi tan amada EVA. Hemos estado trabajando muy duro con el equipo de evangelistas durante todo este año, creando especialmente todo tipo de contenidos y recursos para apoyar a nuestros partners en toda la región latinoamericana. Una de las iniciativas especiales que tuvieron lugar este año fue la Adventurous Game Jam, que se llevó a cabo en octubre pasado y puso todo el foco en los juegos narrativos. Y tuvo además nada más y nada menos que al equipo de Senscape como los maestros de ceremonia, que además fueron quienes guiaron a más de 200 personas en la creación de 12 increíbles juegos que puedes jugar hoy mismo en Itch.io. Esperamos poder repetir esta experiencia con más equipos latinoamericanos en este año. También creamos nuestra primera Unreal Indie Week. Durante toda una semana Unreal celebró y destacó equipos independientes inspiradores de todo el mundo. Invitamos a varios equipos de América Latina como Cybot, Ace-Team y Critical Failure a que compartan con nosotros sus pasiones, sus luchas y victorias personales en el desarrollo de sus juegos. Podés ver ahora estas entrevistas en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Hola, mi nombre es Hernán Basso y soy evangelista de Epic Games para Latinoamérica. Mi trabajo consiste en todo lo referente a educación, es por eso que hoy quiero contarles las iniciativas y propuestas que tenemos desde Epic Games para la región. Debido a la altísima demanda de personas que sepan usar Unreal Engine, hay una faltante importante en lo que son profesores que puedan transmitir sus conocimientos a otros en el uso de la herramienta. Afortunadamente, estamos cambiando esta tendencia gracias a algunas medidas e iniciativas que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, alguien con conocimientos en Unreal puede tener distintas áreas de expertise. Podemos estar hablando de alguien con conocimientos en programación, arte, animación, sonido, creación de environments, etc. Esto va a corresponder con el área de interés de cada uno. Sin embargo, alguien con una base sólida en la mayoría de las áreas que involucran el engine puede convertirse en instructor autorizado por Epic Games. Para esto, además de tener el conocimiento, hay que simplemente aplicar en la página oficial de Epic Games y seguir los pasos que nos piden. Entre los requisitos nos pedirán rendir un examen que abarca el conocimiento de las distintas áreas que conforman el engine.
Es válido mencionar que los instructores autorizados son bastante codiciados en el mercado regional e internacional. Hablemos de cómo afecta esto a las instituciones educativas, porque una universidad o institución educativa que cuente con al menos un instructor o instructora autorizada puede convertirse en un centro de entrenamiento autorizado por Epic Games, no solo dando prestigio a la institución, sino que le permite convertirse en un centro referente, en donde, desde Epic Games, podemos recomendar a capacitar personal de distintas industrias que involucran videojuegos, publicidad, arquitectura, cine y televisión y varias otras áreas. En Latinoamérica ya tenemos varios centros de entrenamiento autorizados por Epic Games y también varios partners académicos, en donde las instituciones utilizan Unreal Engine en sus programas académicos. Algo que no está de más decir es que ArtStation es ahora parte de la familia de Epic Games. Como saben, ArtStation proporciona una plataforma para creadores en juegos, medios y entretenimiento donde pueden desarrollar y compartir sus portafolios, publicar y descubrir oportunidades laborales y ganarse la vida haciendo lo que aman. Juntos continuaremos haciendo crecer la comunidad de ArtStation e integraremos nuevas funciones y herramientas que amplíen la capacidad de los creadores para mostrar su talento. Algo muy importante desde la parte educativa es que hicimos ArtStation Learning y su increíble contenido educativo completamente gratis para todos los usuarios durante el resto del 2021, incluso a aquellos que no utilicen Unreal Engine. Otra iniciativa muy interesante para los maestros es que estamos llevando por primera vez en Latinoamérica un programa especial para ayudar a los educadores de secundaria a aprender cómo utilizar y llevar contenido relacionado con la programación, el diseño, el arte y el pensamiento crítico a sus aulas con la ayuda de Fortnite Creative. Ahora los niños podrán crear videojuegos y otro contenido interactivo para luego compartir y jugar en línea con sus amigos mientras aprenden. Muchos se preguntan, ¿puedo aprender a utilizar el motor por mi propia cuenta? La respuesta es sí. Tenemos varias plataformas en donde vas a poder aprender todo acerca de Unreal Engine. En primer lugar está Unreal Online Learning, en donde encontraremos cursos en video, rutas de aprendizaje, evaluaciones interactivas y podremos ganar insignias de habilidad a medida que vayamos progresando. Aquí encontraremos cómo crear environments, cómo programar mediante blueprints, cómo iluminar y todo lo referente al buen uso de Unreal Engine. Para los educadores, proporcionamos recursos y planes de estudio como guías y libros aprobados que pueden encontrar de forma digital dentro de la página de Epic Games. En YouTube tenemos varios canales, uno de los más importantes es Unreal Inside, en donde semanalmente se suben videos explicativos sobre cada herramienta del engine explicada por los propios desarrolladores encargados de dichas herramientas. También dentro de YouTube tenemos a nuestros instructores favoritos que generan videos muy útiles acerca de distintas áreas del motor. Por último, antes de irme, quisiera mencionarles una última iniciativa que estamos llevando adelante en la parte educativa de Epic Games en la región. Y es acerca del entrenamiento a docentes o profesionales de la industria que quieran aprender a utilizar Unreal Engine. Consiste en un curso totalmente gratuito en donde veremos todas las herramientas que conforman el motor. Los interesados pueden contactarme a hernan.vaso@epicgames.com. Muchas gracias. Y todo este esfuerzo está dando frutos. No podríamos estar más orgullosos de nuestros partners latinos. Quizás no todos los juegos de Latinoamérica se desarrollen con Unreal Engine, pero sí los mejores. Permítannos mostrarles un poco del increíble trabajo de nuestros socios de los últimos meses.
Unreal sigue apostando a la región, haciendo crecer nuestro equipo de evangelistas año a año. Junto con Paulo, Cristian, Nacho, Sebas y Hernán, trabajamos codo a codo con equipos de todos los tamaños, empresas y instituciones educativas, creando nuevo contenido en español y en portugués y brindando así más oportunidades para que todos en Latinoamérica sigan creciendo con nosotros. Y también nuestra región se beneficia con todas las iniciativas de Epic Games para apoyar a desarrolladores a nivel mundial. Una de nuestras novedades es que finalmente vas a poder tener acceso al MetaHumans Creator, una herramienta que permite crear humanos digitales fotorrealistas, convincentes, completamente equipados con cabello y ropa, en solo cuestión de minutos. Tener personajes como estos en nuestros juegos solía ser muy difícil, muy lento y sobre todo muy caro. Ahora solo con registrarte en el Early Access del MetaHumans Creator vas a poder comenzar a usar esta aplicación basada en la nube. Y vas a poder crear a estos personajes en menos de una hora. Pronto también vamos a poder tener tutoriales en español creados por nuestro colega Cristian Andrade. Cuando tu personaje esté terminado, vas a poder exportarlo, descargarlo, manipularlo y tenerlo listo para animar en Unreal Engine. I could be one of many. 主人公にだってなれる。Je pourrais être architecte. Ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am metahuman. Y lo que creo es una de las iniciativas más importantes que tenemos en Epic es la creación del programa de apoyo a desarrolladores, las Epic Mega Grants. Las Epic Mega Grants son un fondo de $100 millones para ser distribuidos entre proyectos que estén en desarrollo utilizando Unreal Engine en todo el mundo. Apoyamos todo tipo de iniciativas, desde proyectos educativos presentados por universidades latinoamericanas, hasta proyectos con fines sociales, desarrollados por organizaciones sin fines de lucro. Si estás trabajando con Unreal Engine y querés aplicar a las Epic Mega Grants, solo tenés que completar un formulario online, describirnos tu proyecto, contarnos cuál es la financiación que necesitas y cómo usarías esos recursos para avanzar con tu proyecto. Para nuestra siguiente sección, permítanme presentarles a nuestro colega del equipo de la Epic Game Store, el señor David Emanueli. Gracias, Martina. Es un placer estar aquí con ustedes. Hola, amigos. Mi nombre es David Emanueli y soy originalmente de Puerto Rico. Soy uno de los Associate Account Managers de la Epic Game Store. En la Epic Game Store todas las semanas estamos regalando juegos como Horizon Chase Turbo y Dandara. Y cada jueves regalamos un juego diferente. Ahora mismo está disponible el Yoku Island Express. No se lo pierdan, vayan y descárguenlo. Todos nuestros juegos están disponibles para Mac y para PC. El Epic Game Store arrancó hace ya casi 3 años, ofreciendo una gran selección muy curada de videojuegos que hoy cuenta con más de 600 juegos y aplicaciones como Spotify. En la Epic Game Store ya contamos con grandes títulos latinoamericanos como Signifier de Chile, Golazo de Argentina, Dandara de Brasil, Chris Tales de Colombia, Evans Remains de Argentina, Omen of Sorrow de Chile, Imp of the Sun de Perú y recientemente el juego español Horror Tales. Aquí les comparto un nuevo juego que estará llegando a la Epic Game Store. Disfruten del video.
En la Epic Game Store ofrecemos un reparto de ganancias más competitivo sin importar el engine en el que hayas desarrollado tu juego. Si además desarrollaste en Unreal Engine, no pagas royalties sobre el engine. Para los desarrolladores de videojuegos en nuestro público que quieran traer sus títulos a nuestro store, sepan que le ofrecemos el 88% de los ingresos de tu juego en lugar del 70%. Además, te vas a poder conectar con creadores e influencers con millones de seguidores. Y te ofrecemos tener más control sobre la página de tu juego, los apoyamos con actividades promocionales, te ayudamos a conectar con las comunidades de jugadores que están conectados a Fortnite, Rocket League, entre otros juegos. Tenés total control sobre el precio. Contamos además con precios regionales en más de 190 países y en más de 30 territorios y seguimos expandiendo. Entre algunas de las herramientas contamos con matchmaking, lobbies, peer-to-peer, stats, game analytics, player ticketing, player data storage y achievements. Conoce más visitando a devs.epicgames.com. Y les tenemos una exclusiva. Si te gustaría publicar tu juego en el Epic Game Store para nuestros más de 100 millones de jugadores y 58 millones de jugadores activos mensuales, entonces regístrate ahora y aplica para ser considerado en la versión beta cerrada de un nuevo conjunto de herramientas de self-publishing de la Epic Game Store. Responderemos a todos los que apliquen. Estamos aceptando aplicaciones tanto de juegos ya publicados como de nuevos lanzamientos y también estamos aceptando submissions de apps externos. Estoy en búsqueda de juegos y aplicaciones de Latinoamérica y España que se puedan lanzar en el Epic Game Store. Y muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad todo lo que han visto, contado por todo el equipo. Cualquier cosa pueden dejarnos preguntas en el chat para que vayamos respondiéndolas. Y si no, pueden vernos en Twitter, encontrarnos en Twitter para hacernos cualquier tipo de pregunta, seguirnos y bueno, ver las novedades que también comentamos por ahí cada tanto. Muchas gracias, un gusto haber estado de nuevo en la EVA y esperamos verlos el año que viene, Dios quiera, físicamente. Gracias a todos. Hola, en esta charla vamos a hablar sobre la próxima generación de videojuegos hechos con Unreal Engine 5. Soy Sebastián Hernández, evangelista latinoamericano para Unreal Engine y llevo 15 años trabajando con tecnologías de Epic Games como Game Designer, ingeniero de software y artista técnico. El año pasado anunciamos Unreal Engine 5, que viene con muchas características nuevas para desarrollar juegos de próxima generación. Este momento ya puedes probar el Early Access completamente gratis y la versión final del engine está en camino. He pasado mucho tiempo este año pensando sobre qué tipo de juegos se benefician más con UE5 y hoy quiero compartir algunas de mis ideas sobre cómo construir nuevas experiencias interactivas usando el engine. Voy a explicar brevemente qué es cada feature y cómo funciona y luego voy a dar algunos ejemplos de mecánicas y juegos existentes. Estos juegos no necesariamente usan UE5, pero van a darnos una idea más clara de cómo la herramienta va a cambiar las cosas. Comencemos hablando acerca de Nanite. Nanite es una de las características más grandes de UE5 y te permite renderizar modelos 3D con un número inmenso de triángulos sin que tengas que preocuparte por los procesos de baking o nivel de detalles. Es tan eficiente que si tus meshes lo soportan, deberías usarla de ahora en adelante. Nanite es parte del proceso de importación de static meshes y solamente requiere encender una opción en el cuadro de diálogo. Los assets de Quixel incluyen versiones Nanite de alta resolución y puedes descargarlas directamente desde el editor. También puedes habilitarla en meshes existentes. Literalmente solo tienes que prender un checkbox. Aparte de la mejora en calidad visual, ¿para qué más nos puede servir Nanite? Cualquier juego en el que tengas que moverte rápido a través de grandes distancias se va a beneficiar del streaming eficiente de geometría. Aquí hay un ejemplo de una de nuestras demos. Las mecánicas que involucren hacer zoom in y zoom out, interactuar con el mundo a varias escalas o cambiar de tamaño son excelentes candidatos para experimentar con Nanite. Los juegos de estrategia top-down son un buen ejemplo. También lo son los juegos de construcción y administración de ciudades en los que puedes transicionar de mapa general a escala humana sin tener pérdidas de calidad visual significativas. Ahora hablemos de Mega Assemblies. Este es un nuevo proceso de instanciamiento de niveles que ayuda a que los artistas y diseñadores trabajen de forma modular, reutilicen contenido a lo largo del mapa, puedan ajustarlo rápidamente y propagar los cambios sobre todas las instancias existentes.
Puedes crear instancias directamente desde el editor de mapas. Solo necesitas seleccionar un grupo de static meshes, darle clic derecho y escoger la opción desde el menú. Las instancias tienen un botón que te permite editarlas en su sitio, y los cambios realizados se aplican automáticamente a otras copias en el nivel. También puedes desvincular una instancia, borrar o agregar objetos y crear una nueva instancia muy rápidamente. Los procesos de level design se benefician inmensamente de esto. Si además usas las nuevas herramientas de modelación poligonal, puedes construir entornos rápidamente, encapsularlos en instancias y pasarlos a los artistas para que las reemplacen por versiones de alta calidad. No hay un límite práctico para el número de instancias, así que también puedes usarlas junto con Nanite para hacer kit bashing y aumentar el detalle geométrico de tus niveles. Cualquier juego que use generación dinámica de entornos debería aprovechar Mega Assemblies. Esto incluye a la mayoría de roguelikes y dungeon crawlers, pero cada vez más juegos de primera y tercera persona están aprovechándose de la generación dinámica de niveles. Pasemos ahora a Lumen. Esta es otra de las características grandes de Unreal 5, la iluminación global en tiempo real. Lumen hace que la luz rebote y se difunda de forma realista, lo que incluye efectos de radiosidad y reflejos auténticos. Además, UE5 incluye una nueva técnica de sombras dinámicas basada en texturas virtuales, lo que nos da un nivel de detalle mucho más grande en las sombras. Ambos features ya vienen habilitados y puedes controlarlos desde las opciones de proyecto. El mayor cambio es que la iluminación ahora se comporta de una forma mucho más cercana a la del mundo real. Generalmente necesitas muchas menos luces de relleno. Los materiales emisivos, como chispas, fuego y explosiones, también contribuyen a la iluminación. Con Lumen tenemos que comenzar a pensar en cómo la iluminación contribuye de forma significativa al gameplay. El caso más sencillo son los ciclos de día y noche, pero hay un espacio de exploración muy grande aquí que realmente antes no era práctico por no contar con una herramienta parecida. Ahora hablemos de Metasounds y Quartz. Metasounds es el sistema de audio de próxima generación que viene con Unreal 5. Usa un lenguaje de nodos y conexiones muy parecido al editor de materiales y no solo te permite reproducir sonidos y ajustarlos, sino también generar audio a través de síntesis de ondas. La precisión de Metasounds llega al nivel de sampleo de audio, lo que ayuda mucho con sincronización de sonido. Metasounds es un plugin externo. Luego de habilitarlo, puedes agregar assets de Metasound a tu proyecto y editarlos utilizando un sistema de nodos. Estas conexiones se compilan directamente a código binario, así que son muy eficientes en uso de procesador. Los Metasounds son compatibles con los componentes de audio existentes y no tienes que hacer cambios grandes en tu proyecto para usarlos. Al igual que Niagara y los materiales dinámicos, soportan parámetros externos y los puedes setear tanto desde Blueprint como desde C++. Además de esto, puedes usar el sistema de sincronización de Metasounds que se llama Quartz. Es un mecanismo mucho más preciso que los timers, lo que lo vuelve perfecto para sincronizar el gameplay con una pista de audio. Metasounds nos permite pensar en el uso de audio reactivo e interactivo como una mecánica de juego. ¿Te acuerdas de las transiciones en la música del jefe final de Final Fantasy VI? Hacer algo parecido es mucho más fácil con estas herramientas. Cualquier juego que necesite sincronizar el gameplay al audio se beneficia, incluyendo todos los juegos de ritmo. También podemos comenzar a explorar mecánicas de ritmo nuevas, y francamente no puedo esperar para ver las formas en que los juegos del futuro van a sincronizar sus efectos y animaciones con la música. Por último, hablemos de las nuevas herramientas de animación. Estas incluyen Control Rig, que es básicamente un sistema completo de rigging dentro del engine. También tienes Inverse Kinematics, incluyendo Full Body IK, la capacidad de grabar y editar secuencias de animación dentro del engine, y la capacidad de ajustar el movimiento dinámicamente usando Motion Warping. Control Rig también es un plugin, y te permite crear assets Control Rig vinculados a cualquier skeletal mesh en tu proyecto. Viene con su propio editor, en el cual podemos agregar controles y calcular la rotación y posición de grupos específicos de huesos. Los nodos de cálculo incluyen varios tipos de Inverse Kinematics. Puedes incorporar Control Rig en tus Animation Blueprints y mezclar el resultado como con cualquier otro nodo de animación. También puedes arrastrar un asset de Control Rig a tu escena y animarlo usando Sequencer. Cada control que definiste puede tener keyframes. A partir de este sequencer, puedes crear una secuencia de animación vinculada que se actualiza automáticamente cada vez que realizas cambios y puede ser usada como cualquier otro asset de secuencia. Motion Warping también es un plugin y tiene dos partes. La primera te deja agregar notificaciones especiales a tu animación que modifican el root motion.
La otra es un componente de motion warping para tus actores que te permite especificar los valores numéricos y vectoriales que van a modificar tus animaciones. Existen un montón de aplicaciones posibles para estas herramientas, desde animación completamente procedural hasta hacer secuencias inteligentes que se adaptan al entorno. Los juegos que se benefician automáticamente de esto son los de acción y peleas. Ahora tienes un control mucho más fino sobre las animaciones sin necesidad de reimportar datos. Pero en esto realmente el cielo es el límite, y tengo mucho interés de ver cómo los próximos juegos en Unreal incorporan animaciones más complejas y realistas. Esto es todo por hoy, así que podemos pasar a las preguntas. También puedes encontrarme a través de los datos de contacto en pantalla y puedes obtener más información acerca de Unreal Engine 5 en nuestro website unrealengine.com. Muchas gracias a todos por asistir. Transformando Santa Fe es el futuro de la ciencia y la tecnología. Inversión. Talento humano. Pasión. Tecnología. Convicción. E innovación. Sostenemos y con orgullo que somos el corazón productivo de la Argentina. Creamos Santa Fe 500, un fondo de inversión para proyectos científicos tecnológicos. Más crecimiento, más talento humano, más colaboración, más ciencia, más tecnología. Santa Fe Provincia. Welcome to Xsola, accelerating game commerce globally. We gave you the building blocks to go from being an unknown player to taking your place among the biggest games on the planet. Now let's see what we mean by acceleration. How do you like your new digs? Xsola's pay station lets you accept payments securely in almost every currency. With Xsola, people around the world are buzzing about your game.
Muchísimas gracias, Unreal, por auspiciar este espacio y muchísimas gracias a todos los evangelistas y un abrazo muy grande en especial a Martina y a Nacho. Y queremos contarles que si se quedaron con ganas de aprender más sobre todo lo que es el universo Epic, Unreal o inclusive Epic Game Store, pueden ir a Discord y ahí van a encontrarlos y van a poder hablar con ellos. Y otro dato más, de color, sí, y no menos importante, sí, es que el 9 de septiembre inicia un curso inicial de Unreal Engine, así que si quieren inscribirse, síganos en las redes y ahí vamos a estar publicando toda la información. Ahí está, así que síganos en las redes para poder inscribirse ahí. Siguiente charla de Javi Otaegui, conocido por todos los desarrolladores de Argentina, creo. Va a estar hablando sobre Peráspera, el génesis de un estudio. Este juego que ha recibido nominaciones y reconocimientos por todo el mundo y que ha servido de base para Clon. Así que nada, vamos a la siguiente charla. Vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Otaegui. Soy uno de los cofundadores de Clon Industries, que es un estudio local de desarrollo de videojuegos junto a mis socios Roque Rey y Damián Hernández. Bueno, un poco la idea de esta charla es contarles cómo es que surgió nuestro estudio a partir de un proyecto, de una idea, y darles un poco un pantallazo de las herramientas que a nosotros nos sirvieron para pasar de una idea, de un juego, a tener un juego publicado en Steam con un publisher indie de primera línea como los Fury. Bueno, les cuento un poco de Peráspera. Peráspera es un juego de simulación, estrategia, que es, orientado hacia la terraformación de Marte. El foco principal del juego es la combinación entre narrativa y juego de estrategia, con también mucho énfasis en lo científico. El juego en sí trae varias innovaciones al género, más allá de la combinación de simulación y narrativa, que es algo que no es tan común. El juego en sí corre en el planeta completo, no tiene una grilla y consiste básicamente en administrar ciertos recursos, construir ciertos edificios y lograr una transformación total del planeta. Tenemos una simulación de todo lo que ocurre en Marte a lo largo de varias décadas, desde que arranca el planeta siendo totalmente rojo hasta que es un planeta terraformado con vidas, básicamente por todas las vidas y agua por todos lados. El juego en sí fue publicado por Fury el año pasado y tuvo muy buena recepción. Estamos muy contentos con la misma. En sí, nosotros somos Clon Industries, somos un estudio nuevo que se fundó para este proyecto en particular. Yo previamente a Clon trabajé en ex NG Studios, actual Nimble Giant. Fui director de desarrollo de Master of Orion. Y previo a eso fundé y trabajé durante mucho tiempo en una empresa llamada Sabrasa, en la cual hicimos un sinfín de proyectos durante los 90s y los 00s y un poquito en 2011 y 12. Pero bueno, nada, en principio la idea es un poco concentrarnos en esta charla en cómo fue que surgió la idea y cómo fue que se materializó. Yo completé el proyecto de Master of Orion. Se completó durante todo el año 2016, que tuvo un periodo de Early Access. Y durante el mismo fuimos cerrando varias ideas del juego. Finalmente el juego salió su versión definitiva hacia fin de año. Yo venía de trabajar 3 años de corrido, prácticamente sin vacaciones. El puesto de director de desarrollo de un juego tan grande como Master of Orion es muy intenso. Pero bueno, nada.
digamos, me fui de Animal Giant con la idea de explorar nuevas ideas y de armar un estudio nuevo. La verdad que ex NGD Studios, actual Animal Giant, es una fantástica empresa. Estoy muy contento de haber pasado por dicha empresa y tengo muchos amigos ahí. Y hicimos un gran proyecto. Y bueno, un poco terminado el ciclo de Master of Orion, parto hacia fines de diciembre y ya en enero arrancó una especie de semisabático con bueno, algunas ideas que ya tenía en la cabeza para empezar a explorarlas, sabiendo que, bueno, que había una fecha límite que era digamos lo que podía llegarme a tomar sin ingresos, ¿no? Y bueno, justo se dio también que, bueno, Damián también se fue de Nimble Giant. Roque también estaba cerrando un ciclo con su proyecto Oclos. Y bueno, de maneras diferentes empezamos a trabajar. Con Roque recuerdo durante esos 6 meses de juntarnos rutinariamente a explorar distintas ideas, dentro de las cuales, bueno, Pera fue tal vez la que más empezó a tomar tracción dentro de todo lo que íbamos barajando. Fue un periodo de constante ocio creativo, de iterar, de pensar, de anotar, de leer mucho, de soñar, de divagar, de ver charlas en la GDC, de inspirarse, digamos, de jugar muchos videojuegos también, y tratar de inspirarse de distintas áreas. Y bueno, de esa época arrancaron los primeros prototipos y bueno, también comencé a trabajar porque bueno, hacía falta también pagar las cuentas. Junto con Damián empezamos a trabajar en distintos proyectos freelance, como para a la vez que estábamos explorando ideas, a la vez tener un pequeño ingreso. Bueno, de este periodo de surgimiento de la idea, que fue un periodo muy satisfactorio, nos orientamos a elegir aquella idea que más nos tiraba, siempre con un criterio, nosotros lo llamamos en Tlon, digamos, de seguir nuestro corazón, pero siempre saber que tenemos que eventualmente poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, cuáles eran las ideas que más nos tiraban creativamente y que aparte pudiesen tener una cavidad comercial para salir a buscar financiamiento para el proyecto, para poder hacerlo del tamaño que quisiéramos. Así que bueno, de esta etapa que analizamos unas 4 o 5 ideas, finalmente elegimos arrancar con Peráspera. Me acuerdo que las primeras líneas de código se tiraron por mayo más o menos. Las primeras ideas de estéticas también las empezamos a tirar por esa época. Y bueno, me acuerdo viajar inclusive a EVA Córdoba con un prototipo súper temprano, espantoso, y ya empezar a mostrarlo un poquito para empezar a recibir feedback de la gente. Bueno, de esta etapa nos fuimos con la idea seleccionada, que sabíamos que en este momento iba a ser un videojuego de Marte. En realidad la idea original surge de esta mecánica de este juego de los 90s llamado The Settlers, o Surf City en Estados Unidos, que es un juego alemán de administración basado en estos pequeños seres que mueven objetos de un lado al otro, una estética muy medieval, muy fantasía. Y bueno, un poco la idea fue empezar a pensar en esta mecánica que es re interesante, y cómo hacer para encontrar digamos el corazón de esta mecánica, y un poco empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si fuese en un entorno de ciencia ficción, en Marte? Y ahí empezamos a masajear la idea. Bueno, y si es en Marte, ¿por qué no hacemos que haya un objetivo grande, que se pueda transformar el planeta? ¿Por qué no
cambiamos un poco las reglas del género, que el género de simulación por general está orientado a niveles. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no rompemos la grilla? Que no haya ni grilla ni cuadrada ni hexagonal, sino simplemente una grilla, digamos, abierta, una no grilla. Y un poco empezamos a jugar con todas estas ideas y llevamos, nos fijamos como un objetivo intermedio, llevar un prototipo jugable a la EVA de 2017 para empezar a conversar con diferentes publishers, a ver qué les parece la idea, empezar a tantear con posibles publishers de una manera concreta, ¿no? También empezamos a trabajar en la creación de un backlog con todos los features y todas las cosas que realmente apoyen para armar una demo que pueda demostrar de una manera cabal lo divertido que es la idea y cómo uno puede llegar a engancharse y perder horas, digamos, en esta simulación. Por supuesto, también toda la parte de la exploración estética, conociendo también las limitaciones que empezábamos a ver que teníamos y demás. Un criterio muy importante de la etapa de prototipado, un resultado muy importante de la etapa de prototipado para nosotros fue también poder empezar a dimensionar, bueno, cómo sería este proyecto en diferentes tamaños, cómo sería este proyecto en una microescala, y en el caso de que no consigamos a nadie que aporte un financiamiento, bueno, cómo podríamos sacar esta idea en una escala micro como para que salga al mercado y que se venda a sí mismo. También pensamos el proyecto en una escala muy macro. Bueno, ¿cómo sería este proyecto con todo el presupuesto, con todos los efectos especiales, con el mayor nivel de calidad que podamos, ¿no? Y cómo sería también el proyecto en una etapa intermedia, en una etapa en la cual conseguimos cierto financiamiento y podemos desarrollar el proyecto de un poco, digamos, de una manera un poco más sofisticada que un prototipo micro. Esta exploración de escenario fue fundamental en conjunto con la exploración técnica, de gameplay, la exploración estética y demás. La exploración de viabilidad del producto. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque esto fue fundamental. Uno de los criterios que nosotros teníamos que tener en cuenta era, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Nosotros venimos, los fundadores venimos de trabajar en Master of Orion y en Oclos, que son, uno es un juego muy grande de ciencia ficción y estrategia y el otro es un juego indie muy bueno y muy reconocido. Bueno, entonces, uniendo estas dos fortalezas, ¿qué sería razonable? ¿Qué tipo de presupuesto sería razonable que un publisher aporte, ¿no? Obviamente, si salíamos sin tener ni siquiera una empresa conformada a pedir $10 millones, bueno, iba a estar difícil por más que tengamos toda la experiencia del mundo. O sea, realmente uno tiene que ser Kojima, ¿no? Para poder conseguir millones de inversión sin siquiera la empresa constituida, ¿no? Entonces, bueno, nos propusimos como objetivo tomar todo el feedback que obtuviésemos de la EVA, todavía era un prototipo jugable, pero muy básico, y llevar a Game Connection, que ocurre en simultáneo con la Game Developers Conference en San Francisco en marzo de 2018, llevar un prototipo y tener reuniones de negocio con distintos publishers allí. Así que bueno, tomamos esta oportunidad que ADVA junto con la agencia de Argentina de inversiones y comercio internacional, la AICI, que bueno, se organiza todos los años distintas misiones comerciales. Bueno, viajamos a San Francisco a este evento. Que bueno, fue una experiencia muy rica, porque bueno, empezamos a trabajar en lo que es el contacto con los distintos publishers ya de una manera muy dirigida. Nosotros, esta es tal vez una herramienta importante para transmitir, es cómo pensar el proceso de venta, cómo pensar el proceso de pitching del proyecto. Nosotros nos tomamos esto como un proceso o con un enfoque muy sistemático. Para hacer el enfoque sistemático lo que hacemos es
Básicamente anotar todos los publishers que conocemos, que no conocemos, que tal vez nos recomiendan, o sea, que sabemos que están en el género, que sabemos que tal vez es un pequeño stretch, que inviertan en un juego de simulación o estrategia. Anotamos todo en una planilla, absolutamente todos los publishers, y les ponemos una calificación, que sería cómo sería el fitness, o por decirlo de otra manera, cómo sería la probabilidad de que le interese un juego como el que estamos pitcheando, ¿no? En base a estos puntajes, vamos y nos enfocamos sistemáticamente en buscarlos en los diferentes eventos. Nosotros fuimos a 3 eventos: a Game Connection en GDC, como ya lo mencioné, fuimos a BIG en Brasil, fuimos a Gamescom en Colonia, bueno, y por supuesto la EVA, que en la EVA siempre estamos presentes. Fuimos a EVA 2017 y fuimos a EVA 2018 también. Realmente en Game Connection sacamos contactos muy buenos, pero bueno, siempre había un publisher que era medio esquivo, que era Raw Fury, que realmente lo queríamos poderles pitchear, pero bueno, en Game Connection no pudimos verlos. No hubo forma de conseguir una reunión durante GDC. Luego fuimos a Big, que viajó Damián, y obtuvimos reuniones muy buenas con publishers que estaban súper interesados en el proyecto también. Pero bueno, no pudimos conseguir la reunión con Raw Fury, que era uno de los publishers que más nos interesaba. Y bueno, finalmente fuimos a Gamescom en Colonia, Alemania. También de vuelta de la mano, o sea, todos estos eventos de la mano de la agencia que, nos dan una mano tremenda, y siempre tratando de organizar misiones comerciales para que podamos viajar de una manera ordenada a un stand de Argentina y demás. Entonces en Gamescom da vuelta también fue muy difícil conseguir a Raw Fury, pero tuvimos reuniones con un montón de publishers, y todo esto lo que vamos haciendo es, cada vez que hablamos con un publisher, anotamos en una columna en qué mes hablamos con ese publisher, qué le prometimos, qué nos pidió, y hacer un seguimiento, digamos, muy pormenorizado de qué se habló en cada momento. Entonces hay veces hay publishers que te dicen: me encantó la idea, querría ver más, ¿me mandas la próxima demo? Bueno, listo, perfecto. Entonces anotamos en la celda correspondiente: bueno, listo, mandar demo, no sé, en mayo, por decir algo. Entonces, de esa manera, ir todo constantemente mandando mails y haciendo el follow-up de los requerimientos y los pedidos, y escuchar también el feedback que te van dando los publishers. La verdad es que es un proceso muy difícil, porque hay que estar acostumbrado y recibir muchos rechazos. Y bueno, la verdad es que hicimos cerca de 40 pitches, cerca de 40 publishers distintos con los que hablamos. Y bueno, fueron 39 rechazos. Finalmente, ¿cómo ocurrió? En Gamescom ya había terminado el evento, estaba caminando por la calle con Martín Cao de Nimble Giant, y de golpe yo le digo: che, Marto, la verdad estoy medio frustrado, o sea, los publishers nos vienen rechazando, o vienen, todavía no hay ninguno que termine de querer la idea, y la verdad también estoy frustrado porque Raw Fury no consigue una reunión. Como veníamos charlando de eso, ya había terminado el evento, tal vez tenía un par de calls de más en el organismo, no lo sé, no lo recuerdo. Pero bueno, ocurre que de golpe, caminando al lado de la catedral, que es este edificio fantástico que se ve desde toda la ciudad, al lado, me dice: pero ahí está David. Y nos acercamos a David, y yo le doy, y esto es fundamental, le doy un pitch de 2 minutos, el famoso elevator pitch, con un par de calls de más. Y él se queda como helado, me dice: wow, sí, o sea, mandame. Y fue una charla muy corta, porque fue un elevator pitch y seguimos cada uno a su rumbo. Y bueno, me acuerdo de volver a Buenos Aires y mandarle las demos. Y bueno, pasó que nos llega un mail de Raw Fury diciendo: no, chicos, la verdad que no. O sea, nos gusta el proyecto, pero no lo sentimos todavía. Y ocurría que, bueno, justo veníamos trabajando en una nueva versión de la demo, que habíamos estado trabajando muy fuertemente durante ese mes.
Y nada, se la mandamos. Le mandamos la demo al día siguiente, en el cual nos mandan el rechazo de la primera demo. Y nada, ocurre que al día siguiente nos despertamos con un mail de ellos diciendo, tipo, che, la verdad, muy interesante, nos gustaría charlar con ustedes. Y un par de horas después nos llega un mail del CEO de Raw Fury, Jonathan Thompson, diciéndonos directamente, chicos, estoy hace 5 horas, no puedo largar el juego. Y ahí medio como que nos miramos y ya sabíamos que, bueno, nada, acá está pasando algo. Acá está pasando algo con el publisher que encima 3 veces nos fue esquivo en 3 eventos distintos y que de casualidad vimos en la calle. Y bueno, gracias Marto por presentarnos. Así que bueno, ocurre que nos dicen, bueno, nada, queremos hablar con ustedes. Justo estaba ocurriendo que para esa EVA estaba viniendo una persona de Raw Fury, Johan, y justo hubo unos problemas a último minuto con el pasaporte, con no sé qué, y cuestión que no viene. Nosotros tipo nos mirábamos, che, la verdad que lo queríamos tener acá en la EVA para de alguna manera que nos den alguna buena noticia en la EVA. Pero bueno, tuvimos una llamada por teléfono, me acuerdo fue uno de los días de EVA, una de las mañanas, y ahí básicamente nos dicen, chicos, nosotros analizamos cerca de 300, no sé ni cuántos pitches al año. Quiero que sepan que esta charla solamente el 1%, y ahí, o sea, el 1% de los pitches llegan a esta instancia. Y bueno, fue fantástico, nos invitaron a Estocolmo a charlar de, digamos, las posibilidades de publicar el juego y a conocernos, ¿no? Porque, bueno, prácticamente es muy difícil cerrar un acuerdo sin conocerse personalmente, más allá de una presentación muy breve en la calle, ¿no? Así que, bueno, en ese momento fue que nos invitan a Estocolmo. Entonces, bueno, nada, ahí arrancó el mes de la furia, diciembre de 2018, en el cual, nada, tuvimos el viaje a Estocolmo. Yo encima acababa de ser padre, así que fue una crisis terrible con mi hijo de 15 días, pero bueno, había que cerrar el acuerdo. Tuvimos que elegir un nombre para el estudio, tuvimos que armar una SAS, digamos, una sociedad anónima, tuvimos que darnos de alta en todos los impuestos. Imagínense diciembre, pleno caos, pleno calor, viajando, volviendo, hablando con abogados, hablando con escribanos, con contadores, con entrevistas con candidatos y búsqueda de un lugar físico donde trabajar y demás. Así que bueno, nada, se cerró el acuerdo, se armó la empresa y se firmaron todos los contratos durante diciembre. Y bueno, y arrancamos a trabajar en enero 2019. Así que bueno, nada, en 2019, desde 2019 hasta la publicación del juego, la verdad es que nada, fue un proceso muy fascinante. Tuvimos que armar un equipo de aproximadamente unas 10 personas para desarrollar el proyecto. Tuvimos muchas oportunidades. Digamos, uno de los objetivos principales que nos fijamos junto con el publisher era, bueno, llegar a conseguir la mayor cantidad de wishlists en Steam para que cuando lance el juego poder tener el mayor splash posible en la pileta, de tal manera de hacer la mayor cantidad de ruido posible, que nos levante la mayor cantidad de outlets de prensa, la mayor cantidad de streamers, y que digamos, el algoritmo de Steam misterioso nos favorezca. Así que bueno, nos pusimos como objetivo llegar a 100.000 y nos apareció una primera oportunidad muy temprano en el ciclo de desarrollo, que fue presentar el juego, un trailer del juego en PC Gaming 2019. Recuerdo que el proyecto arrancó producción en enero y para mayo ya nos estaban pidiendo un trailer. Que bueno, tuvimos que trabajar un montón, maquillar, decorar, inventar, chamullar. Y bueno, finalmente logramos sacar un trailer que nada, salió en uno de los eventos de la E3, tipo más importante, que es PC Gaming.
Y este es el tipo de oportunidades que se consiguen gracias a trabajar con publishers, ¿no? Y bueno, la verdad es que ese evento funcionó de maravillas. Conseguimos que el juego sea conocido en el mundo. Conseguimos una muy buena cantidad de wishlists. Y que nos conozcan los medios, que nos conozcan los periodistas y algunos reviewers también. Luego también empezamos a trabajar en distintos eventos para hablar un poquito de la parte de marketing y de la construcción de los wishlists. Trabajamos en distintos eventos y oportunidades que fueron apareciendo. Por ejemplo, una de ellas fue Guerrilla Collective, que es una especie de evento que surgió en 2020 como reemplazo de la E3 que no se hizo por la pandemia, de varios publishers independientes que querían tener una voz, ¿no? Aparte también sacamos una demo del juego que salió en 2020, que funcionó de maravillas. Gracias a esa demo logramos ir construyendo los wishlists, que la verdad que parecía un objetivo imposible, de entrada. Y bueno, luego también tuvimos varios temas, digamos, que nos afectaron. Hubo una mudanza grande, ¿no? Digamos, el coworking funcionó los primeros meses, pero en el medio tuvimos que mudarnos. Obviamente la pandemia, el cambio de gobierno y todas las reglas de juego que se dieron vuelta de un día para el otro. Digamos, hubo muchos traumas en el medio del ciclo de desarrollo. Pero bueno, teníamos de partner un publisher de gran calibre como Raw Fury. Pudimos contactarnos con algunos actores de voz muy importantes para darle al juego ese enfoque narrativo y esa importancia que queríamos destacar. Que bueno, fueron Troy Baker y Phil Lamar, entre varios otros actores de voz, pero bueno, destaco esos dos que son los más populares y conocidos. Y bueno, la verdad es que fue el ciclo de desarrollo. Bueno, podríamos hacer una charla por completa de esto, pero bueno, es un juego, digamos, de mucha innovación. Tuvimos que explorar distintas técnicas y hacer mucho experimental, tanto de lo técnico como de lo artístico, de lo narrativo, para tratar de encontrar qué espera, ¿no? Porque bueno, en todas las etapas de prototipado llegamos hasta a un cierto nivel a demostrar, si querés, el espíritu. Pero bueno, ya en esta instancia estábamos finalizando. Nuestra fecha de publicación era de diciembre de 2020, ¿no? Así que bueno, la verdad es que fue un proceso arduo. Trabajamos muchísimo en el medio. Hubo experiencias que nos movieron mucho las expectativas. También teníamos como toda la gran presión de llegar a esa cantidad de wishlist para poder romper este punto en el cual el algoritmo de Steam te empieza a favorecer. Obviamente todo esto es medio magia negra, nadie sabe bien qué es lo que pasa detrás de ese algoritmo, pero bueno, queríamos llegar a hacer el lanzamiento más fuerte que podamos con el proyecto que teníamos. Finalmente, después de mucho trabajar, tuvimos también un par de procesos que son importantes destacar. Uno es el proceso de Key Art, en el cual trabajamos con un estudio de primer nivel llamado Petrol, en el cual trabajamos para lograr la identidad visual del proyecto, para que sea lo más atractivo posible. Ellos son especialistas en esto. Y bueno, esta es otra de las cosas que nos facilitó trabajar con un publisher. Bueno, por otro lado, el proceso de QA, de tratar de lograr la mayor cantidad de calidad posible en el juego, ¿no? Aparte, también trabajamos con un programa de beta privada digamos, con los fanáticos de Raw Fury, dentro de los cuales reclutamos a un buen número de personas que querían ir probando el juego de manera anticipada. Es un programa de Raw Fury llamado Game Breakers, que también nos sirvió para tener feedback del juego. Uno de los grandes problemas que tuvimos es que cuando estábamos por empezar a hacer
playtesting con personas en la oficina para ver cómo se sentía el juego y demás. Cayó la pandemia y tuvimos que convertirnos en una empresa 100% digital. Y bueno, la verdad que se nos complicó mucho hacer el playtesting, pero bueno, nada, hubiese sido fundamental poderlo hacer y es una de las cosas que bueno, más lamento que no se haya podido hacer. Pero bueno, el juego fue evolucionando, fuimos logrando distintas instancias. Por suerte el acuerdo con Raw Fury es un acuerdo muy dinámico en el cual no estamos atados a milestones, sino que podemos trabajar de una manera un poco más libre con un productor puesto por ellos. El contrato de Raw Fury igualmente es público, está disponible para quienes lo quieran ver, está en internet con todos los términos que ellos suelen manejar. Así que bueno, finalmente llegó el mentado día de la publicación, al 3 de diciembre. Que bueno, por suerte llegamos con 110.000 wishlists, que era el 10% más que el objetivo. Llegamos a último minuto con ese número. Y bueno, también se gestionó un embargo de prensa. Esta es una herramienta también muy importante que los publishers suelen usar, que es, bueno, está bien, yo te doy el juego antes de que salga con la condición de que vos no saques el review antes de la fecha de lanzamiento. ¿Para qué? El objetivo de esto es fundamental, que tiene que ver con que todo salga a la vez. Si todo sale a la vez y toda la gente entra en el día de lanzamiento del juego porque lo ve no sé, en Kotaku, en IGN, o porque lo ve en la misma página de Steam recomendado. O sea, la idea es que todo se alinee a que en el momento de lanzar el juego se arme el mayor splash de piletazo posible para que se haga el mayor ruido del juego y así lograr que el famoso algoritmo de Steam te bendiga con más visualizaciones y con, digamos, mostrar el juego a mayor cantidad de gente. Así que bueno, la herramienta del embargo funcionó muy bien. Tuvimos reviews de prensa muy positivos. A la prensa le gustó mucho el juego. Salimos de ese ciclo promediando el 8, que era un valor que estábamos apuntando a que sea mínimo eso. Así que muy contentos con eso. También hubo muchos streamers trabajando digamos, mostrando el juego. Tuvimos unos picos de visualización en Twitch digamos, en el día de lanzamiento muy importantes también, y bueno, toda la semana siguiente. Y bueno, la verdad es que el pico de ventas inicial fue muy bueno, muy prometedor, gracias a todas estas técnicas de marketing orientadas a lograr que el juego le vaya bien, ¿no? Y bueno, nada, ocurrió que venía muy bien y nada, de golpe empezamos a ver, empezaron a entrar los reviews de los jugadores. Habíamos arrancado ahí arriba del 90 con los primeros, que por general también son muchos amigos que digamos, muy entusiasmados, compran el juego y ponen los reviews. Pero bueno, luego después, a medida que iban pasando las horas, que fue obviamente un día de suma emoción, estábamos toda la oficina, estábamos ahí viendo qué estaba pasando, refrescando minuto a minuto, a ver cómo iban las estadísticas y demás. Y bueno, ocurrió que empezamos a ver cómo empezaron a entrar reviews negativos, cada vez más, y que empezaba a bajar el rating, para que tengan una idea. En Steam, Steam te cataloga según el rating que tenés, el porcentaje de positivos, te cataloga como positivo, mixed o negativo, y si es positivo puede ser mayormente positivo o muy positivo o excepcionalmente positivo. Y bueno, nosotros empezamos a caer y veíamos que iba cayendo, y bueno, si caíamos debajo del 70% de positividad ya era medio desastre porque caíamos a reviews mixtos. Que bueno, parece que no, pero pasa de estar celestito a estar marroncito, y pasa de tener un thumbs up a tener una virgulilla en vez del thumbs up. Con lo cual pasó eso el día de lanzamiento, y bueno, nos agarrábamos la cabeza porque no entendíamos qué había pasado, ¿no?
Y fue, bueno, una situación muy agridulce, porque teníamos un juego recién lanzado en el cual habíamos trabajado durante casi 4 años. Y bueno, estábamos encontrándonos con que la gente estaba teniendo muchos problemas. Así que bueno, después de ese día, lo que hicimos fue concentrarnos muy fuertemente en arreglar todos los problemas que fuimos viendo. Usamos una herramienta que se llama Triage, que básicamente consiste en catalogar los bugs en críticos, importantes y no importantes. Así que bueno, trabajamos en toda la etapa de postpublicación intensivamente para, primero, corregir bugs. O sea, es una tríada de cosas que siempre queremos hacer con cada update. Corregir bugs, mejorar los features existentes e introducir nuevos features. De tal manera que los jugadores siempre vayan teniendo nuevas cosas constantemente. Y bueno, introducimos muchísimos arreglos, versiones, digamos, en distintos meses. Inclusive también, bueno, tratando de lograr digamos, alinear las versiones junto con los eventos que Steam propone y que existen. Nosotros, bueno, durante febrero, el 11 de febrero, era el Año Nuevo Lunar, así que hay un evento importante, y luego hubo también una venta de Raw Fury, y después el Summer Sale, y encima gracias al publisher logramos conseguir un Daily Deal para el 9 de julio, que Daily Deal es básicamente durante 48 horas, tu juego tiene un descuento y se le manda un mail. Una cosa que no expliqué, que es muy importante el tema de wishlists, es que cada vez que uno pone un descuento superior al 20%, se le manda un mail a todas las personas que hicieron wishlist en el juego. Entonces, por ejemplo, el día de lanzamiento del juego, se enviaron 110.000 mails diciendo: este juego que habías marcado como interesante acaba de salir y tiene un descuento. En el lanzamiento se le manda a todos los que lo tienen, y después con cada sale posterior se le manda a todos los que, digamos, todos los usuarios de Steam que tengan el juego en wishlist, siempre y cuando el descuento sea mayor al 20%. Entonces, bueno, nada, ocurrió que de a poco fuimos trabajando en el juego, mejorándolo. Logramos finalmente para el Summer Sale, que era nuestro gran objetivo, revertir ese resultado mixed y pasar de vuelta a positive, después de trabajar muy intensamente durante todos los meses de postpublicación. Un poco para dar un consejo, ¿no? Digamos, yo creo que lo que nos pasó fue que no sabíamos el estado de bugs que teníamos en el juego. Yo creo que lo que pasó fue que hicimos muy poco, dado que es un juego muy sistémico, de estrategia y demás, hicimos... digamos, nos quedamos cortos con la cantidad de testing que necesitaba el juego de manera previa al lanzamiento. Entonces, bueno, de alguna manera usamos a los jugadores reales como beta testers, y bueno, logramos corregir la gran mayoría de los bugs. Y bueno, nada, en el medio también, por suerte, recibimos un par de mimos al alma. Fuimos nominados en DICE. DICE es uno de los eventos más importantes de la industria, que digamos, es un evento organizado todos los años por la Academia de Artes Interactivas de Estados Unidos, la IAS. Es un evento que típicamente se hace en Las Vegas durante febrero todos los años, y la verdad es que es un evento muy exclusivo porque no es tan conocido, pero todos los cabezas de estudio, los cabezas de consola, digamos, todas las personas que reconocen y admiran en la industria están en DICE. No es un evento masivo como lo es la GDC, es un evento mucho más reducido. Y bueno, fuimos finalistas en la categoría de mejor juego de simulación y estrategia del año, junto con titanes como Crusader Kings 3, Flight Simulator y el Desperados 3, entre otros. Realmente fue un honor muy importante. Y bueno, luego después también participamos de BIG,
evento en el cual competimos en un par de categorías. Y bueno, por suerte pudimos ganar la categoría de mejor juego de Latinoamérica también. Así que bueno, esos son los premios que obviamente ayudan a que también el juego consiga más visualizaciones y que la prensa conozca el juego y demás. Así que bueno, otra herramienta también importante es siempre tratar de mandar el juego a la mayor cantidad de festivales posibles, incluyendo bueno, la EVA, por supuesto. Así que bueno, un poco este es el pequeño resumen de lo que fue Peráspera desde una idea inicial que simplemente surgió en base a inquietudes, en base a ciertos cuestionamientos que teníamos respecto del estado de los juegos. Para nosotros, para Tlon Industries, es fundamental este tema del maridaje de gameplay y narrativa. Nosotros creemos que a diferencia de lo que dicen la mayoría de los libros de game design, no son trade-offs, no están peleados, sino que ambos pueden trabajar en conjunto para generar una experiencia increíble para los jugadores. Y un poco, bueno, nada, ese es nuestro leitmotiv como estudio. Nosotros somos un estudio muy chiquito por ahora, pero tenemos muchos planes a futuro para el futuro. Lo que vamos a estar trabajando es en más Peráspera. Tenemos un montón de expansiones, nuevas plataformas a las cuales llevar el proyecto, y obviamente también tenemos nuevos proyectos. Estamos en este momento trabajando en un ciclo de prototipado y pitching nuevo para conseguir crear nuevos juegos, ¿no? Nosotros somos un estudio orientado hacia la boutique, tratando de hacer juegos originales, lo más artísticos y creativos posibles, donde podamos estar muy muy contentos con nuestra creatividad y tratar de también empalmar todo este tema de la idea, llevarla a la mayor expresión posible de la mano de un publisher que nos ayude con el financiamiento y el marketing y la colocación del proyecto en mercados internacionales. Para nosotros nuestra visión no es que realmente ir con publishers sea algo estricto o que siempre haya que hacerlo, pero tenemos una postura bastante favorable hacia ir con publishers, porque de alguna manera permiten que el juego logre alcanzar un público que de otra manera no llegaría, por un lado, y por otro lado también quitar un poco el riesgo de invertir todo el dinero de uno, todo el tiempo de uno o todo el sudor de uno en un proyecto y que después le vaya mal. Es realmente muy importante para nosotros la validación de que alguien más esté dispuesto a coinvertir en el proyecto junto con nosotros. Así que bueno, vamos a estar también expandiéndonos durante los próximos años y bueno, nada, con un poco de suerte habrá mucho Peráspera y nuevos proyectos súper interesantes desde Buenos Aires para el mundo. Así que bueno, les agradezco a todos que me hayan escuchado y espero que les haya parecido interesante este camino. Un poco de forma de conclusión, lo que quiero decir es que creo que es importante que, cuando uno está queriendo arrancar un proyecto, un estudio o que uno tiene una idea de un juego, entender bien dónde uno está parado, entender bien cuáles son las posibilidades reales, de dónde viene uno, y tratar de maximizar un poco ese alcance. Hay una charla que dio Vernon de Good Shepherd hace algunos años en la EVA, donde decía básicamente stop underselling yourselves. Nosotros, desde Argentina, por lo general vamos con la cola entre las patas a pitchear, vamos con valores muy muy chicos de proyectos o proyectos muy chicos, o pasando tarifas que son, que terminan asustando a la gente. Yo creo que de alguna manera la estrategia es parte, la estrategia en general, el estudio de la estrategia es algo para mí súper interesante, y una de las definiciones que a mí más me gustan de estrategia es que la estrategia es la forma de unir los medios con los fines, ¿no? Entonces creo que es muy importante conocer cuáles son los medios que uno tiene,
qué posibilidades uno tiene. Uno tal vez trabaja de día en un lugar y de noche hace un proyecto, o tal vez cuenta con la posibilidad de trabajar, de juntarse con otras personas que tal vez tienen disponibilidad, uno tiene que conocer su situación y de alguna manera cuáles serían los fines y si es razonable pegar el salto entre los medios que uno tiene y los fines que uno desea, ¿no? Y creo que esta visión estratégica de alguna manera permite hacer este puente, y este puente que permite que una idea que surge termine convirtiéndose en un proyecto real que se vende en el mercado. Por supuesto que no estoy diciendo que mi experiencia sea transportable a todos, simplemente quería presentar en esta charla herramientas para que puedan comprender un poco cómo fue nuestro camino, cómo fue el camino de Peráspera, y que tal vez alguna de estas experiencias les pueda llegar a servir. En resumen, es trabajar en una idea, explorar distintas ideas, tomar la idea de generar un prototipo con un backlog muy concreto de features a destacar, digamos, analizar estratégicamente y enfocarse en los publishers de una manera sistemática, hacer este proceso de venta y de publishing, viajar es muy importante, con lo cual yo sé que es caro, pero vale la pena. Y ahora en realidad con la pandemia hay muchos eventos que han empezado a tener rondas de negocios online. Bueno, todo eso también hay que aprovecharlo. A veces, tal vez ahora, esos años de pandemia, no es tan necesario viajar, pero bueno, es importante conocer y generar esta relación de confianza con las otras personas. Y estar dispuesto y saber que cuando llega la oferta hay que actuar muy rápidamente y saber más o menos qué tiene que hacer uno. Y bueno, generar un plan de marketing para que el proyecto logre hacer todo lo que tenga que hacer, y ser muy cuidadoso con no cometer los errores que uno tal vez puede llegar a cometer. Así que bueno, nada, ese es un poco el resumen de la charla. Espero que les haya gustado, y bueno, muchas gracias por la atención. Buenísima la charla de Javier, muchísimas gracias, la verdad que felicitaciones por el lanzamiento de Peráspera de la mano de Rob Fury. Y nada, se terminó esto, no se terminó este todavía. primer día, Sí, pero se terminó el día 1. Es viernes, tu cuerpo lo sabe. Queremos agradecer nuevamente a todos los sponsors, toda la gente, todo el apoyo. Recuerden, todavía pueden seguir chequeando los juegos, ¿sí? No, está bien. play.expoeva.com, ahí pueden chequear, descargar todos los juegos e inclusive también después votar, porque mañana se vienen los premios. Mañana premios, charlas, cháchara, jolgorio, descontrol. Y nosotros dos. Y nosotros para bajarla un poco. Pero todo lo demás, pum para arriba. Así que bueno, nada, nos vemos mañana. Sigan ahí en Discord, seguimos hablando y demás. Y después salgan, diviértanse, que no se corte, chicos, que no se corte. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias a todos los que se sumaron al stream en YouTube. Un abrazo grande y será hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Chao!